Buenísimo. Una pregunta, cuando tenemos que poner el mute cuando tú hables. Ya hemos empezado, Mari Carmen. No, tú no te preocupes. Ya, si sabéis cómo pasó la otra vez, en cuanto pase algo os pongo en mute y se acabó, no os preocupéis. Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la espera. Ya veo que en el chat estabais ahí comentando y uno se siente un poco mal, pero bueno, esto es como todo, cosa del directo, pues una compañera no estaba entrando en directo, no podía, y gracias, como no, a la subdirectora de Tú a Tú, que Gemma Marcos, pues se ha echado el gran capote como siempre y no esperábamos menos, ha ayudado y ha dicho, espera que ya me ocupo yo. Así que muchas gracias, como siempre, y perdonar de nuevo, reitero, por la espera. Por fin estamos aquí. Muy buenas noches, Gemma Marcos. Ya lo hemos hablado en privado. En cuanto tú veas que no aguantas, nos despedimos y mil gracias, como siempre, por estar aquí. ¿Cómo te encuentras, Gemma? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches. Bien, con ganas de estar un ratito con compañeros y con amigos y desconectar, que siempre viene bien. Y nada, aquí estamos, una noche más. Además, una noche misteriosa y una noche muy lunática. Yo soy muy lunática. Esta noche va a ser interesante, para variar. Por supuesto. Muy buenas noches, Mari Carmen Huete Montesinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Pues nada, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y con vosotras. Muy contenta. Y como dice Gemma, pues con esta noche tan propicia, ¿no? Que seguro que está lleno de sorpresas, claro que sí. Por supuesto. Lo bonito es eso. Como ya sabemos todos, se publicó en las redes sociales de que iban a entrar algunas personas queriendo preguntar lo que ellos deseen a la medium, generalizando a la medium María Millán, que ahora pasaremos con ella y con otras compañeras que se consideran que son brujas. Decir de antemano que la amiga Leonor Villazala, deseo todo lo mejor a su familiar, que está en el hospital ahora mismo ahí acompañando a su ser querido y, como no, pues ella formal ha dicho que no podía, que es imposible, y desde aquí lo único que deseo a su familiar es todo lo mejor, por supuesto. Y luego vendrá otra compañera y, bueno, hablaremos de lo que hablemos, pero aquí lo bonito es que se sabe un poquito lo que se va a hablar, pero no está preparado y lo que más me gusta, que ninguna de las invitadas participéis, luego no participéis, hagáis lo que queráis, no sabéis nada, ni los nombres ni los apellidos de las personas, para que no se sepa la vida de esas personas. Y también avisaros que algunas de ellas me han escrito en privado en el correo de Tú a Tú con Daniel Barrios, @hotmail.com, me han dicho lo que querían preguntar en especial a una invitada o a otra, y les he dicho que gracias, pero que no voy a transmitir esa información a ninguna de ellas, puesto que así es como creo que es lo lógico, que vengan en blanco, vírgenes, y no sepan nada de quienes solicitan ayuda, información o lo que requieran. Y viene muy al caso para poder darle las buenas noches a la maestra María Millán. ¿Qué tal, compañera y amiga? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues fantásticamente bien por estar un día más compartiendo con todos vosotros. Un saludo y ánimo a la compañera que no puede estar aquí. Y bueno, como dice Gemma y Mari Carmen, pues una noche mágica. Aparte de ser la luna roja, una noche especial. Muy bien. ¿Cómo te encuentras hoy? Me gustaría... Voy a empezar contigo. Eres la última que se ha presentado y vamos a empezar contigo preguntando. Me gustaría saber, cuando hablamos de mediunidad, clarividencia, clarisencia, etc., para eso luego estás tú para expresarte y tus grandes dones, porque si me pongo aquí a presentar como hicimos la otra vez, me voy a tirar 15 minutos con cada una con vuestro currículum, por decirlo de una forma. Entonces, para quien no vio ese primer de Tú a Tú, que publiqué hace poco en el canal de YouTube, ¿cómo lo haces cuando llega un día así, en el cual vas a entrar en directo
y vas a intentar aportar y doy mi mano en el fuego y el cuerpo entero en que lo haces de buena fe, gratuitamente y solamente quieres ayudar, que es lo que más me gusta y por eso esta proposición me encanta tenerte aquí. Lo que me gustaría es saber cómo lo haces. ¿Te vas preparando durante el día? ¿Requieres concentración? ¿Qué es lo que necesitas para este tipo de días? Pues no necesito nada, Dani, porque es algo que estoy acostumbrada a ello. Obviamente vas trabajándote día a día y va siendo más fácil. Sí que es verdad que es un esfuerzo energético, porque precisas de mucha energía, tanto a nivel de clarividencia como a nivel de mediunidad. A nivel de mediunidad más, porque tú estás sincronizando con el plano correspondiente para estar contactando con un ser de luz que no está aquí, que ha marchado bien estando atrapado aquí en este plano o bien estando trascendido, ¿no? Pero sí que es verdad que no suelo hacer nada que no haga todos los días, como meditar, como trabajarme el interior, como estar siempre con ese equilibrio interior, que es súper importante, porque para poder ayudar tienes que estar equilibrada. Si no estás equilibrada no puedes ayudar, porque sería una ayuda falsa, en el sentido de que estás transmitiendo tus situaciones, tus inquietudes a la persona que tú estás ayudando. Entonces vale la pena no trabajar a esa persona, no ayudarla y elegir otro día para poderla ayudar, que nosotras estemos con ese equilibrio. Mari Carmen, ¿qué opinión personal tienes sobre esta temática tan sumamente interesante, por lo menos yo considero? Pues como dice María, estoy de acuerdo que fundamentalmente tenemos que estar en paz, en armonía, en nuestro centro, y como es tan difícil, ¿no?, diariamente encontrar siempre esa armonía en el día a día y todo lo que sucede a nuestro alrededor, las situaciones que nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues partiendo de ahí, podremos alcanzar una vibración alta con la cual podremos, en este caso, sincronizarnos, pues con cualquier tipo de energía. Pero sí es cierto que, en mi caso también me ha ocurrido de días que no estaba muy centrada, que el día iba un poco trastocado y, pues quizás no estaba muy en ese aspecto canalizadora, y también llegan, ¿no?, a contactar con diferentes tipos de energía. Yo me imagino que lo que se refiere María es a la hora de ayudar a alguien. ¿Correcto, María? Me imagino que es. Sí, a la hora de ayudar, exacto, Mari Carmen, a la hora de ayudar a alguien, porque obviamente estamos completamente rodeados y mis 24 horas, y porque desconecto, porque un ser humano no puede, por muchas facultades que tenga y desarrolladas, tenemos que vivir nuestra parte física. Entonces, estamos rodeados completamente, y si fuera por ellos, la comunicación es continua, porque todos quieren hablar y todos quieren comunicarse. Entonces, nosotras somos las que tenemos que poner las pautas y decidir cuándo sí y cuándo no. Y poner nuestros límites, estoy totalmente de acuerdo. En el caso de investigación paranormal, me viene a la cabeza un caso que tuve este verano pasado y me llama mucho la curiosidad, porque fijaos lo que voy a contar. Me llamaron 3 veces y yo no me encontraba bien esas 3 veces, sobre todo las 2 primeras. Yo no me encontraba bien, habían sucedido ciertas circunstancias personales que yo no me encontraba bien para ir a esa casa, era una casa. Sucedía un poltergeist y una serie de cosas, pues que indirectamente estaban relacionadas con que allí había mucho tipo de energía. Y fue la tercera vez, cuando yo me encontraba bien, que dije, ahora sí que puedo ir.
y fui ya a investigar y efectivamente pues tuve muchos resultados y bueno, pues hicimos un estudio muy, muy completo. O sea que hasta la hora de ir a un sitio a investigar, y lo he comentado en muchas ocasiones, Gema también, lo hemos hablado, ¿verdad, Gema? Que incluso cuando vamos a ir a un sitio a investigar tenemos que estar serenas, tranquilas y sobre todo de ir con gente de confianza por todo esto que estamos hablando. Y la mente en blanco, creo yo. Correcto, sí. Muy bien. Gema Marcos, para ti este tema a tratar, ¿cuál es tu opinión personal? Y más sincera, por supuesto. Mira, a mí se me ha venido a la cabeza, hablando de la gente, ¿no? Que a ver con quién vamos. Y he hecho una corrida rápida en el tiempo y se me ha venido a la mente de las energías que desprendemos. Lo que pasa es que la última vez que hablamos de energía aquí se lió la más grande, pero se me ha venido y es lo que decimos, ¿no? Luego hablamos de ello si quieres un poquito. Hablamos de energías, porque la energía que desprende no siempre funciona en una investigación, no todo vale y no todo el mundo vale. Antes leía al otro lado del misterio, dice, los medios nacen o se hacen. Yo soy escéptica con eso. Yo creo que un medium nace. O sea, por mucho que quieras y por mucho que quieras leer y por mucho que quieras, tienes que tener algo para poder llegar a sentir. O sea, realmente yo creo que el 90% de las personas tenemos algo. Lo que sí que es cierto que hay quien lo tiene más desarrollado y hay quien lo tiene menos desarrollado. Pero que nacer, se nace. O sea, luego está en cómo tú evoluciones, ¿no? Y el tipo de trato que tú le des a esa... Bueno, pues a ese... Perdonadme porque la cabeza también me afecta yo mis cosas, que no hay palabras que se me van. Tranquila. Pero me habéis entendido, ¿no? Tú tranquila, a tu ritmo. Bueno, yo es que valoro mucho lo que está haciendo Gema y también me quedo un poquillo bloqueado porque reconozco que la tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho afecto y jolín, sabemos lo que está pasando y una persona, no hace falta decir nada, si lo dice lo dirá ella, pero una persona que ahora mismo está, vamos a decir simplemente, está un poquillo deteriorada, está un poquillo enfermilla, que va a salir para adelante, pues es una tía muy fuerte y no hace falta ni animarla, aunque creo que agradece los ánimos en privado y públicamente, pero vamos a mezclar un poquito. Anoche, justamente Elizabeth, la fundadora del otro lado del misterio que acabas de mencionar tú, de Nace no se hacen, estuvo toda la larga noche hasta las 5:30 de la madrugada conmigo, con nosotros aquí en De Tú a Tú, que estuvimos una charla y estuvimos hablando de muchas cosas. Y ella en el chat estaba todo el rato opinando y yo lo decía en alto porque me parecía muy interesante lo que mencionaba. Y me viene a la mente ahora cuando una persona, cosa que no es tu caso, Gema, lo recalco, pero me viene a la mente una cosa que estábamos hablando anoche, ¿vale? Hay personas que cuando están clínicamente muertas o que ya les queda muy poco de tiempo, cosa que recalco no tiene que ver nada contigo, y no toquemos madera porque es que es así, eres muy joven y vas a salir, pero me viene a la mente el que cómo puede ser, ahora voy a por ti, Gema, vamos a ir cambiando así todo el rato, cómo puede ser que nuestros seres queridos, se puede decir supuestamente, o los 4 que estamos aquí y los que están en el chat, podemos algunos de nosotros pensar que no es supuestamente, que es que nuestros seres queridos queremos afirmar que vienen a prepararnos para irnos para cuando llegue ese momento, cuando atravesemos el túnel, la luz. ¿Creéis que está permitido? ¿Que les dan el permiso para volver a esos seres queridos que hayan fallecido hace 2 décadas y les permiten venir aquí para ir preparando a su ser querido para que se vuelvan a reunir? ¿Cuál es tu opinión, Gema? Sí, totalmente. Además, por experiencia cercana de personas que han fallecido, y yo creo que sí.
En cierto modo, no nos vamos solos. Cuando nos vamos, vienen a acompañarnos. Muy bien. Perdóname porque no sé si se entrecorta y me lío. Mari Carmen, reitero la misma pregunta. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Puede ser que vengan a acompañarnos para cuando llegue el momento del duelo aquí en este plano físico terrenal? ¿Qué opinión tienes? Bueno, este tema lo he hablado en muchas ocasiones con grandes compañeros de investigación y, a ver, no todos los familiares pueden venir a despedirse, pero sí es cierto que conozco muchísimos casos que sabían hasta el día que iban a trascender, ¿no? A fallecer, y que se le aparecían pues familiares. También conozco el caso de bueno, en alguna situación o en alguna investigación de no venir ningún familiar y, bueno, algún compañero especialista, bueno, un profesional en la mediunidad, puede invocar a los arcángeles para que le ayudaran al camino, ¿no? A trascender. También es cierto que, y algo que me llama mucho la atención, porque bueno, es algo muy, muy cariñoso, ¿no? Una vez me contó Paloma Navarrete que había una mujer que la llamaron para un caso, creo recordar, de Madrid, que vino su perrito a por ella. Qué cosa más significativa, ¿no? Para que podamos llegar hasta donde puede llegar el amor, ¿no? Dicen que el amor es la fuerza más poderosa del universo y, bueno, pues puede trascender también en animales, ¿no? El amor es algo incondicional y me resulta muy interesante. ¿Que puedo decir que los familiares vienen? Bueno, si no son los familiares, alguien aparece y normalmente algo ocurre, eso está claro. En este aspecto... ¿Te refieres a ángeles acompañantes? ¿A qué te refieres? Sí, guías espirituales, no tienen por qué ser familiares, pueden ser simplemente pues nuestros guías que nos han acompañado a lo largo de nuestro trayecto aquí en el mundo físico. Y sí, yo pienso que sí, que siempre vienen a ayudarnos a trascender, a caminar por el camino y a llegar donde tenemos que llegar. Aunque algunos, pues bueno, ya conocemos que se quedan en tierra de nadie, en el limbo, en mitad del camino, o ni siquiera se enteran de que han fallecido. Eso también ocurre. Muy bien. María Millán, no hace falta que te formule la pregunta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es lo que yo vivo diariamente, porque es lo que yo digo, cuando tú experimentas de tantísimos años, que lo has vivido desde que tienes uso de razón. Yo he estado con personas moribundas, tener en cuenta que una persona cuando fallece, cuando su cuerpo físico muere, está unas 72 horas que ya es consciente de que va a fallecer, ya es consciente. Y siempre vienen seres queridos nuestros, y aunque no los hayamos conocido, siempre son nuestros ancestros. Siempre vienen a por nosotros para guiarnos a trascender al plano que nos corresponde. Porque hay que tener en cuenta que hay 11 planos y en los 11 planos hay una existencia totalmente diferente, porque es algo evolutivo. Entonces, siempre vienen a acompañarnos, siempre, nunca marchamos solos. Y respecto a lo que dices, Mari Carmen, de los animales, están también en el plano de la luz, tienen alma, tienen espíritu, por lo cual están en el plano de la luz. Y sobre todo, no hay ni un animalito, ni una mascota que se quede aquí atrapado. ¿Pero por qué? Porque son amor incondicional. Porque lo que tienen más evolucionado que nosotros alguien ladra por ahí. Es eso. Que digo, hablando de animalitos, y alguien ladra por ahí. Es mi vela, que le gusta mucho chupar cámara. Pues siempre también pueden venir a acompañarnos, claro que sí.
Y ellos han venido a darnos la lección de lo que es amar. Esa lección han venido a darnos los animales, porque tienen amor incondicional, cosa que los seres humanos, la mayoría, no saben lo que es amar de verdad. Muy bien. Pues ahora te toca a ti de nuevo. Repetimos. María, aunque hablemos de mediunidad, de brujería, de meigas, etc., de todo lo que hablemos esta noche, teniendo a Gema y a Mari Carmen Huete, pues voy a aprovechar, por supuesto, que lo que más nos apasiona, considero yo, que es la parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán Dagomos y Valdés, en paz descanse, siempre le nombraré porque es digno de mención, por lo menos para mí. En paz descanse, reitero. A razón de podemos hablar de la metodología, tratar en una investigación, en una experimentación, exploración, lo que queramos llamar, pero quiero partir de una base. Para aquellos que quieran adentrarse en el mundillo tan apasionante como el llamado misterio, lo oculto, partiendo de la base, ¿tú crees cuando llegamos a un enclave, las personas, recalco las personas, ¿tú crees que puede ser el estado anímico de las personas lo fundamental en caso de obtener registros parafónicos o algún tipo de fenomenología? Vamos a ver, el estado anímico de la persona tiene muchísimo que ver. Cuando una persona se va a investigar o a explorar... Perdóname que te corte, María. Siempre... Tengo que decirlo en directo. ¿Escucháis a María que se entrecorta algo, que suena algo? Sí. Esperar. Yo? Voy a probar con los micros otra vez. Es que creo que ya nos pasó la otra vez. Sí. No, es que me los he quitado. Mientras vas hablando se oye un sonido ahí. Es que me los he quitado porque Gema me estaba diciendo que se oía mal. Entonces voy a probar a meterlos otra vez. Entonces no soy yo solo, ¿no? Pregunto, María, Gema, Mari Carmen. Sí, la he avisado yo por WhatsApp. A ver, por no estar así todo el rato, prefiero cortarla y ya que se le oiga nítido a ella como nosotros. Siento la interrupción, pero... Bueno, Gema, mientras nos está preparando María, vámonos contigo. Lo que estábamos hablando, el estado anímico de una experimentación, ¿qué opinas? ¿Yo? Sí, vámonos contigo. Hombre, yo creo que es fundamental. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Igual que hay personas que son imanes a la hora de captar psicofonías, ¿no? O parafonías. Hay personas que son muy especiales y esas voces parece que le acompañan. Vayan donde vayan, van a captar algo. Y aparte, como tú te sientas anímicamente. ¿Cuántas veces no hemos estado cansados? Muchas veces, cuanto más cansado estás porque quieres aprovechar más y es tiempo perdido, ¿no? Yo creo que volvemos a lo mismo, a la energía. Cuanto la energía sea más positiva y esté más nueva, va a haber siempre más resultados. De la otra manera, al estar más cansado y al estar... Pero lo que yo tengo clarísimo, y he conocido muchas personas, es que son un auténtico imán a la hora de recoger, de obtener resultados, ¿eh? Que en cualquier sitio, en cualquier momento, tienen algún tipo de respuesta. No es fácil eso, ¿eh? Vamos a pasar contigo, Mari Carmen. Lo que me tiene confiado es que la tengo puesta en mute a María Millán y se sigue escuchando mientras hablaba Gema. Pruébate a quitarte los cascos tú. Es que estás hablando tú y ya te oigo. Te oigo que estás haciendo. ¿A mí ya me lo oyes? Cuando hablas tú. A ver. ¿Ahora cuando hablo yo? Sí. Mari Carmen, respóndenos tu opinión personal, a ver si vuelve a sonar. Sí, bueno, a ver, en este caso, la verdad que creo que tendríamos muchos temas que comentar. En primer lugar, cuando tú vas a un sitio, ¿no? A investigar o simplemente porque te llaman para que visualices, porque ocurren situaciones extrañas, etcétera. Si estamos hablando de energía de impregnación de un lugar,
independientemente de la persona que vaya, si es catalizadora, si es medium, si no cree en nada, eso daría igual, porque si hay impregnación en un lugar, esa energía continúa allí. Y bueno, yo he podido comprobar que diferentes personas de diferentes creencias, de diferentes formas de pensar o de entender ciertas situaciones en el tema paranormal, pues han vivido o han experimentado la misma situación en un lugar donde ocurrió algo y pues se escuchan pasos o saludan personas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, la energía de impregnación para mí funciona así, o sea, está y da igual la persona que vaya, ¿no?, a ese lugar. Luego, lo que comenta Gema, estoy totalmente de acuerdo, y es que, y de hecho existen casos, ¿no? Yo recuerdo que comenté, creo que fue en el año 90 y algo, aquí en Linares, que la Policía Nacional fue a una vivienda después de una llamada de emergencia, bueno, pues de la persona que vivía en ese piso, pues porque empezaron a utilizar la Ouija en este caso, y creo recordar que eran tres mujeres, y se empezaron a asustar. Para mí, ¿qué sucedió ahí? Pues que está claro, un poltergeist normalmente lo suelen generar personas vivas. Es cierto que es un medio de comunicación para hablar con energías que se encuentran ya en el más allá, pero también es cierto que si esas personas están condicionadas, tenemos que pensar que transmiten la energía a ese tablero y que efectivamente pues pueden generar pues, un poltergeist de un calibre enorme. Partiendo de estos dos casos que acabo de exponer, pues yo muchas veces cuando he ido a investigar y siempre tengo inclusiones psicofónicas, en alguna ocasión sí es cierto que he pensado, ¿las puedo generar yo? ¿Será mi psico humana que puede llegar, no sé de qué forma y de qué manera, a dejarlo ahí impregnado de forma energética alguna parafonía? Porque claro, la psique humana no está estudiando al 100%. Entonces, como poder puede ser todo, ¿no? Siempre tenemos que partir de esa premisa. Entonces, cualquier explicación podría ser. Pero realmente, y en mi caso, cuando he ido a investigar a algún lugar, siempre he obtenido algo. ¿Suerte? Pues no lo sé. ¿Lo puedo generar yo? Pues podría ser. En cualquier caso, seguiría siendo un estudio paranormal en toda regla. Por supuesto, por supuesto. Es que esa es la gran duda. ¿Somos nosotros los que lo creamos, lo generamos o son esas voces? Bueno, yo considero que son inteligentes, por supuesto, pero esa ya es la opinión de cada uno. ¿Tu opinión personal cuál es? A razón de toda esta línea que llevas todos estos años. Ya aprovecho la pregunta, claro. Mi opinión es que es cierto que nos podemos comunicar con la energía a través de la telepatía, eso lo he comprobado. Lo he comprobado muchas veces. A través de la telepatía nos podemos comunicar. De hecho, muchas veces nos contestan antes de terminar la pregunta, que la estamos pensando, no la hemos todavía verbalizado. Luego, entonces, también podríamos pensar, ¿nos pueden condicionar o pasar ideas que no son nuestras? ¿Y cómo puedo yo separar de lo que realmente es mío y de lo que realmente esa energía me está transmitiendo? Cuando nos llega muchas veces, y María quizás creo que me entiende, a nivel telepático ciertas informaciones que no sabemos de dónde nos llegan y sabíamos que hace un segundo no lo sabíamos y en ese momento nos llega a plazo. ¿De dónde viene? ¿De qué fuente viene eso? ¿Me lo puedo inventar yo? Yo muchas veces pienso, ¿y por qué no puede ser mi fantasía? Por eso hay que comprobar las cosas. Cuando comprobamos las cosas, vamos a un archivo histórico del lugar, hacemos una investigación o contactamos con alguna energía y empezamos a confirmar que lo que realmente, la información que nos viene o la información que nos transmite existe o existió en un pasado
y existen documentos, entonces cuando empezamos ya a darle veracidad a lo que estamos investigando, por supuesto. Siempre hay que dudar, siempre, de hecho por eso es investigación rigurosa, claro que sí. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, Mari Carmen. Bueno, estando Mari Carmen y un servidor solos, se oía perfecto, nítido, pienso yo. Vamos a la gran prueba. María Millán. Dime, Dani, ¿me escucháis bien o no? Vamos a darle. Si no, te pongo en mute y ya está. Ya sabes que hay solución siempre. Ya. ¿Qué te iba a decir? A ver si podemos terminar la respuesta, si es posible. Tu opinión personal, el estado anímico en una experimentación. El estado anímico en una experimentación tiene que ser al 100%. Soy yo, ¿verdad? ¿Te oyes tú a ti misma? No, yo me oigo bien. Yo me oigo estupenda. Altavoces, pregunto, altavoces con el móvil y te quiten los cascos, no puedes. ¿Otros cascos distintos puede que tengas? Probaré, pero voy a terminar la pregunta que me has hecho. También es verdad. Subdirectora, ¿alguna idea? Y ya busco otros. Vamos a ver, cuando una persona va a investigar o a explorar, tiene que estar siempre al 100%. Tú no puedes ir bajito a algún sitio, ni con miedo, ni con la mente pensando en otras cosas. Tienes que estar centrado. El estado anímico de la persona influye en todos los aspectos. Incluso si encuentras energías en el lugar, lo que sucede es que se pueden apegar a ti y puede ser una catástrofe. Aparte, que el estado anímico de la persona, si está bajo, tú no puedes dar al 100% en una investigación. Entonces, para mí es fundamental estar al 100%. Muy bien. Mira, vamos a ir, mejor dicho, en plural. Voy a probar otros auriculares. Muchas gracias. Vamos a volver. Ahora que empiece Mari Carmen Huete, venga, vamos a ir variando. Formulaba, y cosa que agradezco, que quienes estáis en el chat estáis también ya formulando preguntas, pues mira, vamos a aprovechar y hacemos un 5 por 1. Sara Sergio 17 Iker. Yo tengo una pregunta. ¿Creéis que los entes o las energías pueden pegarse a nosotros en las investigaciones? ¿Qué opinas, Mari Carmen? Bueno, pues precisamente esa pregunta la hacen siempre en todas las ponencias, en todos los congresos que organizamos, en todos los talleres de investigación paranormal. Y es un tema que he hablado muchísimo con Paloma Navarrete, una gran medium y vidente que todos conocemos. Y bueno, Paloma siempre me ha dicho que no se pegan, que ese miedo que tenemos a la hora de ir a investigar a un sitio, ay, que se me pega la energía, que se viene conmigo a mi casa, que... Energía, yo pienso que energía está en todas partes, a todas horas y en todos los lugares y sitios. Es mi opinión humilde. Entonces, ¿que tú piensas que se te pegan? Pero si hay en todos sitios, ¿cómo se te van a pegar? Si a todos los sitios, a todos los lugares que vayamos hay energía, estamos rodeados continuamente de energía. Entonces, que hemos sido, a mí me sucedió hace muchos años que fue una investigación, recuerdo que me sucedieron muchas cosas muy extrañas en esa investigación y sí es cierto que esa noche dormí regular porque no me podía relajar, ¿vale? Pero no considero de que se me pegó nada, considero de que yo me tenía que trabajar más para tener claro que yo soy mi templo, que en mí mando yo, en este plano físico mando yo y que ninguna otra energía
pues me iba a obstaculizar o agredir o hacer nada malo. Esa es mi humilde opinión en lo que yo he podido experimentar a lo largo de mi vida y las conversaciones largas y charlas, y mesas redondas que hemos tenido pues con grandes profesionales de la mediunidad, de la investigación y bueno, y que llevan toda su vida investigando. Entonces yo creo que hay que darle un voto de confianza a estas personas que han experimentado tantas cosas, ¿no?, durante tantos años. Y estoy de acuerdo, muchas veces nos podemos dejar llevar por el miedo, por la incertidumbre, ¿no?, por lo desconocido, que al fin y al cabo es lo que nos produce la inseguridad y nos lleva a pensar que podemos tener algo malo o que pueden venirse con nosotros algo malo. O bien que yo soy muy clara y cuando voy a un sitio me impongo y la que manda soy yo y aunque quizás al principio me doy cuenta de lo que me puedo encontrar, de lo que me estoy acercando, pero luego ya me empodero de tal forma. Es más, creo que fue en octubre, hice un aislamiento en unos calabozos aquí de la Carolina del siglo XVIII y lo que iba a ser 15 minutos estuve 3 horas. Al principio reconozco que me costó mucho relajarme porque, claro, era evidente y, bueno, empezaron a interactuar y a saltar los equipos de investigación y me costó un poco concentrarme y tranquilizarme. Pero una vez que yo me tranquilicé y me empoderé del lugar, yo me puse a caminar a oscuras por los calabozos y había varias celdas y yo entré a todas. O sea, te quiero decir, quizás yo porque lo veo de esa manera y me he ganado mucha seguridad en mí misma, ¿no? Quizás es por eso. Pero yo considero de que hay que darle un voto de confianza a estas personas que llevan tantos años en estos temas también. Es mi opinión. Muy bien, pues la misma pregunta, Gemma Marcos. ¿Qué opinas? Gemma. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy buscándola, porque la he quitado. Que si se nos podían pegar la energía. Ah, es verdad, es verdad. Sí, se pueden impregnar, eso, efectivamente. No. Vamos, estamos rodeados de energía, ¿no? Como decía Mari Carmen. En todos lados, no solamente a un lugar que vayamos a investigar, en tu casa, en la calle. Si realmente tuviéramos la capacidad o el don de poder ver esas energías que pululan por ahí, sería tremendo. No te digo que en ocasiones pueda haber alguna energía que les llame la nuestra y nos acompañe, pero no que se nos pegue, no porque vayan a hacernos nada, no, simplemente porque esa energía, igual que pasa entre los vivos, ¿no? Que hay energías que se atraen y hay otras que por mucho que quieras, al final son como un imán, ¿no? Al contrario, unos se atraen y otros se repelen. Y en las energías suele ser igual. Yo no creo que se nos vayan a pegar en las investigaciones. Lo que hace mucho es la psique. El pensar, tiene un nombre que ahora mismo, gracias, no me sale, pero es que te condicionan, ¿no? Es lo que sí, efectivamente, gracias. Te condiciona, ¿no? El ir a un lugar y entonces ya vas con ese halo de misterio o queriendo encontrar algo y tú no vas a encontrar el fenómeno, siempre es el fenómeno el que te encuentra a ti. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros no somos cazafantasmas. En todo caso, son ellos quienes nos buscan y nos encuentran. Es mi opinión. Muy bien. María Millán, la misma pregunta que nos hace esta persona. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que sí, que se pueden apegar energías, pero no solo en los enclaves cuando vas a investigar, en todos los sitios, porque estamos rodeados. Pero si tú no tienes seguridad en ti mismo, si tú, por ejemplo, tienes miedos, si tú no haces las cosas bien y además de ir a investigar o a explorar, vas a invocar
haces las cosas mal hechas y tú vas a provocar. Obviamente estamos rodeados y si en este enclave hay energías, pues tienes todas las papeletas para que se te peguen. Entonces, sí se apegan porque yo he quitado muchísimas energías a personas y muchas investigadoras que han ido a investigar con una energía pésima y una mente inquieta. Pero María, un inciso, ¿puedo? No. ¿Tú crees realmente que es porque la energía se le ha pegado a esa persona o porque esa persona se ha obsesionado en eso en concreto? No tiene nada que ver la mente de la persona para que se te pegue una energía, pero sí que tiene que ver los miedos. Entonces, si tú tienes miedos internos, el chakra del corazón es el chakra de las emociones. Si tú vas con miedo a un lugar, las energías se alimentan del miedo, por lo cual tienes todas las papeletas para que las energías te apeguen a ti. Entonces tienes que ir sin miedos, porque se supone que si tú vas a investigar en un enclave o donde queráis ir, se supone que tienes que tener seguridad y confianza en ti mismo, ir con una mente tranquila y entonces ahí sí que no se va a pegar nada. Vas a estar tranquila, vas a estar con equilibrio y con toda seguridad lo vas a hacer muy bien. Muy bien. Retomamos contigo, María. Os quería preguntar, perdón, ¿qué es lo que preferís? ¿Hacer sesiones y llevaros los audios al laboratorio directamente o intentar analizarlos previamente estando allí in situ? Yo normalmente siempre me los suelo llevar, pero sí que me gusta contrastar lo que yo veo y siento como medium en lo que ellos me han podido decir. Porque normalmente las energías que te responden son energías inteligentes, por lo cual, siendo energías inteligentes, obtienes una respuesta inteligente. Entonces, yo en parte me gusta escuchar ahí con la mediunidad que yo tengo, pero también poderlo contrastar a ver si me han respondido o no, y después de analizarlo desde casa con la tranquilidad. Mari Carmen Huete, ¿cuál es tu opinión? ¿Llevártelo al laboratorio, luego posteriormente al laboratorio y analizarlo o estando allí in situ, los posibles registros? Bueno, la forma de operar que tengo normalmente es de todas las grabaciones de inclusiones psicofónicas o sonido, o bueno, o también en este caso visual, ¿no? Alguna vez que otra. Todo lo estudio, lo analizo luego en casa, siempre. Pero he probado otras técnicas, por ejemplo, de grabar y al mismo tiempo escuchar en directo. Y bueno, en algunos casos no solamente grabar, sino también experimentar en el lugar, pues poltergeist en directo, tal cual. Entonces, pues claro, he podido experimentar diferentes situaciones y diferentes formas de enfocar un estudio, un análisis a nivel paranormal diferente. Pero normalmente lo que hago es llevármelo todo a casa y analizarlo tranquilamente, con el ordenador, con el programa adecuado. Siempre pido opinión a Pedro Amorós, le paso tengo la enorme suerte de que bueno, tiene confianza conmigo y hablamos de las dudas que tengo, me ayuda a analizarlos correctamente, la validez, me explica exactamente qué puede ser, qué no puede ser, porque como he dicho anteriormente, hay que dudar de todo, porque yo puedo entender que dice una cosa, luego realmente es otra, en fin, me gusta siempre contrastar todas las cosas. Y muchas veces también a la hora de estar en mitad de una investigación o un lugar que está ocurriendo algo en ese momento, al mismo tiempo que yo he visto o he escuchado, ha quedado reflejado en la grabadora, que eso me encanta porque normalmente siempre intento ir con más personas de mi confianza
y para que cuadre todo, ¿no? Para que justamente donde yo me paré con el péndulo, ahí se graba en la grabadora alguna palabra de una energía. Cuando yo pregunto algo, se graba la contestación y yo lo escucho al mismo tiempo. Otras veces no, otras veces queda grabada y no escucho. Entonces, todo eso me gusta siempre contrastar. Y también si es con cámara, mejor, porque muchas veces tú estás haciendo una grabación y quizás pasa un coche y se te olvida decir coche. O mueves algo con la mano y se te olvida decir, pues yo qué sé, silla. Y entonces si tú tienes una cámara, pues vas descartando si fuiste tú, si tosiste, etcétera, etcétera. Como podéis comprobar, siempre un estudio muy riguroso para descartar cualquier cosa que pueda inducir al error, siempre. Gemma Marcos, ¿qué prefieres? ¿Hacer sesiones y llevarte los audios al laboratorio directamente o intentar analizarlos previamente estando allí? Pues yo creo que esta noche todavía no lo había dicho y tengo que decirlo, no estoy de acuerdo. Como yo creo que es un error que cometemos mucho y es el grabar y el no escucharlo en el lugar. Y esto creo que en alguna vez lo hemos comentado, creo que contigo, Daniel. ¿Por qué? Porque grabas y a lo mejor obtienes una respuesta y en ese momento no has estado para poder contrarrestar con otra pregunta. Entonces, yo me gusta hacerlo en el lugar, aunque sí que es cierto que cometo el error de muchas veces llevármelo a casa. Pero yo creo que como más riguroso y más exacto es comprobarlo al momento. ¿Por qué? Porque está la memoria más fresca. Si haces una grabación de 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Una ronda de 2-3 minutos, vas a saber y es más fácil de controlar que en esos 2-3 minutos ni se respire. Entonces es bueno, que es cierto que siempre no lo cumplimos, pero como debería de ser, yo creo que debería de ser así. A mí me gusta hacerlo más así. Bueno, por la parte que me toca, si me permitís, ya que me has nombrado, Gemma, yo estoy de acuerdo. Yo soy una persona que a mí lo que más me gusta es, a la hora de estar allí en campo base, intentar analizarlo estando allí in situ, puesto que siempre pongo el mismo ejemplo, y es que es una realidad tal y como la siento. Imaginaros que estamos en un enclave, pregunta a cualquier persona, ¿quieres hablar con alguno de nosotros, de los presentes? Y, por ejemplo, vamos a nombrar a Mari Carmen. Y una voz, venga de donde venga, proceda de donde proceda, una voz clara con glotis, entendible, totalmente audible, dice con Mari Carmen. Y no me quiero ni imaginar lo que días posteriores o una semana posterior, la cara que se me quedaría a la hora de escuchar que esa posible o esa respuesta inteligente, como yo consideraría, ha querido intentar interactuar con uno de los presentes, en este caso como el ejemplo de Mari Carmen, y que esa entidad, esa energía, ha intentado interactuar con ella. No me voy al campo de que sea un ser querido, un familiar, una entidad, un alma de paso, una entidad enclavada en el lugar. Solamente me baso en que ha habido una pregunta, ha habido una respuesta en la cual no ha habido una respuesta monosílaba con un simple sí o no, y tenemos la duda los experimentadores, investigadores, de que ha sido un simple golpe, un sonido de zapato con una piedra, y al rechinar el sonido parece un sí o un no. De ahí la respuesta monosílaba posible, sino que ha dicho Mari Carmen Huete, con glotis, audible, entendible, inteligible. Con lo cual, si estamos en el enclave, Mari Carmen será la posterior persona que va a efectuar preguntas o lo que ella desee. Pero ahí nos ha abierto campo esa posible entidad en que está efectivamente interactuando con nosotros. Pero si esto lo escuchamos días posteriores en casa, en laboratorio, en nuestro hogar, ¿cómo se os queda la cara? Que sí, que luego a posteriori en nuestro hogar analizamos en silencio absoluto, concentración al máximo, cascos cerrados como lleva un servidor, etc, etc, y ahí obtendremos seguramente más registros que estando en el enclave, los entenderemos mejor, y en otras ocasiones lo que hemos entendido o nos ha parecido en el enclave
aunque suene a contradicción, luego a posteriori, al escucharlo, analizarlo en casa, no entendemos eso, o no escuchamos ninguna voz, o escuchamos otra respuesta distinta. Pero si el ejemplo es tan claro como el de Mari Carmen, yo personalmente es que estoy totalmente de acuerdo con Gemma. Prefiero que sea estando allí in situ ese análisis. Con lo cual, encantado de que digan la frase de no estoy de acuerdo, porque para eso estamos, para debatir, Gemma. Así que las veces que haga falta, la que queráis, vamos aquí a debatir, que para eso estamos. Dicho esto, bueno, ya está por ahí la amiga Bruji, Luna Ramos, pero no sé si, no se ha metido todavía. No sé si hay más preguntas por ahí, pero mira, justamente, lo miro y lo digo. Elizabeth, el otro lado del misterio. Una pregunta, ¿cómo cercioras que son 11 planos? Pregunta genérica para los tres. Venga, empezamos con María. ¿Cómo son los 11 planos? ¿Son 11 lo primero? Pregunto. No, son. En cada plano tiene una evolución distinta. En los 11 planos hay otras vidas inteligentes, por supuesto. Está el plano donde están los ángeles, el plano donde están los arcángeles. Entonces, en cada plano hay una existencia. Y esa existencia está más evolucionada que nosotros, los seres humanos. Por eso, cuando fallecemos, reencarnamos para retomar el aprendizaje en este plano físico. Es evolución. En cada plano hay una existencia evolutiva. Hay momentos que cuando tú ya has terminado de aprender, pues vas a planos más superiores. Es que no sé cómo explicar exactamente estos 11 planos como son. Son planos evolutivos. Y en cada plano hay vivencia. Vale. ¿Qué opinas a razón de los 11 planos, Mari Carmen? Pues mira, de hecho, me estoy terminando de leer este libro que me lo recomendó José Luis Márquez, el físico nuclear del grupo ESCA, y es de Michio Kaku y Hiperespacio, una odisea científica a través de universos paralelos, distorsiones del tiempo y la 10ª dimensión. Aquí habla hasta la 10ª dimensión, hablan de, bueno, pues de diferentes teorías, teniendo en cuenta que es un profesor de física, ¿no? Y lo que nos explica aquí, bueno, pues nos habla de la teoría de supercuerdas y nos destacan diferentes visiones, ¿no?, sobre el universo. Bueno, universo, multiverso, etcétera. Entonces, la verdad que lo recomiendo porque está súper interesante. Estoy en ello. Y bueno, en este caso habla de diferentes teorías y bueno, de la 10ª dimensión. Me resulta muy interesante. De hecho, es uno de los científicos que más veracidad le puedo dar porque, aparte de todas las investigaciones que ha hecho, las numerosas ponencias, que de hecho desde hace unos años ha ido al congreso este tan famoso que se hace en Barcelona, ¿no, Gemma? Quiero recordar, sí, antes de que sucediera todo lo de la pandemia y todo. Y bueno, pues me estoy informando porque tengo muchísimas dudas. Y últimamente, pues parece ser que cuando no tenemos explicación va todo al saco de la física cuántica, ¿no? Entonces, pues intento informarme bien para poder dar mi opinión. Bueno, pues ahí veis, aclarando un poquito más la pregunta que quería decir la amiga Elizabeth, que se refiere que cómo podéis asegurar que son 11 planos, si alguna de vosotras lo asegura. Son 11 planos. Yo sí que lo puedo asegurar, ¿eh? Repite, María, perdona. Que yo sí que puedo asegurar que son 11 planos, pero yo me baso, obviamente, en mis experiencias y los mensajes que yo recibo. Ojo, qué pena, No es que no solo se te entiende ni... Por favor,
Desconecta el micro y conéctalo otra vez, por fin. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, que digo que no solo recibo mensajes de seres de luz, de seres queridos, ¿no? De personas fallecidas que han sido físicas. También recibo mensajes de maestros espirituales. Por eso yo, con total seguridad, porque obviamente yo creo en mí, en lo que veo, en lo que siento, pues sé que hay 11 planos, porque así me fue dicho el mensaje. Es más, hace no muchos años, me parece que fue en el 2019, entramos en el 5º plano, que es el plano del amor, es el plano de las emociones, es el plano donde todos tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y tener más empatía y más amor por el ser humano, ¿no? Por eso sé con esa seguridad que hay 11 planos. Muy bien. Gemma, ¿qué mencionabas? ¿Que tú no? ¿Qué? No, que yo decía, y ya con esto acabaría con vosotros esta noche, ¿vale, Daniel? Yo no te lo puedo garantizar. Yo no tengo... ¿Perdona, Carmen? No, que digo que te voy a acompañar yo también, que mañana me toca jugar. Digo que yo no puedo asegurar, claro, yo no tengo la capacidad ni de tratar, ¿no?, con otros seres, otras entidades, como mucho hago alguna psicofonía que tampoco sé de dónde vienen. No sé, yo no podría garantizar porque tampoco me dedico a estudiarlo, ¿no? Esto. Me cuesta pensarlo, sinceramente, que haya 11 planos. Ahí veo yo mucho. Yo creo ya en la 5ª dimensión y para mí ya es como otro mundo, ¿no? Pero, oye, si gente que está especializada en eso lo puede corroborar, ¿no? Como María. Yo entiendo la pregunta del otro, de Elizabeth, que cómo puede asegurar que hay 11 planos. Claro, yo si no lo veo, es que es lo que decimos, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y si no lo veo, por lo menos tener alguna captación de algo. Yo no la he tenido, pero si María sí la ha tenido, pues es su experiencia. Yo desde mi experiencia no puedo asegurarlo. Y bueno, lo que sí que puedo asegurar y quiero agradecer, aprovechar para despedirme de vosotros, daros las gracias por este ratito, esta horita que hemos compartido desde la última vez, que sabéis que fue un día muy especial por todo lo acontecido. Y aquí estamos, con aquel mensaje. No hemos vuelto a hablar de ello y sin embargo, pues eso no creo que sea fácil de olvidar, ¿no? Lo puedes, Gemma, pudiera ser. Dime. Si me das 2 minutos nada más, no te quiero robar más tiempo. Dime. Que no te quiero robar más tiempo, pero si me das 2 minutos nada más, para aquellos que estén viendo el directo o en un futuro vean el vídeo completo, ¿podrías resumir qué es lo que pasó? O mínimo, ¿cómo lo sentiste tú? Para que sepamos lo que estamos hablando, por favor. Pues estábamos hablando una noche de misterio, los 4, ¿no?, que estábamos. Bueno, ahora ha entrado Bruji y Luna. Buenas noches, Bruji. Pero estábamos María, Carmen, Daniel y yo en una noche de misterio, entretenida, ¿no? Dando nuestra opinión, como esta noche, de sucesos y de experiencias propias. Y salió una voz de aquí, que como siempre lo tengo conmigo porque ando viendo el directo y ando viendo los comentarios. Y bueno, salió una voz que decía: soy tu madre y estoy aquí. Nos sorprendió mucho, hubo un poco de revuelo, ¿no? Hubo quien me dijo que bueno, que eso era de Google, que se había colado, pero yo me quedo con el mensaje. En aquel momento fue importante porque, ostras, estábamos hablando de alguien muy importante para mí, que es una persona que ya no está con nosotros, que era mi madre, y recibir ese mensaje, lo primero que me pasó fue un vuelco en el corazón y pensar: ostras, qué guay, ¿no? He recibido una señal. 2 semanas más tarde me daban la noticia de que tenía cáncer. Entonces el significado en ese momento cambió. Cambió porque para mí fue un aviso. Soy tu madre y estoy aquí. Oye, que te voy a ayudar.
pero le faltó el te voy a ayudar. Pero fue ante todo muy curioso y me quedo con lo que sentí en aquel momento y con lo que sentí, bueno, de hecho una de las primeras personas que se enteró de esto, Daniel, fuiste tú, porque te dije, tengo que contarte algo y seguro que a raíz de lo que te cuente ahora, tu percepción de lo que pasó hace 2 semanas va a cambiar. Yo no tenía ni idea de esto. Y valoro mucho esa llamada, vaya por delante. Yo no tenía ni idea de esto, o sea, en aquel momento que se hizo el programa yo no estaba a esperas de ninguna prueba, de nada. Esto fue de un día para otro y bueno, pues ahí estamos, ahí la tenemos, al ladito. Sé que sigue estando aquí, aunque no me ha vuelto a dar muestra, pero sí que desde luego es la persona que me dio, bueno, la entidad, la energía. Que fue una voz de Google, estamos de acuerdo, salió una voz de Google de aquí, pero en ese momento nadie nombró nada, el teléfono estaba en silencio, me es igual que digan lo que quieran, yo sé lo que pasó, y después de esas 2 semanas, al recibir esta noticia, para mí, bueno, pues tuvo mucho más sentido ese mensaje, ¿no? Y nada, aquí vamos luchando con ella, al ladito, y sé que sigue estando y es la que me da fuerza cada día para tirar. Hoy ya no tengo más. Y vas a tirar, Gemma. Mari Carmen, no te despido, Gemma, para que escuches a Mari Carmen también y ya os despedimos a las 2 seguidas, ¿vale? Buenas noches, Bruji, lo primero. Ahora entramos contigo, pero ya que te he metido, muy buenas. Mari Carmen Huete, despídete como tú desees, pero sí me gustaría también que des tu opinión personal sobre lo que acaba de mencionar Gemma. ¿Cómo lo sentiste tú en ese directo? Un poco emocionada estabas, creo recordar. Bueno, el caso que recuerdo aquella noche que simplemente a la hora de conectar y empezar el programa tuvimos muchísimas anécdotas sin explicación ninguna. Yo recuerdo que me ponían el mute en el vídeo, yo no tocaba el vídeo para nada, en fin, sucedieron muchísimas cosas y yo intuía, sospechaba de que algo ocurriría y así fue. Igual fue casualidad todo, pues no se sabe, aunque para mí la casualidad no existe. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que Gemma ya tenga que descansar. Desde aquí te mando, Gemma, toda mi energía, toda mi fuerza. Era una campeona que sé que va a poder, aunque tengamos días regulares, pero van a venir los buenos, lo sabes. Y además, escúchame, tenemos que ir a investigar juntas. Nina, ponte las pilas. Nada, simplemente que para mí fue una señal, yo creo en las señales, para mí es una señal también que esté aquí Bruji, que esté María, que estemos los 5 y nada más, que esta luna llena nos traiga energía para todos, positivas, buenas, nuevas, sorprendentes y que se nos ilumine el camino, que nos llene de fuerza, eso es lo que nos hace falta y nada más. Yo también me despido y os doy las buenas noches a todos y a todas. Bueno, Bruji, si quieres despedirte de ellas y luego María te despide de ellas y ya hemos terminado. O si tiene algún mensaje, Bruji, o si tiene algún mensaje antes de marcharnos, ¿eh? Que nada, me hubiera gustado estar más tiempo con vosotras. Que me alegro de conoceros. Igualmente. Vale, os mando besitos. Ha sido veloz, pero... María, cuídate. Veloz, pero hay más días. María, ¿quieres decir algo? No se oye. María está un mute. María está un mute. La tengo mute. Perdona. No se oye. Espera. Ahora. Espera, ahora. Cuando quieras. Sí, que muchos besos a las 2, que espero volveros a ver muy pronto. Y que, Gemma, mucha fuerza, que todos estamos contigo, que eres fuerte, vas a salir adelante. Y Mari Carmen, tú también eres muy mágica. Así que muchos besos a las 2 y hasta la próxima. Igualmente. Besito. Buenas noches. Dejarme decir algo, si me permitís. Sí, claro. Mari Carmen,
Solamente diré, no voy a decir nada de nuestras cosas privadas que hablemos, pero a ti sí te digo y te tengo que decir, porque si no, no soy yo. Siento mucho la pérdida que has tenido. Sinceramente, se te quiere mucho, eres una Muchas gran gracias. profesional y estamos hablando de Gema y ella sale para adelante, sí o sí, 100%, pero también te quiero decir que a mí me consta que has pasado y estás pasando un mal momento y de verdad te deseo el máximo ánimo posible y salimos todos adelante y Sí, que sea muchas feliz tu gracias. ser querido esté donde esté, ¿vale? Y si me permitís, ya que has mencionado, bueno, como sabéis, si no lo sabéis, hace un mes falleció mi padre y, y bueno, también me ha ayudado mucho el entender el mundo paranormal y, bueno, y ver la muerte de otra manera. Él también lo vivía de otra manera, lo entendía así y, bueno, creo que le ayudé a trascender un poquito en la medida que pude en ese momento. Eso también me da mucha paz, me da mucha tranquilidad. Y bueno, como decía mi padre, pues nos vemos pronto. Eso fue lo que me dijo, nos vemos pronto. Nada más. Si lo has dicho tú públicamente, entonces te lo digo también, que en paz descanse tu padre. Muchísimos Muchas besos, gracias. Mari Carmen, y muchas gracias por estar aquí. Hasta la Gema próxima. Marcos, no te digo nada, y te lo digo todo, ya lo sabes. Muchísima fuerza y deseando que haya otro simposio de la SEIP, y si no vas al simposio, nos vamos a Barcelona o te vienes aquí a Madrid, a Toledo, y nos damos un fuerte abrazo y a soltar la Y, melena esa que tenías tan bonita. ¿Vale? y si no lo Muchas organizamos gracias. nosotros, no te preocupes. Eso es. No, Bueno, todos para pues Barcelona. el tiempo pasa rápido o así espero. No, en estos momentos lo único que espero es que pase rápido y podamos volver a la normalidad cuanto antes, nada más. Y Carmen, lo siento mucho, sí que no tenía yo tampoco la cabeza donde la he tenido, pero sabes que te mando un besazo y no hace falta que te lo diga. Muchas gracias. Tenemos nuestros No sé por ángeles. qué. No sé por qué, Sí, pero tenemos nuestros ángeles. no sé por qué, pero vaya grupito más sano y más sincero que estamos, que se ha creado gracias a la causalidad. Eso sí que Vaya. lo digo yo con mayúsculas. El grupo más bonito para mí, por lo menos. Muchísimas gracias, Gema Marcos, Mari Carmen Huete, muchísimas gracias por estar de nuevo y un fuerte abrazo y un besazo a las dos. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, purru pupú. Es que uno tiene la suerte de conocer a estas dos maravillosas personas y hablar en privado, y claro, lo privado, pero verlas ahí tan bien puestas y sabiendo lo que han pasado, y un servidor también ha pasado por ello, como alguna de vosotras sabréis, pues toca mucho, toca mucho. Vamos a empezar, Bruji. Buenas noches de nuevo, gracias por Buenas estar noches. aquí. No sé si se te oye. Buenas. Hola, Vale. ¿se oye? Bueno, pues vamos a empezar fuerte preguntándote tu opinión personal sobre la muerte. Para ti, ¿qué es la palabra, qué significa la palabra muerte? Pues no es un fin, es el comienzo de otra historia. Nos morimos y somos energía, nos quedamos por ahí y es el principio de otra historia para mí. Eso es para mí la muerte. Nosotros lo vemos una cosa dolorosa, pero hay más allá. Muy bien. Bruji, para hacer una buena presentación al menos, es extremeña, de Badajoz, y eres bruja. Y bueno, preséntate si te parece un poquito qué es la rama que más te gusta tocar, la mancia, la cartomancia, ¿cómo te gustaría que te presente? Ya que te vas a presentar tú misma. A ver, yo digo lo de bruja porque me encantan las brujas, pero bueno, es una mezcla de ver entidades, de hacer señales que me vienen y mis instrumentos son las cartas del tarot, un poquito de bola
Y a eso le llamo yo bruja, más o menos, porque me gustan las brujas, ¿no? Ajá. Y nada más, o sea, incienso, velas, hierba, esa cosita. Es como me considero yo. María, para ti, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa la palabra muerte? Bueno, ¿me escuchas? Sí, Ah, vale, pensaba que no. y Primero, te oigo buenas genial, noches, por cierto. Bruji. Hola, María. Pues estoy igual. Buenas noches, Bruji. Un placer el Igualmente. el poder estar haciendo esto juntas. Y Igualmente. nada, pues bueno, para mí la muerte es el regreso a nuestra verdadera casa. Para mí la muerte es un tránsito. Para mí la muerte no existe. Para ti la muerte no Eso es existe. la muerte. No, para mí la muerte no existe. Es el fin de una etapa para empezar otra donde tú verdaderamente perteneces. Ya está. Así. Eh, Así. para ti, María, este don, dije al inicio que no voy a estar con la presentación para no estar un cuarto de hora con cada una de vosotras, pero sabemos, y para quien no lo sepa a día de hoy, María Millán es una medium desde muy joven, podemos decir casi de nacimiento, aunque lo desconociese ella o no, pero con 13, 14 años, creo recordar, corrígeme, lo estoy diciendo de recuerdo, se puso en contacto tus padres con el gran profesor don Fernando Jiménez del Oso. Doctor Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse. Y estuvo 3 meses contigo, creo recordar, para hacer pruebas, para ver qué es lo que te sucedía. Me gustaría que hables un poquito sobre ello. Bueno, ¿Cómo fue? mis padres decidieron llevarme porque yo no controlaba la energía. Es decir, cuando tú sabes lo que es, lo que eres, sabes que eres una persona que ves cosas que no todos lo ven, eh, estás atravesando dificultades porque no sabes exactamente a qué te enfrentas, ¿no? Es un camino y estás descubriendo ese camino, estás experimentando, pero llega un momento de tu vida que, bueno, yo ya empezaba a tirar sillas, a tirar mesas, a explotar bombillas y mis padres decidieron llevarme al doctor Jiménez, que tuvieron la gran suerte de conocer. No lo conocían, sino fue a través del doctor de cabecera que nos trataba a la familia, que él sí que conocía directamente al doctor Jiménez. Imagínate, mis padres de pueblo no tenían acceso a nada y gracias al doctor de cabecera de la familia que se puso en contacto con él, porque además eran amigos, y bueno, y de ahí ya se interesó por mí y yo ahí ya me aceptó. Es decir, aceptó indagar, investigar lo que yo tenía. Y bueno, era una persona que era muy cercana. Él lo que hacía era implicarse en cada cosa que sentía, que decía. Entonces, obviamente, cuando tú ves a una persona que está tan cercana a ti, pues se abre y tú también te abres. Entonces, todo está muchísimo mejor. ¿Me escucháis bien? Sí, 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 sí. A ver, esperarse un segundo. Un segundito. Ahora, ¿me escucháis bien, Dani? Sí, 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 ya no hay ese problema. Ya no hay el problema que teníamos. Ah, bueno, pues así fue mi trance, ¿no? Y me ayudó muchísimo en el sentido de que cuando tú eres tan pequeña siempre vas con miedos porque no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes exactamente lo que te pasa
y ya os digo que era tremendo la vivencia conmigo en la casa. Y más cuando empezabas pues a explotar bombillas, a tirar sillas, o sea, la energía totalmente descontrolada. Entonces era una persona, para mí, con un gran corazón, aparentemente serio, pero al mismo tiempo cercano. Se abría mucho a ti y tenía el don ese de que te abrieras a él. Me encantaba. La verdad es que ha sido una privilegiada, ya no solo por el don, que se dice pronto, sino encima Sí. la persona profesional que pudo corroborar que tenías dicho don. Yo en tu caso, y me consta que te consideras una persona orgullosa por ello. Por eso, que descanse en paz, el gran doctor. Bruji, quiero formularte lo mismo. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fue desde tu infancia? ¿Fue siendo adulta ya? ¿Cómo fue para ti el decir, voy a decir públicamente en alto, sin ningún tipo de complejo, cosa que os honra a ambas, soy bruja? Lo llames bruja, lo llames como quieras definirlo, pero ¿cómo llegó ese momento de decir, ya está, esto tengo que, no es la palabra explotarlo, sino tengo que presentarlo porque este es mi don y si puedo ayudar y aportar en algo, para eso estamos? A ver, yo lo mío es desde chiquitita, desde que tengo uso de razón, pues eran cosas como que sonaban las cucharas en la cocina, es las cosas así que yo recuerdo, ¿no? Mi cama moverse, las luces, como dice María, también explotaban y de hecho explotan, todavía explotan. O sea, aquí no dura una bombilla nunca. Cosas así, sobre todo a mi madre le daba yo un poquito de miedo. Y sobre todo con la luna llena, por ejemplo, la que hay hoy, a mí me afecta mucho. Y me colgaba colgantinos y tal, del cuello, para amuletos de estos. Ella iba a los veedores, le preguntaba cosas de mí y tal, pero no sabían decir. Le daba un poquito de miedo, ¿vale? Aparte, ella también era un poquito así, también le gustaban estas historias, pero claro, no quería que yo fuera así, o sea, no. Y así sucesivamente, y ya veía historias, ¿no? Ya veía que si ruido en mi habitación, que si por allí veía una cosa y estas historias. Ya ella murió, que yo tenía 13 años, y hay veces que la veía, la olía y demás. Hasta una de las veces de llamar por teléfono y coger el teléfono y era su voz, o sea, era su voz. Y así, lo que pasa es que yo he sido siempre muy miedosa, y siempre me quería apartar un poco. Y ya luego pues mi hermana me compró las cartitas y empecé con las cartas con 16 años y empecé a moverlo, y ya pues era el no parar. Lo que pasa es que también mi vida ha sido de mis hijos, que son 4 hijos, y mi otro trabajo y demás. Entonces, digamos que ahora más bien hace poquito que estoy ya puesta en ello, como que ya me he puesto, no sé cómo decirlo, me he puesto ya en la línea de, digo, no voy a parar ya. No, ya me siento un poco más libre y no hay día tras día que coja mi bola para estimularme más o me vaya al cementerio a llenarme de energía. Cada día me veo yo más grande. Esa es un poquito la historia. Muy bien, vamos a aprovechar la pregunta de Mari Casals. Gracias por la pregunta. ¿La mediunidad se tiene como don o se estudia? Pues nadie se pone de acuerdo. ¿Lo podéis explicar? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que primero tienes que tener un don. O sea, tienes que tener un don. Y no sé cómo llamarlo, si es estudiarlo o más bien es, ¿cómo puedo explicarlo? Estimularlo día tras día con bola. Por ejemplo, en mi caso es la bola,
de quedarte ahí a ver qué tú qué ves, concentrarte en ella. Por la noche, cuando estés descansado, pues yo, por ejemplo, empiezo a ver cara y empiezo a ver qué me quieren decir una, a ver qué me quieren decir la otra. Tener bien los oídos, escuchando cosas. Por ejemplo, ayer la última cosa que me pasó a mí aquí, es decir, el que alguien me dijo a mi puerta, y una puerta que tengo ahí que está sobrecaída del mueble, pues se cayó. Se cayó sola, hizo plom. Pero alguien me dijo a mí lo de la puerta, fíjate. Y son cosas que yo a veces ni yo misma cojo, ¿vale? Pero me quedé yo con la cosa, digo, ¿y quién eres? ¿Quién? Porque llevo 2 días que llevo por aquí a alguien, ¿vale? Que no... Es seguirlo, es seguir. O sea, si esa voz te ha dicho algo, pues seguirlo. A ver qué es lo que tiene. Yo lo veo. No es estudiarlo, yo no lo veo de una forma de estudiarlo. Muy bien. María, la pregunta que tienes ahí en la misma pantalla. Mari Casals, ¿la mediunidad se tiene como don o se estudia? Pues nadie se pone de acuerdo. ¿Lo podéis explicar? Sí, mira, la mediunidad, todos nacemos con facultades, todos somos especiales. Unos están durmiendo, otros despiertos, otros están con esa intuición, porque la intuición da pie a que esas facultades fluyan, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú, cuando tú sabes ya que hay algo más allá de la vida y esa intuición ya la tienes más despierta, es cuando tú empiezas, por ejemplo, a aprender, a evolucionar, a experimentar, y esa mediunidad obviamente te se va a despertar porque estás trabajándote en ello. Entonces, todos nacemos con facultades, todos somos mágicos y especiales, todos somos medios y todos somos videntes, todos absolutamente. Lo único que sucede, claro, ya por ejemplo la clarividencia sí que ya se nace con ello, pero la videncia y la mediunidad nacemos con ello, pero lo desarrollamos. Vale, algo ha pasado por ahí. Mira, la amiga Elizabeth, desde el otro lado del misterio, ha hecho mención, luego pone que no va a hacer ninguna pregunta, ¿qué tal? No sé por qué motivo, pero bueno, aquí vamos de cara a todos y las cosas claras. Hace mención de que dice literalmente, no me creo a María, lo siento, mi sinceridad, pero con respeto. A ver, mientras vaya con respeto, y me consta que es con respeto, pues cada uno crea lo que quiera creer. Me gustaría que se explique un poquito, eso sí que lo pido, lo ruego, mejor dicho, porque tendrá algún motivo que lo diga libremente, igual que hace esta mención, y libremente Claro. también, pues María podrá responder si ella lo desea. Claro está. Posteriormente dice, soy muy escéptica con el tema mediunidad. Yo también La soy misma muy escéptico, y persona. vosotras dos mismas lo sabéis. Sí, ella misma dice, soy muy... Bueno, ahora lo vas a ver en la pantalla, lo primero que dice y luego lo siguiente, No, pero a mí sí me gustaría, sinceramente, que se pronunciara y que explique el por qué no la cree, pero si lo desea, si no que lo leo. diga, ya está. Vale. Es que pues no, dice no eso. estoy leyendo las preguntas, no las leo. Pues no me creo a María, lo siento, mi sinceridad, pero con respeto. Vaya por delante. Eso Bueno, yo voy a y después responder. dice, soy muy escéptica con el tema mediunidad. Yo también quería decir, y termino, María, si me permites, que yo soy muy escéptico. Sí, claro. O sea, una cosa es que yo haga esta charla, este debate y poder aportar los conocimientos vuestros, por supuesto, pero vayamos por parte de que va por delante ella, de que con respeto lo dice, ¿vale? Sin faltar. Claro. Pero yo soy escéptico también. O sea, que vosotras dos en privado me habéis demostrado, me habéis dicho cosas que me habéis hecho pensar y demostraciones en las cuales considero que sí puedo poner por vosotras dos. Reitero, por vosotras dos. Pongo las manos en el fuego y por Leonor, que por desgracia no está, Leonor Villazala, en que sí considero que sois auténticas y no es que, bueno, es que acertáis y ya está. Es que han sido momentos puntuales que dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Quién me iba a decir a mí, por ejemplo, que llevo aquí
una pulserita roja que me la ha enviado desde Extremadura la amiga Bruji y aquí está, ya lleva semanas y semanas y yo nunca he creído en estas cosas. Pero claro, es como todo, no es lo mismo contarlo o pensar, sentir, que vivirlo. Y a mí, como ellas me lo han demostrado, pues aquí están, porque yo sí pongo la mano en el fuego por ello. Ahora que ya no se lo crea, pues espero y deseo que se manifieste. ¿Qué quieres decir, María? Sí, mira, no, yo por lo menos, mi caso, no pretendo gustar a todo el mundo, no pretendo que todos me crean, porque hay de todo y hay personas que necesitan ver para creer. Entonces yo por una parte la comprendo, pero también digo que también tanto las mediums como los videntes demuestran, es decir, una medium, un vidente, un clarividente, porque a veces dicen el pasado no importa, no, perdona, el pasado sí que importa, porque cuando tú vas a algún sitio, yo por ejemplo, yo no sé si mi compañera será igual, supongo que sí, yo no acepto que nadie me diga nada, yo primero lo digo yo, todo lo que veo, todo lo que siento, y todo está desde el pasado, porque el pasado solo lo sabe la persona que lo ha vivido. Un futuro te pueden decir, te va a tocar la lotería, vas a encontrar trabajo, un futuro lejano. No existe. El futuro es el espejo de tu presente. Si tú en el presente estás bien, en el futuro estarás mucho mejor. Entonces, a mí lo que me vale es el pasado y el presente. Entonces ahí ya se forja el futuro o un futuro próximo. Por lo cual yo también la comprendo que no todos nos pueden creer. Yo siempre lo estoy demostrando. Hay vídeos que lo pueden comprobar, pero que bueno, que a estas alturas de mi vida, a la única persona que me tengo que demostrar las cosas es a mí misma. Yo creo y confío en mí y hasta el día de hoy, todas las personas que han contactado conmigo, no he tenido ninguna queja, por lo cual es que lo estoy haciendo bien. Así que también comprendo que tiene que ver para poder creer. Yo también lo comprendo eso, porque no todos creen en los mediums. Bueno, ella menciona aquí, otro día la metemos si ella quiere aceptar una invitación y bueno, pues tenemos una charla, debate tranquilamente, quién cree, quién no cree y ya está, y por mí encantado. Con Claro. respeto vamos a todos los lados. Ella dice, no voy a hacer ninguna pregunta porque soy escéptica con la mediunidad. Totalmente de acuerdo. Pero entiéndeme, Elizabeth, que si haces el comentario de que no la cree, pues hay que decirlo y bueno, hablando se entiende la gente. No me creo a María porque una pregunta que le hice me responde que se lo dicen los arcángeles y no supo responder a lo de los 11 planos. Pero es con respeto ante todo. Es mi opinión. Pues ya está, es su opinión. Y totalmente respetable. Vale. ¿Quieres responder algo por alusiones o...? Sí, sí. Que no he sabido responder una pregunta que me ha hecho de los 11 planos. Yo he dicho que existen 11 planos porque yo lo he vivido, porque no solo recibo... que son 11 planos, sí. Eso lo exactamente, ¿por qué? Porque yo creo en mí, creo en lo que me dicen, creo en lo que veo, en lo que canalizo, en lo que siento y en lo que vivo. Por lo cual sería una torpeza por mi parte no creer en lo que yo estoy viendo. Entonces, si yo no creo en mí misma y no creo en lo que veo, hay 11 planos porque lo he vivido y porque se me dan mensajes, no solo de personas, seres de luz que quieren contactar con sus seres queridos de aquí en este plano terrenal, o el plano terrenal que quieren contactar con seres queridos que ya no están aquí. Estamos totalmente rodeados. Hay demonio, como hay ángeles, como hay arcángeles, como hay maestros ascendidos, pero claro, eso ya es opinión de cada una, pero sí te he respondido la respuesta. He dicho que hay 11 planos porque lo he vivido y lo he canalizado, por lo cual, como yo creo en mí, creo en esos 11 planos. Y ya está, y me parece muy bien. Y como ella tiene su opinión personal, la dice libremente. Exacto. Y ya está. Si con Y respeto, respetable, yo creo que claro. Por eso, con respeto llegamos a todos los sitios, pienso yo. Y ella hace su opinión, da su opinión personal, tú respondes si quieres responder, sí. No tienes ninguna obligación y ella
ya, como dice, finalizando, claro, encantada, yo la respeto, por supuesto. Para mí las críticas, mientras sean constructivas y sin intención de ofender, se dicen aquí en alto el público y se responde si quiere por parte del invitado. Así que dicho está por ambas partes. Bueno, el amigo Fernando Ferlaso, un abrazo desde aquí, vaya por delante, nos hace una pregunta. Cuando los medios videntes dicen ver un espíritu de un fallecido, ¿lo ven a nivel mental, físicamente? ¿Cómo los ven? Me quiero ir con Bruji y así vamos intercalando un poquito. Te repito la pregunta si quieres, Bruji. Cuando los médiums videntes dicen ver un espíritu, un fallecido, ¿lo ven a nivel mental, físicamente? ¿Cómo lo ven? ¿Qué puedes decirnos a esta pregunta del amigo Fernando? Ay, espera, que antes te estaba moviendo y te he puesto un mute, perdóname. Has escuchado la pregunta, ¿verdad? Sí. Pues En mi quieras. caso, yo lo he visto de las dos formas, mentalmente y físicamente, ¿vale? Mentalmente me refiero, por ejemplo, con una foto de un señor y él me iba diciendo cosas y yo iba escribiendo lo que decía. Y físicamente, pues físicamente una señora en mi salón mirando la mesa, una señora en el rincón mirándome pero no le veía la cara, etcétera. Un señor en el parque mirándome y riéndose. O sea, de las dos formas lo veo yo, mentalmente y físicamente. No siempre. No estoy, me refiero que no estoy constantemente viendo o sintiendo. Ojalá. Muy bien. María, ¿qué nos puedes responder a la pregunta? ¿Quieres que te la repita? No. Vamos a ver, yo los veo siempre físicamente porque soy medium física y los oigo auditivamente. Ahí nos hemos quedado. Sí, es que claro, hay mucho tipo de mediunidad. Está el medium soñante, está el medium que es en base a la escritura automática, que el espíritu habla a través bueno, maneja la mano del medium. Hay mucho tipo de mediumnidad. Yo, desde mi caso, que soy medium física, porque yo los veo físicamente como os veo a vosotros y los escucho auditivamente como os oigo a vosotros. Entonces, mi mediunidad es esa, pero sí que hay mediums psíquicos que les hablan a la mente y lo que hacen es ver lo que es una energía. Al mismo tiempo que les está mandando el mensaje psíquicamente, están viendo la energía, porque lo normal y lo habitual es ver energía en forma de silueta o en forma de orb. Normalmente los mediums ven así y los mediums físicos lo que hacemos es ver a la entidad, al espíritu en forma humana como ha estado en este plano físico. Muy bien. Quería hacer mención porque estoy teniendo problemas con el correo para enviar las invitaciones y dos de ellas sí me consta que están bien enviadas, están revisadas ya y tengo que decirlo en alto porque lo estoy poniendo en el chat, pero ya lo digo en alto para que estén pendientes y que se pronuncien, por favor. Karina Arellano y Victoria Galeano, ya tenéis enviadas las invitaciones para el enlace para que os metáis y os acepte para meteros en el directo, pero no tengo respuesta desde hace minutos. Y os voy a enviar un correo, pero antes quiero saber si estáis. María Teresa Muñoz Moras y Inma, si alguna de ellas está, pues también, por favor, pronunciaros y se os envía ya la invitación para que entréis en el directo. Voy por orden de preferencias de quienes estuve escribiendo en el correo de Tú a Tú con Daniel Barrios, y si alguno de los que estáis en el chat queréis entrar en el directo y
a efectuar algún tipo de pregunta a nuestras invitadas, alguna pregunta como ya se presentó en el enlace, algo personal que necesitéis, cualquier tipo de duda que tengáis, pues es de agradecer y para eso están nuestras invitadas, para intentar no demostrar su don, sino ayudar buenamente, gratuitamente, también lo recalco, y jolín, ojalá sea así todas las charlas, yo no voy a decir programa, pero ojalá fueran así todas las charlas en las cuales podamos ayudarnos, como suele decirse, entre hermanos, pues entre amiguetes, de las redes sociales, pues quien necesite ayuda verdaderamente, que se pronuncie en el chat y poco a poco, pues que vayan dejándome su correo y yo se lo voy efectuando las invitaciones. Dicho esto, nos quedamos en qué era la muerte. Alguna de, bueno, las dos, en más de una ocasión habréis visto una entidad o escuchado a una entidad o sentido una entidad. Me gustaría que nos deis una experiencia que os haya dejado totalmente, que consideréis que es reseñable en la vida, que os haya marcado realmente. Bruji Luna Ramos, para ti, ¿cuál ha sido uno de los momentos que puedas contar, claro, que desees, que digas, para mí es que es digno de mención e inolvidable, por supuesto? Es que ha habido unas cuantas, pero lo que más me llama a mí la atención, no sé, el que más me causó así, por ejemplo, el señor que viene al parque. O sea, que me miró, se empezó a sonreír y yo lo miraba y digo, pero, digo, ¿qué quiere? Y nada, o sea, lo que es luego volver a mirar y ya no estaba. Y lo que es estar mirando de un lado a otro y no estar, o sea, no verlo más. Y vamos, me asusté un poquito porque mi problema es que soy muy miedosa, muy miedosa. Y me fui para casa y da la casualidad que voy torciendo la esquina y me encuentro a mi hijo que estaba sacando el perro. Y mi hijo me dijo que había visto un señor, o sea, lo mismo. O sea, yo estaba, digamos, en una barrera, en un banco sentado, y mi hijo estaba como arriba. Y me dijo lo mismo y yo me quedé blanca, o sea, lo que digo, ¿cómo era? Digo, ¿qué ropa llevaba esto, lo otro? Y era lo mismo, o sea, lo mismo, se le quedó mirando y sonrió. Así, o sea, de hecho, los animales se notan. Yo llevaba a mis perros, él llevaba el suyo y los perros empezaron a ladrar y demás, de una forma que no era normal. Eso es una de las cosas que me causa a mí porque también lo vio él, lo vio él, a ese señor. Luego ya son muchos casos, son cositas, no sé, o del señor último con la foto, cómo me hablaba, cómo me decía, y yo apuntaba, y yo le decía a su hijo esto y lo otro, y su hijo, pues sí, murió en tal sitio, esto, lo otro. Son cositas, yo más bien me muevo así, o sea, es como me lo dicen y yo lo escribo y lo digo. El verlo me pasa muy poco, pero yo creo que, no sé si María me lo podrá responder, es porque igual yo soy miedosa, igual no se acercan tanto a mí, pienso yo. No sé si María me lo puede a mí aclarar eso. Bueno, Bruji, no es el miedo obviamente paraliza, porque yo digo que ellos se alimentan del miedo, pero es que todo lo contrario. Como se alimentan del miedo, estarías siempre llena de espíritus que quieren esa comunicación, porque se acercarían más hacia ti. O sea que el miedo, por una parte, descartado. No tiene nada que ver el miedo para que no se comuniquen tanto contigo. Quizás porque necesitas más, además de experimentar
la videncia, deberías de experimentar más la mediunidad, porque seguramente la mediunidad la tienes como un poco más apartada, ¿verdad? Porque estás más centrada en la videncia, en lo que es en los medios auxiliares como el tarot, como la bola de cristal, como el péndulo. Entonces, si tú estás más dirigida hacia la videncia, la mediunidad es como que se paraliza. Entonces van en momentos puntuales por necesidad puntual de algún consultante, de alguna persona que te pide ayuda. Ajá. Eso pienso yo, pienso eso, que como también mi vida es niño, casa, no sé qué, no me centro bien y entonces lo dejo un poco apartado. Y estoy con las cartas, con esto, con lo otro. Y claro, aparte de un poquito miedosa, como digo yo. Pero el miedo, Bruji, no, el miedo lo que hace es que se acercan más a ti porque necesitan, ellos se alimentan del miedo y estamos completamente rodeados, pero completamente rodeados. A mí a veces me gustaría, porque es muy fácil hablar desde fuera, ¿no? Las personas que no tienen desarrollada esa capacidad, porque ya digo que todos somos especiales y mágicos, absolutamente todos. Entonces, claro, es bonito hablar desde fuera porque no saben lo difícil que es, lo duro que es el estar comunicándote con entidades, con energías que se acercan a ti porque te piden ayuda y te piden también dar mensajes. Y obviamente tienes que dar esos mensajes, porque ellos buscan siempre una vía de comunicación, buscan un canal. Entonces es duro también que te están comunicando cosas que no son positivas, ¿no? Para las personas terrenales y físicas. Entonces yo a veces pienso, caramba, a mí me gustaría que todas las personas tuvieran la mediunidad bien desarrollada para poderse tener esa comunicación, porque no todos valen para eso y es muy difícil, muy, muy duro y es continuamente un aprendizaje. Y yo siempre lo digo, yo aprendo de ellos y de todos vosotros, de todos, porque nadie nos sabe todo y sobre todo hay que tener humildad y saber que en esta vida y más allá de la vida seguimos aprendiendo. Es todo un aprendizaje, totalmente de acuerdo. Todo un aprendizaje. Bueno, ¿y cómo fue para ti, como le mencionaba a Bruji, Luna Ramos, María, una de las experiencias que hayas vivido inolvidables? Bueno, para mí, Dani, todas las experiencias son inolvidables porque cada experiencia es única y diferente y especial. Sí, pero una que me quedó marcada, ya no por mí, sino por mi hija, ¿no? Al ser medium física, las entidades, las energías, los seres de luz, en general los espíritus, pueden entrar dentro de mí, tanto positivos como negativos, porque no todo es positivo. Cuando están aquí en este plano, atrapados, se negativizan por el tiempo porque no adquieren la energía suficiente para estar en este plano. Entonces, un día estábamos en el salón, yo me estiré en el sofá, mi hija tenía 14 años, estaba mirando la televisión y yo en el sofá estaba relajadita. En esos días yo estaba haciendo un pequeño retiro espiritual porque no estaba con el equilibrio que yo necesitaba estar para poder ayudar a los demás y yo siempre digo que para poder ayudar a los demás siempre tienes que tener un equilibrio, si no, no puedes ayudar a nadie. Y bueno, estaba totalmente baja energéticamente. Y en eso que mi hija gira la cabeza, yo entro, o sea, mi cuerpo estaba durmiendo, pero mi mente estaba despierta. Entonces, ¿qué sucede? Que mi hija me vio que estaba levitando y al mismo tiempo que estaba levitando, estaba hablando con otra voz. Entonces, mi hija, teniendo la facultad que yo tengo, porque ella también es medium, ya tiene 24 años y obviamente no quiere serlo. No quiere serlo por toda la trayectoria que ha visto con su madre, ¿no? Que estoy siempre implicada al 100% con esto,
ayudando a las personas y ayudando a los seres de luz. Entonces ella es una persona más física. Pero bueno, eso le impactó y le impactó tanto que no sabía si salir de casa o ayudarme, porque es que al mismo tiempo que estaba levitando, estaba hablando con otra voz. Y una voz que no se podía diferenciar lo que decía, una voz negativa, una voz de hombre, una voz brusca. Entonces le impactó tanto que yo fui consciente y al mismo tiempo me impactó mucho a mí también. ¿Pero por qué pasó eso? Pues porque yo en ese momento estaba baja energéticamente. Entonces ahí sí que eso me dejó un poco marcada en ese aspecto. Pero porque a mi hija la impactó muchísimo. De hecho, no sabía si acercarse a mí o coger la puerta e irse. Y eso hasta hoy en día lo estamos hablando a veces. Muy bien. Bruji y María, ahora en 5 minutos yo voy a irme un momento, ¿vale? Como estamos en familia, os lo digo en alto, me voy a hacer un café. Y lo que quiero, porque tengo la suerte ya de conoceros, pues me gustaría, Bruji, que empieces tú, por favor, presentando lo que en hormiga hippie, ahora que me acuerdo, pero bueno, dejando las cosas que cada uno hacéis, lo que sí me gustaría es que te presentes como tal, qué cosas haces, qué es lo que vas a poder aportar esta noche a las personas que deseen formularte algún tipo de pregunta. Ya tenemos a María Teresa Muñoz para meterla en breve, en 5 minutos, la meteremos en el directo. Y lo que sí me gustaría es que te presente, Bruji, cómo puedes ayudar a alguna persona si desea preguntarte qué es lo que sueles hacer tú cuando te concentras y te dedicas a la cartomancia, a la mancias en general, al tarot, a lo que tú desees. Me gustaría que te presentes y María, pues más de lo mismo. Presentaros como queráis. No es la palabra, yo es que hablo muy vulgarmente, no es la palabra venderos, ¿vale? No me malinterpretéis, sino que presentaros como deseéis, las cosas que hacéis y os honra. Vaya por delante. Y bueno, para terminar con Elizabeth, más de lo mismo, que totalmente respetable lo que habéis estado hablando y me quedo ahí. El respeto es lo principal. Cuando ya termino con esta pregunta, María, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando dices que los espíritus pueden entrar dentro de ti, ¿te refieres a posesión y levitas? Esta respuesta nos la das ahora si quieres, por favor. Sí, y claro. posteriormente, mientras me hago eso, Bruji que se presente como ya desee, tú, María, más de lo mismo, posteriormente, y en breve estamos, ¿vale? Gracias. Claro. Bueno, ¿empiezas tú, Bruji, o respondo yo la pregunta que ha hecho Daniel? María, tú. Vale, sí, yo quiero decir que sí, me poseen los espíritus. Obviamente siempre soy consciente de ello, porque soy yo la que decido dejarlos entrar o no. Pero cuando una medium está débil interiormente, no está con equilibrios, pues se cogen y se acercan y entran en ti, aunque tú no quieras. ¿Por qué? Por debilidad, por flojera. Pero sí, un medium físico, cuando solo es poseído, cuando está bajo energéticamente. Pero si no, no son posesiones, simplemente entran en ti para tener esa comunicación con las personas físicas. Por ejemplo, algún ser que ha fallecido, algún ser querido que ha fallecido, si vienen aquí a consulta, que quieren contactar con un ser querido, pues si quieren verlo, lo pueden ver. De hecho, me cambian las fracciones de la cara y el color de los ojos, pero en estos casos soy yo la que dejo entrar al espíritu, al ser de luz. Solo son posesiones si el medium, no yo, cualquier medium físico, está bajo energéticamente. Entonces sí que te entran espíritus, sí que te entran energías que tú no quieres. ¿Pero por qué? No es porque están en tu casa, simplemente porque tú eres un canal
y ellos están ahí las 24 horas. Estamos completamente rodeados. Bruji, ya puedes, ya he respondido yo a la pregunta. Vale. Bueno, pues yo me dedico a mis cartas del tarot. Ahora mismo estoy en una tienda. Cuando me llaman, voy. Si no lo hago aquí en casa, tengo gentecilla por ahí a los que ayudo. Mis cartas van, yo las llamo abre camino. O sea, no es la típica tarotista que puedes encontrar en llamadas de teléfono que te dicen 4 cosas que tú quieres oír. No. Yo lo que veo, no me gusta que me digan nada. Yo lo veo todo ahí, sobre todo cosas que han pasado, como María ha dicho antes. Y me baso en el problema que haya, en el problema. Intentamos resolverlo poco a poco. O sea, es el poco a poco, el ir poco a poco y que la persona vea que nos vamos a enfocar en ese problema y vamos a ir anulándolo poco a poco. Es de la forma que yo trabajo las cartas. O sea, que no es un tarot normal de que diga, oye, te voy a hacer esta pregunta. Puede ser. Yo respeto todo tarotista, pero yo me baso siempre en el problema y si ese problema no están de acuerdo de lo que yo digo y no lo que yo diga, sino lo que digan las cartas, pues no va a tener solución, porque claro, no. Si tú quieres una persona, o sea, un ejemplo que pongo, necesito un trabajo y tal, ¿vale? Pero tienes que ir a buscarlo y en las cartas sí se puede ver dónde está ese trabajo. No te va a venir a ti el trabajo, o sea, tienes que ir a buscarlo. Es cosas reales, hay que hablar cosas reales. Es como yo trabajo esto. Y vamos, me ofrezco a ayudar a cualquier persona que quiera probarlo y me ofrezco. O sea, yo solamente donde yo cobro es en la tienda Hormiga, porque yo cierro mi puerta de mi casa, dejo a mis hijos aquí y tengo que traer dinero. Pero por lo demás yo no he cobrado nunca ni nada de nada. O sea, ahí lo quedo. Yo ya he terminado como yo me veo. Entonces tú usas, Bruji, usas como medio auxiliar las cartas del tarot, pero a ti la carta solo te ayuda a ver más claro, ¿no? Pero tú usas tu videncia, por lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, es que yo cuando veo una carta, yo veo una situación, veo la historia, ¿vale? No veo que si la emperatriz es la emperatriz o el emperador significa esto y esto, no. Yo a mí se me mezclan unas visiones y se me va a un lado, a otro, y digo, pues aquí está la cosa, aquí, y yo le voy contando esa historia, y ellos lo van cogiendo. Son cosas que yo no puedo saber, lo saben ellos, yo no. Yo les voy contando a ellos la historia que yo veo ahí. Luego ya. A mí el tarot me parece muy atractivo, me ha gustado mucho siempre, pero no me ha llamado la atención para tenerlo que usar. Yo, de hecho, no uso ningún medio auxiliar. Sí que tengo bola de cristal, el péndulo y las varillas las uso para las investigaciones, pero sí que me llama la atención verlo, ¿no? Pero no me ha llegado el tarot. Para mí, digo, para usarlo yo. Pero sí que admiro a las personas, porque yo de tarot no sé absolutamente nada. Me darías lecciones, pero muchísimas, ¿eh? Porque yo de verdad de tarot no sé nada. Claro. Cada uno de una manera. Cada uno. Sí. Pero a mí, cada uno usa sus dones de una manera. A mí exactamente. Es que pero me gusta mucho, Bruji. Lo que más me, Sí. lo que más me impresiona a mí de Bruji es lo que más ¿me oís? Sí. Que digo que lo que más me impresiona de Bruji es pues eso, que ya no se trata de las mancias, de hacer algún tipo de pruebas, que tal. Es que ella muchas veces me ha dicho, no, es que lo que te estoy diciendo a ti es lo que veo. Y le digo, vale, las cartas. Dice, no, es lo que, en realidad no es lo que veo. No sé cómo explicártelo, Daniel, pero en realidad es lo que me dicen esas voces. Y ahí es donde me descoloca. Claro. Digo, a ver, ¿te lo dicen las voces o te lo dicen las cartas que estás tirando ahora mismo para mí? Explícate. Y eso es lo que me descoloca. Lo que pasó contigo de los nombres,
de Jorge y Raúl, yo no estaba con cartas en esos momentos. Yo ya había terminado con las cartas. Yo estaba hablando contigo. Voy a decirlo brevemente para que nos pongamos a la idea y ya empezamos con María Teresa, que la tenemos ahí a la pobre y ya hay que meterla. Y gracias, por supuesto. Nada, es muy resumido. Nos conocimos un día, me dice que si quiere que si quieres, Daniel, algún día te he hecho las cartas, ¿qué tal? O te las he hecho, tal, y lo dejamos para el día siguiente, 24 horas después. Entonces, como yo soy un desconfiado total, lo reconozco, dije, bueno, en 24 horas me parece a mí que le va a dar tiempo a ella a tirar de Facebook, ya que somos a partir de estos momentos amigos virtuales. Digo, va a tirar de currículum y se va a ir a épocas de 3 años atrás, me va a decir algo y ya está. Y sí, yo lo reconozco, soy muy escéptico en el mundillo vuestro. Y bueno, el sencillo ejemplo que voy a poner es de que cuando llega el día siguiente y ya nos ponemos, digo, jolín, digo, qué cosa más rara, sin ver las caras, sin ver yo esas cartas que dicen que van a salir y aquí mediante Messenger, qué extraño, no sé. Pero bueno, vamos a abrir la mente y venga, a ver qué pasa. Y resulta que me dice, voy a empezar a tirar las cartas. Pasan unos minutos y digo, bueno, pues nada, va a empezar el concierto, yo qué sé, no sé cómo decirlo, pero que no creía, creo que está quedando claro. Y de repente me salta una notificación del Facebook de un amigo mío, Jorge, y me quedo pensando y digo, jolín, digo, le di el pésame por el fallecimiento de su padre y cómo estará este hombre. Ya le dije de que hablaremos, pero es muy reciente, bueno, ya hablaré con él, tal. Y mientras estaba pensando en esta persona, pasa un minuto y pico así, y de repente me escribe ella, ¿quién es Jorge? Y me quedo así, digo, pues no lo sé, ¿por qué? Y me dice, es que me acaba de decir las voces que Jorge, ¿quién es Jorge? Y digo, pues no sé, ahora mismo la mentí, lo reconozco, digo, pues no sé, ahora mismo me descolocas. Hay muchos Jorges, igual que hay muchos nombres. Y claro, poco a poco me fue contando un poquito cosas, luego me preguntó por Raúl y sí, yo lo reconozco, señoras y señores. Jorge era la misma persona que mentalmente estaba pensando en ella y justamente me pregunta quién es Jorge. Y posteriormente me hablaba de una puerta abierta, una doble puerta con cristalera, blanca, Raúl, y justamente el momento que, si tenemos que decir la palabra miedo, fue en una alerta ovni con una amistad. Pero si hablamos de una investigación parapsicológica, fue en una leprosería y el momento miedo interno que viví fue abriendo una doble puerta, un amigo, una doble puerta blanca con cristalera y mi gran amigo en mi mano derecha y se llama Raúl. Me quedé impactado. Ella no sabe explicarme cómo y por qué, pero lo más significativo que hablábamos eran justamente los nombres que estaba pensando en esos momentos y una persona que es mi mano derecha. Así que bueno, esto no es demostrar que confío en Bruji, esto es una realidad. Vamos a empezar. No sé ¿Queréis comentar María, algo más? Porque como ya he entrado... Yo le quiero preguntar a María que es ella que ve en mí. O sea, ¿yo qué soy? Porque yo todavía no sé lo que soy. Vamos Teresa, a ver, tú 3 minutos, por favor. Tú usas es lo que yo te he dicho desde un principio, Bruji. Tú usas el tarot porque te gusta, porque te ha llegado, así, por eso te he dicho, a mí no me ha llegado, pero sí que es verdad que me gusta y yo tengo amigos tarotistas y tengo un amigo muy especial que es maravilloso, que se llama David, que es tarotista, es magnífico, pero al igual que tú, usáis el tarot porque os gusta y porque os habla más claro, pero vosotros estáis en base a vuestra videncia. Es decir, si ahora tú, Bruji, coges el tarot y lo echas a un lado y te centras en la voz de la persona que emana energía, porque todos somos energía, la voz es única, por lo cual estás canalizando esa voz o esa escritura. Yo aprendí a canalizar la escritura. No necesario que sea de puño y letra, puede ser de ordenador.
Entonces, no te tienes que paralizar. ¿Eso qué quiere decir? Que en momentos puntuales, como has tenido o en otras sesiones con otras personas que te han pedido ayuda, te han venido cosas a la mente. Por eso te digo que eso es lo que tienes que trabajar, videncia y mediunidad, para poder ampliar todo lo que tú verdaderamente eres. Entonces serías la caña, ¿comprendes? Entonces, no te tienes que paralizar en unas cartas de tarot. Tú puedes muchísimo más. Tienes Esa es mi razón. opinión. Lo que pasa es que es falta de tiempo, es falta de organizarme, soy muy nerviosa, es que no... Esas cosas me las tengo yo que canalizar, ¿sabes? Claro. Pero eso de las voces que me has dicho, yo a la gente le digo, mándame un audio, porfa. Y me mandan el audio y ¡pum! Escribir, yo sé cuando me están mintiendo. O sea, y yo escribo también, yo corriendo escribo lo que me viene y ¡pum! Lo escribo. O Claro. sea, pero me falta canalizar muchas cosas porque yo misma me frustro, ¿sabes? Mira, un consejo que te doy, Bruji, es que Sí. hay tiempo, si tú quieres tiempo, hay tiempo, y lo que tienes que hacer es cogerte todos los días 15, 20 minutos para meditar. Entonces, cógetelo todos los días, porque tiempo para meditar tienes que tener, aunque sean 15, 20 minutos. Si no puedes cocinar, no cocines. Primero esa meditación y después cocinar. O primero la meditación y después comer. O todo lo contrario. Pero siempre tenemos 15, 20 minutos de tiempo para nosotras porque lo necesitamos y necesitamos esa conexión y conectamos desde la meditación y desde la meditación está esa evolución. Pero eso para todo el mundo. Sí, yo lo suelo hacer, suelo hacerlo, pero por falta de tiempo y por los nervios míos no lo canalizo bien, y se nota, cuando tú lo haces se nota. Pues, o sea, claro. Ánimo y sigue así y verás que... Yo veo a Maite de lado. Hola María. Es que si pone el móvil de pie y se la ve bien, pero es para que lo lleve en horizontal. Por eso le hago así con el móvil, pero nada, aunque lo doble, no lo conseguimos. No. Muy buenas noches, María Teresa Muñoz Moras. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar a todos. Aquí. Hola. Buenas noches, Maite. Hola, María. Hay que reconocer que no nos conocemos de nada y agradecimiento por mi parte, por la parte que me toca, de que estés ahí físicamente y bueno, como ya dije, no sé si te lo dije a ti, si fuiste una de las personas que escribió en privado, que preguntasteis, quiero preguntar a María, quiero preguntar a Bruji, no sé si fuiste una de ellas, de que dije que no lo van a saber hasta el momento en que vosotras entréis al directo y hagáis la pregunta y ahí están ellas para corroborarlo si es mentira o verdad lo que estoy diciendo. No van a saber nada hasta que llegue el momento. Y ha llegado el momento. No sabíamos nada. Bueno, muy buenas noches, María Teresa. Buenas noches a todos. Buenas noches, corazón. Aquí. Hola, María. Hola, Bruji. Hola. Tenemos a María. Muy buenas. Gracias. Tenemos a María, tenemos a Bruji. Leonor Villazar, la meiga galega, no ha podido estar, ya lo dije al inicio. Por problemas, un familiar está ingresado en el hospital y es imposible. Y bueno, aquí tienes a María, aquí tenemos a la Bruji y Luna. Y sí me gustaría pues que preguntes a ambas, ya que están las dos, para que no sea todo el rato a una o a otra, ya que creo que podemos aprovechar al máximo. Y es tu tiempo, tu espacio, lo que desees, a quien quiera, lo que tú quieras. Gracias. Bueno, pues primero daros las gracias por darme esta oportunidad y de poder ver a María, sobre todo porque tenía muchas ganas de verla y de que me viese, y poder conocer a Bruji también y a ti, verte en persona también. Bueno, verte por así, por la cámara, aunque sea. Un placer. Y igualmente. Mi primera pregunta es para María, sobre el tema laboral. Ella sabe que estoy muy preocupada y a ver qué me puede decir. Sí. Relájate, Maite. Vamos a ver. Has tenido
un ciclo bueno y ahora un ciclo cortito de paralización a nivel laboral, pero ahora otra vez se abren los caminos a partir del 15 de junio. O sea que ya lo tienes ahí. Se abren los caminos y ya tienes un seguimiento hasta el mes de septiembre, que veo que el mes de septiembre se va a convertir en algo de renovación, ¿vale? Pero no solo para ti, porque veo que se abren los caminos para tu familia en general, pero no solo en lo laboral, también en lo económico. Es muy importante, porque veo como ahora un estancamiento, pero ya te digo, pequeño, que es una paralización, y esa paralización ya para el día 15 aproximadamente de junio ya se rompe y ya empezáis a fluir. ¿Por qué? Pues por todo el influjo que habéis estado teniendo del pasado. Eso siempre repercute en el presente. Porque en el pasado he visto mucho estancamiento, mucha paralización, muchos cortes, como muchos conflictos. Sobre todo, Maite, he visto que aún, aunque no me lo has preguntado, te lo voy a decir, que veo un conflicto del pasado con que tú ya has dejado a esas personas, pero esas personas es como que te buscan, no son familiares, como que te buscan a ti otra vez, la vuelta, ¿vale? Es como que quieren crearte un conflicto que llega del pasado otra vez. Es como renovado el conflicto. No sé si me explico. Tú sabrás. Sí, te entiendo, sí. Sé lo que me dices. Es así, ¿verdad? Porque Sí. estas personas son dos en concreto, ¿vale? Las que yo veo. Además es un hombre y una mujer, ¿vale? Entonces como que te quieren ver como paralizada, como que no fluyas, como que si estás abajo muchísimo mejor, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, no lo van a conseguir. Gracias, María. Continúa, así María que mucho Teresa. ánimo que... Lo que quieras, si quieres comentar lo que te acaba de decir María, lo que te acaba de decir, quieres comentarlo o hacer otro tipo de preguntas, lo que desees. Es tu momento. Simplemente confío en María porque cuando le he preguntado algo no ha fallado nunca. Es que es implacable. Gracias. Increíble y maravillosa. Es que no ha fallado nunca ninguna. Pues, ¿quieres preguntar algo más o a Bruji? ¿Alguna cosa? Bueno, a María también le hice una pregunta por privado relacionado con mi pareja. Creo que sí que se acuerda, que me preocupa bastante. Voy a canalizar, ¿vale? Visualízalo a él, visualízamelo. ¿Se ha desplazado a algún lugar no hace mucho tiempo? A un lugar... No es una casa familiar lo que veo, es como un lugar donde él rechaza, es como un lugar que él no quiere estar, pero ha tenido que estar. Sí, hace un tiempo. Sí, porque lo veo del pasado, ¿eh? Todo eso viene relacionado por eso, todo eso viene por ahí. Entonces siempre hay energías residuales y hay energías que están atrapadas en los lugares y esas energías lo que hacen un poco es manipular al ser humano a nivel interior
y hacer cosas que no tiene que hacer, o mentalmente, como, te voy a poner un ejemplo, una persona que nunca ha fumado y que empieza a fumar. Eso es lo que hacen este tipo de energías, ¿no? Y eso es lo que le ha sucedido a tu marido. Pero bueno, te voy a decir una cosa, que se quede tranquilo, ¿vale? Que hoy no, pero mañana por la noche lo voy a trabajar y se lo voy a quitar, ¿vale? Porque lo que veo es una energía sexual que tiene con él, ¿vale? Es una entidad sexual, ¿de acuerdo? Entonces, esta energía, lo que voy a hacer es que se la voy a quitar, porque esto viene relacionado de un pasado no muy lejano, que he visto que ha ido a un lugar donde él no, es como que lo ha rechazado, pero ha tenido que estar, y de ahí se le ha pegado esa energía. Porque vamos a ver, hay que saber que existen las entidades sexuales y se alimentan del sexo. Y eso es real y está ahí. Es para que sean conscientes. Dime, Maite, perdona. Y es preocupante. Sí, es lo que le está sucediendo, ¿verdad, Maite? Sí, exacto. Vale. Pues estate tranquila que yo hoy no, pero mañana por la noche, sabes que las energías siempre las trabajo por la noche, se la voy a quitar y ya nos vas contando cómo va evolucionando, porque le va a cambiar el aspecto físico, le va a cambiar la mente, ¿vale? No cambiarla, sino que va a ser él, ¿vale? Porque una mente obviamente no se puede cambiar, pero sí que va a ser él. Entonces, estate tranquila que lo que voy a hacer es, pues eso, quitarlo, ¿vale? Porque, ¿sabes qué pasa? Que al alimentarse del sexo, tu marido debe de estar bajo energéticamente, debe de estar sin apetencia de nada, debe de estar, solo quiere estar tumbado, como recluido en su espacio, ¿verdad? Exacto. Vale, pues estate tranquila que ya te digo que mañana se lo quito. Muchas gracias, María. Así que tienes que tener tranquilidad, seguridad, paz interior para que todo vaya fluyendo bien y que esas puertas hacia el trabajo y la economía, que es lo que veo, se abran ahora a partir del día 15 de junio. Vale. Yo Gracias, tengo una María. pregunta, si me lo permitís, porque si no, no soy yo, y perdonadme que me meta por medio, pero sea lo que fuera que tenga su pareja, ¿por qué tienes que quitárselo? Porque es una entidad, es una energía sexual, es una energía que no pertenece a este plano, que se le ha pegado a él de un lugar que veo que ha ido, pero un lugar donde él no ha querido estar, un lugar de rechazo. Entonces estamos completamente rodeados. Por A o por B, esa energía estaba en ese lugar y se le ha pegado a él. Las energías sexuales lo que hacen es buscar eso, se alimentan del sexo y, de hecho, lo que hacen es enfermar al ser humano e incluso a veces causar hasta la muerte. Es algo muy serio. O sea que podéis entonces, no sé si está bien dicho la palabra manipular, pero podéis toquetear en ese tipo de entidades malignas, porque es el bien lo que vas a hacer en este caso. No es que tenía que ser así y que se mantenga como está, es lo que yo quería referirme a la pregunta. No, mira, Dani, toda energía que está aquí, Que no te sea moleste, María negativa. Teresa, ¿vale? Es solamente por saber. Nada, por no te aprender. preocupes, Dani. Gracias. Toda energía, Dani, que no está en sí, toda energía que no está, que no le corresponde estar en este plano, no todos pueden trascender al plano superior, al plano de la luz. ¿No? Hay otros que tienen que ir al plano donde les corresponde, que es el bajo astral u otros planos. Y esta energía pertenece al bajo astral, ya que es una entidad sexual, es un demonio sexual. Están los incubos, tienen mucho poder y son muy fáciles de quitar. Este tipo de energías, porque hay demonios que obviamente
son muy duros y no solamente una sola persona a veces puede quitarlos, dependiendo del demonio que sea. Pero que existen, existen, ¿eh? Al igual que la oscuridad existe la luz, al igual que el bien existe el mal, al igual que los ángeles, Dios, pues existe el demonio y dentro de lo que es el demonio hay mucho tipo de demonio, mucho. Vale. María Teresa, ¿quieres preguntar? Es que yo desconozco, pues, como estamos hechos unos profesionales, yo no sé si la amiga Bruji Luna Ramos tiene ahí las cartas preparadas o no hablo irónicamente, pero no sé si tiene la bola de cristal o lo que ella practique, pero como es el momento, pues vamos a aprovechar si quieres y encima ha habido problemas porque veo que muchas personas escriben pero luego no se están pronunciando, así que no es por alargar tiempo, sino también por ti, por si quieres quitarte dudas, sinceramente, hoy es el día, créeme. Entonces, si quieres aprovechar con la amiga Bruji cualquier tipo de que te haga algún tipo de prueba, pues primero que me Sí, responda pues Bruji a lo que he hecho la pregunta referente de si tiene algo preparado y segundo, si tú quieres gratuitamente que te hagan algún tipo de prueba, pues estamos aquí para ello, lo que queráis. sí, a mí lo que más me preocupaba son las dos preguntas que le ha hecho María, pero bueno, yo estoy disponible. Si ella quiere, Pues imagínate, lo que quiera. perfecto. Por mi parte, continuar, no tengo ningún problema, vamos. Adelante. Dani, Dímelo, dime. Bruji me las va a tirar a mí. Bueno, de- A mí nadie pues nunca no mira, me dice nada, yo quiero saber también. Claro. a ver, pues mira, es lo que tienes Hombre, saber tanto, no sepas tanto y claro, así los demás hacen cosas. claro, claro, ahí Bueno, está, ahí Vale, está. genial, genial. Bueno, un poco de Pues tiempo, venga, yo ahora vengo. una vale, pregunta sí que te voy a hacer, Bruji. Una cuando pregunta sí que queráis. te voy a hacer, Bruji. Sí. Mira, como yo tengo muchas ganas de ver a María y darle un abrazo, pues esa es mi pregunta, ahora que me ha venido a la mente. ¿Voy a poder darle un abrazo y verla alguna vez? ¿En algún momento? Vamos a verlo. Ojalá, a ver si se hace realidad. Además, estas cartas son abre camino. O sea que Que algo vaya de por mágico tiene. delante, que vaya por delante, que yo es la primera vez que te voy a hacer tirar las cartas. Y es verdad, Una cosa a mi favor. Hay luna llena. sí. Y la luna Sí, llena es para verdad. importante. Entonces no se ve todo como yo quisiera. O sea que Bueno, lo que se pueda. es que encima ha tocado hoy Eclipse. Virginia, Bruji, ¿qué te iba a decir? Cuando haga la tirada, yo te voy a pedir Sí. una cosa de novato, de novel, ¿vale? Está muy bien, se te ve la imagen perfecta, pero ¿puedes inclinar para que veamos las cartas y nos explicas también el significado de las cartas para que se vea literalmente que es en vivo y en directo la tirada y que no tienes escrito lo que vas a decirla a la amiga María Teresa, sino que nos vas a dar una clase con tus humildes conocimientos de, mira, te ha salido esto, 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 y te digo esto por lo ¿Se otro. ve? Un poquito, sí. Un Qué poquito, bonito. echar un poquitín para atrás, para que no se vea solamente una carta. Sí, está muy cerca. Sé que pido mucho, ¿Se lo ve o siento, qué? pero Es que venga, sí, vale. un momento, porque Vale. si no es que se cae. Un momentito. Ya aprovechamos, María Teresa, los dos, y Gracias, Daniel. aprendemos. Sí. A ver, No sé cómo ponerlo, espérate. es difícil, si puedes, Es que ¿eh? se va a Si no, caer el pues móvil. vete Sí, enseñando carta por carta y ya está, lo que tú eso veas. sí, es más cómodo, sí. Mira, ahí lo tienes, yo creo. A ver, ¿Se ve algo? sí, Sí, venga. algo sí. Pero es que se me han venido estas aquí. Uf, vamos a ver. Ahora.
Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, ahí se ve mejor. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Por Vete aquí hablando veo un poquito. ya te lo ha dicho María, pero veo como una carta muy bonita, que se abre camino, o sea, que viene algo muy bueno. Es que lo de María, si la vas a ver, no sé si va a salir aquí de repente. Sí, la he visto, la he visto. Yo te digo, lo que es como pasado, ¿vale? Y veo como que estaba muy jodido el pasado y se abre el camino, ¿vale? Ujú. Que has tenido que tener mucha fuerza para salir de donde estaba. Y a ver si me dice el por qué, ¿vale? Y te lo digo. Mira, veo a este. ¿Lo ves? Sí. Demonio. Y veo la torre. Juntos. Brujería. O sea, brujería me refiero a algo que ha dicho María también de entidades. De algo pegado ahí. Sí, relacionado con lo que Pegado ha ahí. dicho María. Sí. Y además, yo, me estás viendo, las estoy tirando, yo no estoy. Yo no tengo esto preparado, ¿me entiendes? Sí, sí, Y Eso es lo esto que te yo ha quiero. quebrado mucho. Veo como una marcha que os habéis ido de un sitio, de una. ¿Estabais viviendo en un sitio y os habéis marchado? hace ya unos años, bastantes. ¿Cómo? Hace bastantes años. Yo veo trabajo también como María. Veo trabajo como María, pero lo veo un poquito que te tienes que mover, desplazarte. Y es que me ha preguntado María que si te va a ver, que si os vaya a conocer. Que tengo muchas ganas de verla físicamente. Yo, mira, veo el trabajo No también te lo veo, oigo, o sea, muy no te cercano, oigo. pero veo desplazarte, o sea, El tienes que ir un volumen. poquito lejos. No se oye. ¿No te oye? A María no Yo la sí te oigo oímos. perfectamente. Yo, A María, María. Ahora a ver. Ah, María dices. Vale, espera. Sí, María, te explico se yo por oye. qué no la oyes, ¿vale? Porque perdona. es la castigada de todas las charlas que hacemos. En el mute siempre la tengo y la tendré. Ahora lo que quieras. Que digo que sí que nos vamos a ver, Maite, que eso no te tiene que caber ninguna duda, que también tengo muchas ganas de conocer a todas las personas bueno, que nos hemos ayudado mutuamente, que hemos compartido. Para mí, más que alumnos, sois amigos y yo siempre lo digo, que yo ayudo a las personas, pero siempre de la ayuda hago una amistad. Y tu caso es así. Sí. Estamos hablando, mientras sigue pensando Bruji y no hablan alto, tenéis unos talleres, Se ¿no? oye. A mí me metiste, María, fuiste tú o el buen amigo Geray. Y vamos, sabes que me fui del grupo, pero no por nada malo, sino que sois tantos, sois Dios y la madre ahí, y eran talleres lo que hacíais y tal. Y bueno, pues tengo el gusto de teneros que hablamos en privado y cualquier cosa, para eso estamos aquí. Pero, ¿qué es lo que hacéis ahí? ¿Qué talleres preparáis? ¿Qué formación estáis realizando? Y tú, Bruji, cuando lo tengas, lo dices, cortamos y para adelante.
¿Se me oye? Sí, Sí. Sí, ¿Estás ¿no? ya? sí. ¿Estás ya? Sí, ¿Lo yo tienes ya? estoy bien. Pues venga. Estoy bien. Luego hablamos, María. Bruje. Marías, Que le digo Vale. a lo tuyo, que Bruji. digo que lo Sí, sí. veo. A ver, le he visto como en el pasado, estas dos cartas para mí significan, yo te lo digo sinceramente, para mí el demonio significa, o sea, este significa vicios, como que has tenido que, no sé cómo explicarte. Es como algo que tenía alguien de tu entorno muy maligno alrededor, ¿vale? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, Ha sido una época muy mala. muy tormentosa. Después también veo como como que os habéis cambiado de casa o algo así, ¿vale? Y respecto al trabajo, como dice María, yo veo trabajo también, pero veo desplazarse, o sea, desplazarse. O sea, que vas a tener que coger, que te cae lejito el trabajo, ¿vale? Veo un trabajo, pero que tienes que hacer desplazamiento, ¿vale? Que no lo tienes a la vuelta de la esquina. No sé si María coincide conmigo en lo del trabajo. Yo como lo Bueno, veo. Bruji, tengo que decirte que sí que es verdad que ellos tenían una entidad, yo la quité, la entidad que tenían. Estaban completamente mal, la pareja, pasando dificultades de todo tipo. Los ayudé, Maite lo puede decir, con todo mi amor y todo mi cariño. Y bueno, ahora tiene otro tipo de energía, pero en este caso es el marido, que es la energía que tú también has podido canalizar ahora, y es la entidad esa. Hay personas que han querido hacer mucho daño y bueno, pero aquí estamos nosotras para ayudar. Gracias a Dios ahora tenemos a otra Maite hablando. Han remontado muchísimo y yo sé que para el día 15 de junio ella va a conseguir todo lo que quiere porque ella tiene su equilibrio y el marido, pues cuando ya tenga esa energía quitada también. Y ese estancamiento que tenían ahora es una paralización porque estaban estancados, evolucionaron, encontró trabajo Maite, gracias a Dios, y va a retomarlo otra vez. Estoy segura, sin ninguna duda. Así que, Bruji, lo que has visto, así es. Qué bien. Habéis Me alegro. coincidido mucho. ¿Qué más puedes decirnos sobre María Teresa, María? O preferentemente, a mí me gustaría más pues que María Teresa aproveche el momento, si tiene alguna duda más, que lo pregunte ella misma. Bueno, pues ya por último, nada, ¿sabéis si hay algún ser querido que me quiera transmitir algún mensaje? Bueno, relájate. Maite, ¿tu padre está fallecido? No, ¿Está vivo? sí. Es una figura paternal la que se acerca para darte el mensaje. De hecho, Maite me está diciendo que hace unas semanas te explotó un vaso de cristal. ¿Es así? Maite. Hola.
Estar está, pero la pantalla, la imagen se ha quedado bloqueada. Se ha quedado bloqueada. No, es que me está diciendo, es un ser querido, es paternal, viene de la rama paterna de ella. De hecho, el mensaje que le estaba queriendo decir es que Maite ha dado otra vez un bajón, ¿no? Y el explotarle como un vaso, como algo de cristal, porque me lo está enseñando, ella nos lo puede decir, aunque sea por el chat, si no puede entrar dentro, le está advirtiendo de la energía que tiene su marido y que la paralización en general, esa pequeña paralización en general de la casa está provocada por esta entidad, porque hay que saber que es una entidad demoníaca, aunque sea un demonio suave, que digo yo, y que es fácil de quitar, porque este tipo de demonios sí que son fáciles de quitar, pues es una figura paternal, de la rama paterna de su padre. Si no es su padre, era una persona, pues puede ser su abuelo. En este caso no me dice nombre. Me resuena mucho el nombre de Tomás. Ella nos lo va a decir por el chat. Y es la energía que se me ha acercado aquí, ahora, para hablar con ella. Voy a ver si puedo indagar un... Sí, voy a ver... Estoy haciendo las pruebas respectivas que tengas que hacer y en cuanto yo sí, la vea, voy la meto dentro. asegurarme. Cuando la vea, la meto de nuevo. Si lo está escuchando, pues que por favor se meta de nuevo en el enlace de invitación que la hice y que pinche y se mete de nuevo y en cuanto la vea, acepto y la meto dentro. Bueno, mientras estaba... Es su abuelo, padre de su padre, ¿vale? Y me dice y me repite el nombre de Tomás. Y ese vaso, porque parece un vaso, es algo de cristal. Veo como un vaso, como una botellita, pero veo que es un vaso. Se le explotó sin motivo aparente. Es una señal de que él estaba diciéndole, peligro, hay peligro. Ellos nos avisan siempre. Entonces es uno de sus guías espirituales, porque tengo que decir que Maite tiene 3 guías espirituales. Entonces los que se acercan siempre para comunicarse y para indagar son los guías espirituales, antes que cualquier ser de luz. Por ejemplo, si Maite quiere contactar con algún ser de luz querido, o sea, algún ser querido que ya no está aquí, ella, por ejemplo, tiene que, si quiere a alguien en concreto, tiene que decir fulanito de tal. Entonces yo ya contacto con esa persona. Pero normalmente los que siempre se acercan, los que tienen más fuerza son los guías espirituales. Maite, ¿tú reconoces? Hace un par de semanas se rompió un vaso de cristal aparentemente sin más. Sí. Vale. ¿A tu abuelo lo llaman Tomás? ¿Le llaman Tomás? ¿Tienes alguien de la familia ese llamado Tomás? Un tío de mi padre. Un tío de tu padre. Por parte paterna. Vale. Por parte paterna, ¿verdad? Porque el que se ha acercado a mí, pero es que el que se acerca a mí es tu abuelo, ¿vale? Padre de tu padre. Pero me está hablando de un Tomás. ¿Tomás falleció? Sí, es su hermano. Vale. Ah, vale, pues ya está. Ya está. Entonces María, Perdóname, porque Dime. estoy disfrutando. Con todos mis respetos, vaya por delante, María Teresa. ¿Tú sabes los rasgos, María Teresa, de tu tío? Imagino. Sí. Vale. ¿Cómo eran los rasgos del tío de María Teresa, María? Vale, yo veo que no falleció muy mayor, por lo que estoy viendo. Sí, mira, no falleció muy mayor, pero me enseña en su mejor momento de su vida, que lamentablemente fueron un par de años antes de fallecer. De hecho, lo veo campechano, lo veo, es como blanco de piel y rojizo.
tiene entradas, lo veo con una camisa de botones, pero la camisa es clara, porque a él le gustaba vestir de clarito. Y era muy coquetón, era como muy señorial, ¿vale? Así lo veo yo, una complexión normal, aunque en los últimos años hizo un poco de barriguita, pero porque partió de una enfermedad. Y además esa enfermedad me viene la enfermedad en el estómago, ¿vale? Es como una enfermedad en el estómago. De eso falleció. ¿De qué falleció María Teresa? Si se puede saber, claro. Creo que fue de cáncer de estómago. ¿Crees o Sí, seguro que sí, fue fuerte de estómago. Creo que era un cáncer, sí. No estoy muy segura porque ya es familia más por parte de mi padre. Pero ten en cuenta, Maite, que a mí quien se me ha presentado ha sido tu abuelo, padre de tu padre, pero me estaba hablando de un Tomás, pero claro, si son hermanos, obviamente es como que me está diciendo, estoy con Tomás, nunca no están solos, siempre están con personas que han tenido aquí en esta vida hermandad familiar, vamos. Se me ha apagado el móvil, me he quedado sin batería y estaba hablando María en ese momento. Estaba canalizando. No sé si has dicho lo mismo, María. Bueno, sí, estaba canalizando, estaba diciéndote prácticamente eso, ¿no? Que lo que me estaba diciendo tu abuelo es del peligro que tenéis en casa, por eso he visto como un vaso, como una botella, una explosión aparentemente sin motivos, ¿no? Entonces es una forma de estar transmitiéndote que hay algo en la casa. Normalmente cuando se suele romper un cristal o algo que te están advirtiendo de cosas que están pasando como estancamientos, como algo negativo, como energías que no están ahí. A que tú no te sientes mal estando al lado de tu marido y sabiendo que tu marido está bajo energéticamente por esta entidad que le está absorbiendo. ¿Cómo te sientes tú? Yo bien, en este momento bien. Claro, pero es porque tu guía espiritual tiene el vínculo contigo, no contigo, cualquier guía espiritual tiene el vínculo con la persona que es su guía, ¿no? Entonces lo que hacen es protegernos y ayudarnos. Lo único que sucede es que, por ejemplo, el guía de tu marido no puede ayudarlo a quitar esa entidad. Esa entidad se tiene que quitar por alguna persona que sea profesional. Así que tú no te preocupes que yo la voy a quitar. Ya lo sabes que en cuestión de días tu marido va a estar bien y nos lo vas a contar. Confío en ti. Bueno, y despido a tu guía espiritual, tu bisabuelo, con todo mi amor. Y a tu tío Tomás, ¿vale? Están bien, están tranquilos, están con mucha paz, con mucha evolución. Y tu abuelo es el que ahora, tienes 3 guías, ¿eh? Tienes 3 guías. Y tu abuelo es el que te está ayudando a ti a no estancarte e ir fluyendo. Pero sobre todo, el mensaje que me dan, Maite, es que creas en ti. Porque a veces crees en ti cuando tienes el subidón, pero cuando estás bajita es como que pierdes toda confianza en ti. Exacto. Correcto. ¿Hay algún ser fallecido más cercano que consideres más cercano que tu abuelo en paz descanse? Mi abuela materna. ¿La consideras más cercana? Sí. ¿Cómo se llama? Petra López. Petra. Eso es lo que quería preguntar, María, si puedes. ¿Le falleció un hijo pequeño? No. Está, pero está con un niño, ¿vale? No está sola. No está con tu abuelo tampoco.
A ver, Maite, a mí se me representa con una enfermedad de huesos, aquí en este plano físico, tu abuela Petra, ¿vale? Está costándome canalizarla un poco más porque es que la tienes en segundo plano, ¿eh? Entonces, se me está presentando, tu abuela era redondita, ¿verdad? Sí. Vale. Tenía el pelo de color castaño claro. Como se me representa a mí, me enseña el pelo castaño claro. Se me representa con un vestido, pero que es blusa y falda, pero es conjunto, ¿vale? Yo no sé si tú la reconocerás con ese conjunto, pero es un conjunto que es azul marino y tiene florecitas chiquititas de color tostado, ¿vale? Se me representa con el pelo muy hechito, de estos que van cardados. Pero fíjate, ¿tu abuela tenía un grande lunar en el cuello? Sí. Vale, porque lo primero que le veo es un cacho lunar enorme en el cuello. La veo también, tenía las manos pequeñas y delgadas, pero los dedos gorditos. Sí. De hecho, me está enseñando en la mano que no le gustaba llevar el anillo de casada, la alianza, pero sí que le gustaba llevar un anillo de una perla que tenía, que se lo tuvieron que cortar, porque me está enseñando que se lo tuvieron que cortar por culpa del dedo gordito, de los dedos gorditos que tenía. Porque es que tu abuela también me está enseñando que aparte de los huesos tenía mala circulación y retención de líquidos. Es como que no le subía, vamos a ver, demasiado oxígeno al cerebro y lo que me viene es demencia. ¿De qué falleció tu abuela? Un derrame pulmonar a causa de la angina de pecho y todo lo que conlleva, vaya. Vale, no le subía el oxígeno al cerebro. Y ya la veía yo en esos últimos momentos que es como que se le iba la cabeza, como que no coordinaba, incluso al hablar, porque cuando me está hablando como entrecortada. No puede, como no puede hablar una palabra entera. ¿Estaba así, Maite? Cuando estaba ya en los últimos momentos, sí. Quería hablar y no podía. Era imposible. Pues tienes que saber que ella está bien y que está en un plano superior y que no está sola. Está con un niño. ¿Tu abuela tuvo aborto? Ahí ya no lo sé de seguro. Es que está con un niño y veo que es un niño que le pertenece a ella. Todos tienen que tener en cuenta que cuando fallece, o sea, cuando no nace un bebé, porque no es su momento, y es un aborto cuando es un bebé ya hecho, la energía no es que se va haciendo el niño mayor. Yo hablo de la energía va evolucionando. Entonces, ese niño que aquí en este plano ha sido un aborto, en el plano que le corresponde es una energía que está evolucionando. Es que la veo con un niño y también veo que forma parte de ella. ¿Y da algún tipo de mensaje, aunque esté en ese segundo plano? ¿Le quiere dar algún mensaje a su nieta? La única palabra que me ha dicho que Maite es igual que ella, con el carácter, y me ha dicho seguridad. Es lo único que me ha dicho. Te falta seguridad y cógelo el mensaje porque es de tu abuela. Ya no confianza en ti, sino seguridad de cada cosa que haces. ¿Tú sabes canalizar? ¿Tienes algún tipo de don así que desconozcamos? ¿O además de las cartas puedes hacer algún tipo de prueba para comunicarte? Estamos hablando de Valencia, la Comunidad Valenciana, Extremadura y desconozco, María Teresa, de dónde resides. Valladolid, Valladolid. Anda, mira,
Pues desde Valladolid, encima. Y Muy cerquita de Viana, ¿eh? anda, mira, de Boecillo, qué bueno. Ahí hemos estado en alguna ocasión, un gran enclave, Viana de Cega. Bruji, ¿tú puedes hacer algún tipo de prueba también, como está haciendo María, para canalizar? ¿O hoy solamente, bueno, solamente se dice pronto, mediante cartas, puedes hacer algún tipo de cosa? Yo sinceramente no soy como María. O sea, María para mí Hombre, es enorme. cada uno es como es, Eso vamos a partir de esa base. yo no Exactamente, sería Dani. Eso es. Tendría que estar con... Inclínate un poquito, Bruji, porfa, que se te ven los ojos cortados. Sube un poquito la imagen, porfa. Que como hemos movido ante la cámara para las cartas, ya se te ve ahí. ¿Qué decías? Perdona. ¿Ya? Vale, perfecto. ¿Qué decías? Que lo que te digo que yo necesito un tiempo para... Y a veces no es siempre. Por eso te digo, yo no soy como María. Yo tengo mi historia y cuando estoy con unas cartas, pues igual me viene un nombre y lo tengo que decir, o me viene una señal, la tengo que decir. Pero así como María, no. O sea, yo soy diferente. No siempre me pasa como le pasa a María. No siempre. Y dependiendo de la persona. Trabájatelo, Bruji, porque puede ser más que María. María no es única, hay miles que me pegan 1000 patadas, de verdad, grandes medios, pero todos podemos y todos nos podemos trabajar, todos. Y yo ya te lo he dicho antes, Bruji, no te paralices en las cartas porque tu videncia puede evolucionar muchísimo. Sí, sí. Por eso, vaya por delante, Pero yo yo solamente te ahora lo mismo, en este pregunto. momento, no, tiene que ser la cosa especial. No hay de repente yo para mí, para mí. Bueno, partimos de la Mis base de que cartas esto es saben especial, a por mí. supuesto. Que lo que quería decir, nada, simplemente que como sé que hace cartomancia, pero digo, como aparte hablamos de esas voces que hablábamos anteriormente, digo, por si mientras que estaba hablando María Millán, tú has sentido, has percibido alguna cosa, pues, o querías hacer alguna cosa que era el momento. Por eso te lo que comentaba, simplemente. Estaba yo atenta ahí mirando a María y estaba flipando. Mira. Bueno, María Teresa, ¿quieres preguntar alguna cosa más? Os comento, tenía una decena mínimo de personas por correo que se habían puesto en contacto para poder entrar en el directo, igual que ha hecho María Teresa. Muchas gracias, por supuesto. Pero no me ha respondido ni Dios, las cosas claras. Aquí no hay nada que esconder. La única que ha plantado su cara después de escribir en privado ha sido María Teresa y le honra y muchas gracias. Y luego he preguntado mediante el chat si alguien más quería entrar en el directo, pues que respondiese, que se comunicase y nada, están visualizándolo lo que estáis hablando, pero nadie se pronuncia, con lo cual, por eso decía si quería algo más hacer o decir. Dime, María. Yo te digo, es un poco complicado el entrar. Maite ha sido muy valiente entrando. Totalmente. Hay poca gente que bueno, que está, porque cuando entras en un sitio que preguntas inquietudes, tanto a Bruji como a mí, o que quieres contactar con algún ser querido, tienes que saber que lo que vamos a decir pues lo está viendo mucha gente. Quizás estas personas a lo mejor se lo han pensado un poco mejor y han decidido también el que sea un poco más privado, ¿no? Pero yo sí que animo a las personas que estamos en casa, el de tú a tú es nuestra casa, que si quieren entrar perfectamente pueden entrar. Nosotras somos personas que ante todo somos, cuando hay cosas fuertes no lo vamos a decir, pero sí que quien entra aquí se expone a que se diga la verdad. Por lo cual es de ser muy valiente entrar en un sitio así en directo que lo están viendo muchas personas. Entonces yo también las comprendo. Efectivamente.
Nada, estaba dejando claro a José Carpetano, buenas noches, gracias por estar ahí, que menciona que yo quiero entrar a saludar, que le estoy diciendo que no se trata de saludar. María Teresa está aquí, igual que cualquiera que entre en directo y gratuitamente para preguntar a María y a Bruji. Luna Ramos, si quieren hacer algún tipo de pregunta y ser valiente, como muy bien mencionaba María Millán, para hacer preguntas personales y que vosotras podáis aportar vuestro granito de arena y quitar las dudas a la persona que desee entrar. Para saludar, pues muchísimas gracias, José Carpetano, por estar ahí. Pero quien entre es por eso. Nada, menciona ahora mismo, por mi situación personal y por lo que estoy viviendo, no quiero saber. Totalmente respetable. José, eso está claro. Pero vamos, la función de esta noche era esa. Era que María y Bruji y Leonor, que no se me olvida, la amiga Leonor Villazala, pues que pudieran hacer lo que han demostrado con María Teresa. María Teresa, ¿cómo te quedas? Me interesa saberlo porque eres tú de quien han hablado de tu abuelo paterno y de tu abuela materna. No quiero decir han acertado, porque para mí no es seria esa pregunta, sino ¿cuáles son tus sensaciones? Pues bastante aliviada. Sobre todo por lo primero que le he preguntado a María y sobre el tema de mi pareja, porque sabía que era un tema bastante delicado, entonces me he sentido bastante aliviada. Además han coincidido las dos bastante. Pues mira, pues ha canalizado la amiga María Millán y Bruji ha hecho una tirada de cartas y si te quedas contenta, pues créeme que puedo hablar en general, todos nos quedamos contentos y felices. Si te vas a dormir a gusto hoy. Así que perfecto. Y más hablando de tus seres queridos y eso para mí, aunque estemos a veces sonriendo y tal y un ambiente bueno, es totalmente respetable y que en paz descanse. Muchas gracias. Bueno, pues nada, si no quieres hacer ninguna pregunta más a nuestras invitadas y te has quedado contenta, vamos a despedirte y como te dije anteriormente, es el momento de que aproveches y pocas ocasiones vamos a tener así en esta vida, yo creo, de aprovechar y sacar ahí, no información, sino qué es lo que tienen este don y como considero que no todos tienen este don, por muy bien que quieran venderlo y sobre todo venderlo con tarifa. Así que muy buenas noches, María Teresa, y un placer. Igualmente. La verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, Maite. Adiós, Besos. María, cariño. Besos, Adiós, cariño. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos. Hasta luego. Bueno, ¿cómo nos quedamos? Yo es que no sé qué preguntaros, sinceramente, porque como me parece, perdón, una temática tan sumamente seria y estamos hablando de un abuelo paterno, una madre materna, pero podríamos estar hablando de un hermano recién fallecido, un esposo, una esposa recién fallecida y para mí os honra mucho estar ahí, poner vuestra cara en la pantalla, igual que ha hecho María Teresa haciendo sus preguntas personales, que las hace públicamente aquí delante de tantas personas y la verdad es que me siento orgulloso de conoceros por eso, porque creo que hay muchas videntes, muchas clarividentes, muchas medium, muchas que se dedican a las mancias, pero como ya hablamos en alguna ocasión y hemos hablado también en De Tú a Tú por separado con ambas que he estado, la desgracia es esa, ¿no? Es que hay muchas personas que no lo hacen por buen corazón a las personas que lo necesiten, sino que también lo que más les interesa es, primero hablamos de tarifas y luego ya te cuento de lo que te va a pasar en un futuro y te pase o no te pase, ya me has pagado. ¿Qué opinión se merece? Vamos a empezar por la más veterana. María. Es por terminar, por finalizar, Mira, dejando las cosas claras también un poquito. Yo te digo una cosa, Dani. Es una responsabilidad muy grande para las personas que nos dedicamos
a manejar energías para que las personas que nos dedicamos a ayudar al ser humano y al ser de luz, como mi caso es ambos, ¿no? Es una responsabilidad, es decir, no hay un margen de equivocación, porque cuando una persona acude a ti, acude con el corazón en la mano para que tú la ayudes. Entonces, lo que no puedes hacer es lo que yo siempre te he comentado, Dani, que una persona se enseña por internet a echar las cartas y sin mirar realmente la evidencia que tenga, echa las cartas y ahí va el rol de alimentar a estas personas que te buscan pidiendo ayuda. Entonces, hay personas de todo tipo. Estas personas que no tienen sentimientos y que juegan con los sentimientos del ser humano, porque si acuden a ti, mira, yo he tenido casos que han venido a mí diciéndome que les han estafado muchísimo dinero, porque han estado llamando a muchísimos teléfonos. Y vamos a ver, no hablo en general, hablo de casos puntuales, ¿no? Porque yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero hay que ser consciente, tienen que saber a quién acudir y realmente se debe de creer a la persona que te diga un pasado que solo tú sabes, y es muy importante porque son mochilas que cargas en el presente. Entonces, creer a la persona que os transmita esa confianza, que os transmita esa seguridad, que se implique al 100% y que vea realmente tu pasado y tu presente, porque el futuro es el espejo de tu presente. Entonces, si tú acudes a una persona y de repente te dice, el mes que viene te va a tocar la lotería, ojo, atento. Siempre hay un pasado y de ahí ya está la base de todo. Entonces, para mí es muy importante. Muy interesante. Bruja y Luna Ramos, más de lo mismo. Ahora te van a ti 2 preguntas seguidas. La primera es la misma. ¿Qué opinión te merece? Pues casi lo mismo que ha dicho María, que yo como lo veo es que cuando marca mis cartas, por ejemplo, un pasado que yo no puedo saber porque nadie me lo ha contado, es el verdadero. Es el verdadero. Y entonces se basa en ese problema, y vamos a ir arreglándolo poquito a poco. Y sobre todo no mentirle, o sea, abrirle los ojos. Por ejemplo, a mí lo que me toca mucho es el tema amor, como ya he dicho muchas veces. Y hay que hacerle ver que si el tema amor no puede ir para adelante, porque eso yo lo veo roto, pues lo veo roto, no mentirle para que luego te coja otra vez y te diga, a ver, míramelo otra vez, a ver si va para adelante y tal. No sé si me entiende. Sí. O yo, por ejemplo, también a la gente le digo, no puedes repetir tanto tarot. O sea, cada 15 días tú no puedes repetir un tarot, tienes que esperar a que el tiempo pase. Que te pasen la serie de cosas que te han pasado. ¿Entiendes? O sea, que tienen mucha cara, que esto de internet y todo este rollo, lo siento, pero tienen mucha jeta. Hay mucha gente que tiene dependencia de ello. Todo el mundo, o sea, tienen un enganche total. Un enganche total. Y no. Y yo se los digo, es que no puedes mirar tanto tarot, es que encima me van hasta a castigar a mí, mis guías. Porque es que, ¿qué te digo? Si es que te voy a decir lo mismo que pone ahí. Porque no se te ha movido nada, no se te ha movido nada. Hasta que no se te muevan las cosas, tú no puedes otra vez volver a preguntar. Es lo Mira, que yo suelo decir, pero los otros... Hay una persona que vive en la misma población que yo resido, que ya lo comento en un vídeo, que lo titulo como la debilidad de las buenas personas. Y empieza contándonos que, lo voy a resumir muy brevemente, quien quiera verlo extendido, aunque son pocos minutos, pero quien quiera verlo extendido, explicado con detalle, pues ahí está, la debilidad de las buenas personas. Y viene a decir que esta persona nos cuenta en el parque, están ahí los críos jugando y nos cuenta que
conoce a una persona por parte de su hermana que tiene este don, como tenéis vosotras, y empieza a contarnos de que le dicen que tiene algo negativo en su casa, le hace limpiar la casa, le hace limpiar el patio, presenta fotografías a esta persona, le explica cómo tiene que hacerlo y que para hacerle una limpieza general por los problemas que tiene, que le cobraba, no sé a ciencia cierta ahora mismo, pero vamos, creo que dijo unos 1.500 euros, 1.600 euros, una cosa así, para limpiarle la vivienda. Ella dice que no puede permitírselo, que no puede pagarlo, y entonces le dice como respuesta que al ser amiga de la hermana de ella, que se lo dejan 600 euros. De esos 600 euros ya dice que igualmente que no puede pagarlo, que gracias, pero ya llega a tal punto la situación que se va al plan B. Y el plan B es que días posteriores le comenta que tienes un gusano amarillo o verde en el interior del intestino y que piénsatelo, plantéatelo, pero que puede que te vayas al otro lado, que tienes hijos y que al tener hijos a tu marido, que debería de hacerte a distancia una limpieza, con lo cual te lo dejarían 200 euros. No puede pagar los 1.800, no puede pagar los 600, pero le pagó los 200. A escondidas de su marido, el marido no le consta, pagó, nos enseñó a mi esposa y a mí la imagen de la cuenta bancaria, del ingreso de 200 euros, y se encuentra como estaba. Ni en ningún momento le dolía el estómago, ni sabe nada de ese posible gusano amarillo verdoso, y le ha sacado, y lo digo literalmente, para mí, personalmente, con todos mis respetos a los auténticos, pero le ha sacado los 200 euros. Y ahora han pasado semanas, meses, en realidad, en honor a la verdad, y le ha vuelto a escribir mencionándole que espero que te encuentres mejor referente a lo del gusano porque ya lo hice. O sea, hablando literalmente en plata, los 200 euros. Tremendo. Pero que tremendo. la casa seguimos teniendo que limpiarla. Y como tenemos que seguir limpiándola, no sé cómo queréis entenderlo, pero seguimos hablando de los 1.500 o de los 600, que te lo dejo en una tarifa barata. ¿Qué opináis? María, te toca a ti. ¿Cuál es tu opinión personal? Pues que es un cabrón. Tremendo. Pero así, así de claro. Vamos a ver, eso es reírse de la persona. Eso es prácticamente... es que no tengo palabras, Dani. Es que eso es tremendo. No tengo palabras. Un inciso, antes de que opine también Bruji. Es que esta persona, lo más fuerte que me dejó a mí descolocado, porque me dejó descolocado, si no miento, es que ella misma nos reconocía que le estaba engañando, que era consciente de ello, pero que de la forma que le escribía y le decía lo que tenía en la casa y lo de sus niños... Tendría miedo de que le hiciera algo. Tal, le metía miedo en las tripas, hablando vulgarmente, claro. Y que aun siendo consciente del ingreso de los 200, de que le estaban estafando, aún así tenía que pagarlos. No sabía el por qué, pero tenía que hacerlo. Porque, es tremendo. Como el título dice y presento, la debilidad de las buenas personas. ¿Por qué aún sabiendo que nos están estafando, hay personas que lo hacen? ¿Por qué cuando hacemos las cartas, ahora referente a Bruji, cuando nos tiran las cartas, mejor dicho, yo conozco a otro tipo de personas que tienen dependencia de ello y hay personas, y llamadme exagerado lo que queráis, pero hay personas que conozco que antes de salir de su casa, todas las mañanas tienen que hacer una tirada de cartas para saber cómo va a ir el día, qué les va a pasar. O sea, ya no es dependencia, ya es... Los engatusan, los engatusan. No, pero para perdóname, mí es María, que por si me he explicado mal, las mismas personas que hacen las tiradas de cartas. O sea, ahora me estoy yendo a ya no aprovecharse, sí, sino ellos mismos. Sí, Dani, pero yo te explico. Si tú
te vas a un sitio a que te echen las cartas y te van diciendo cosas, obviamente te quedas con eso que te han dicho. Es una forma de engatusar. A mí eso me parece una barbaridad, me parece aprovecharse del ser humano, porque si acuden a ti es porque tú necesitas verdaderamente una ayuda. Entonces, para mí eso me parece una barbaridad. Y lo que nos acabas de contar, pues otra barbaridad, que el tío es un gran cabrón. Y es así. Y la otra mujer lo que tenía era miedo, porque ella pensaría, pues bueno, este es capaz de hacerme algo. Era una porque mujer, me ha era una nombrado mujer. a... Bueno, Era una pues amiga cabrona. de la hermana. Cabrona, sí. Pues cabrona, sí, porque ella pensaría, bueno, me ha dicho que tengo hijos, entonces la cabeza ya te va a 2000 por hora. Entonces, para mí eso es tremendo, totalmente tremendo. Porque yo creo que si Una cosa acuden a ti... Respecto a esto de las cartas, yo Espera, hace 3 Bruji, meses... perdona. Es que como se entrecorta a veces. ¿Has terminado, María? Sí, digo que me parece tremendo y yo hago llamamiento a las personas que si realmente necesitan una ayuda de las personas que trabajamos las energías, que sepan realmente dónde van, que realmente vean el pasado y que no les digan nada, porque hay muchas personas, la mayoría, no digo todas, ¿no? Porque ya siempre digo lo mismo, no hablo generalizado, pero sí que es verdad que te sacan información que no, es que tú vas a una persona para Ya que lo te hemos ayude hablado de eso, y tú no María, tienes acuérdate. que, Sí. claro, es que no tienes que contar tus problemas. El medium, el vidente, el clarividente, el tarotista, tiene que decirte lo que realmente tienes. Eso es. Y ya está. Totalmente de acuerdo. Bruji, ¿qué querías comentarnos? A ver, respecto a esto, yo hace 3 meses que estoy en la tienda Hormiga y vino una señora y nada, lo que eran sus cartas, su vida y tal. Me habló de su marido que está fallecido y bueno, yo tuve ahí una cosa con el marido, yo tenía la foto aquí en la mano y como lo que ha hecho María con la muchacha esta. Yo empecé a María darle como una Teresa. información de cuando el marido murió, o sea, estuvo como 2 meses en vegetal y como que yo le decía a ella, digo, tú te has sentido mal porque tú pensabas que tu marido no te oía, ¿no? Digo, pues sí te oía. Digo, sabía que estabas allí. Yo empecé a darle como el mensajito, ¿no? Bueno, pues ella me dijo, ¿cuándo puedo volver a venir? Que me siento muy bien aquí. Y yo le dije, hombre María, digo, vente a los 2 meses. Digo, porque ¿qué más te voy a decir yo? O sea, si yo hubiera sido otra, le hubiera dicho, vente dentro de 15 días, ¿no? Ahí está. Pero yo le dije, vente dentro de 2 meses, poco más o menos. Pues no. Sí. Al mes vino otra vez. Y en sus cartas no se movía nada. O sea, nada. Era todo igual. Todo igual. Se movió una cosita, ¿vale? Pero ella lo que más necesitaba es hablar. Hablar, estar con alguien, se siente bien conmigo y tal. Bueno. Sí le dio otro mensaje de su marido respecto a un reloj. De hecho, por allí son un reloj. No había nada y son un reloj. Vale, la señora me escribió esto, que por eso lo quiero enseñar. Yo le dije, digo, dame el nombre de tu marido, escríbelo tú. Y ella, pues, me escribió el nombre de su marido, que se llama Esteban, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí, no hace falta. Da igual. Bueno, ella me escribió aquí, ¿no? Y yo me lo traje para casa. Sí. Y yo, pues, cogí la bola y tal, y lo que yo hago es escribir. Y escribí, no gafas, moto y 37. Escribí yo, que aquí lo he puesto, ¿no? Y ayer la volví a ver. O sea, al mes siguiente, o sea, ya he ido 3 veces. Y me dice, ¿tienes algo de mi marido? Digo, pues mira, digo, tengo no gafas. Digo, ¿te suena? Y me dice, sí, dice, porque el hombre murió, o sea, era hemofílico, puede ser, que es lo de la sangre. No sé si se dice bien la palabra. Entonces, a lo último el hombre murió ya ciego, o sea, no... Y él algo me quería decir de gafas y ella lo entendía, dice, sí, dice, porque la vista le iba cegando poco a poco. Después la moto era porque los 4 iban en moto, o sea, la madre, el padre y los 2 hijos, en su antigüedad. Y el 37 es su número de lotería que compraba todos los sábados. O sea, esos mensajitos me los dio.
Y yo se lo di a ella y ella pues le hizo ilusión el recordar la moto, el recordar el 37, el recordar las gafas. Pero a lo que voy, o sea, esta mujer ha ido ya 3 veces, o sea, 3. O sea, cada mes, ya es como que ha cogido la manía y al final de mes, pues va. Pero es que no hay Manía o nada que dependencia, decirle. que es lo que estamos hablando. Claro. La dependencia. Ahora, por último, me ha dado la foto de su marido. A ver si le puedo ver algo más. Pero es que si no siempre se ve, no siempre ellos vienen y no es necesario el conectar con ellos. No es necesario. No, o sea, ellos sí vienen bien, pero el conectar con él por alguna cosa que ella se le antoje, pues no lo veo. Entonces esta mujer ha cogido, que si yo fuera otra le diría, sí, ven cada 15 días y ella seguro que viene, seguro. Pues eso es ¿Me otra. entendéis? Sí, por Entonces supuesto que eso. entendemos. Mira, pregunta José Carpetano, solo quisiera saber si hay algún método para eliminar las malas energías. Empieza tú ahora, Bruji. Yo las malas energías, a mí no me pueden decir, oye, tengo malas energías en mi casa. Yo primero lo veo en un tarot, yo que siempre me baso en mi tarot, siempre. Y según vea yo lo que hay en el tarot, pues le digo, pues sí, tienes malas energías o no las tienes. Entonces yo ahí no puedo responder bien la pregunta, ¿vale? Yo como veo eso es en un tarot. Por ejemplo, la muchacha que ha estado antes, que María le ha dicho esto y esto, a mí claramente me ha salido lo que ha dicho María, me ha salido la carta Diablo y la carta Torre. Eso es que tenía algo ahí. Entonces yo, cuando me dicen esas preguntas, yo le digo, yo tengo que ver el tarot primero para saber si hay malas energías. María, ¿qué nos puedes decir con las malas energías? Sí. Vamos a ver, si son energías espirituales, obviamente hay que buscar a una persona que esté calificada para poderlas quitar. Si es malas energías referente a energías físicas que se pueden coger por el día a día, por situaciones atravesadas que nosotros pues nos crea esa energía negativa, o por el contrario, si alguien está negativo, puede entrar en tu casa o te manda energía negativa. Si es de personas físicas, incluso nuestra, que vamos generando por situaciones, podemos coger cactus, ponerlos en la casa. Lo que hace es regenerar energía. Podemos poner helechos también a la entrada de la casa, barrer y fregar el suelo, de dentro hacia afuera, primero barrer de dentro hacia afuera y después limpiarlo con agua, sal y vinagre de dentro hacia afuera y poner hojas de laurel detrás de la puerta de la casa. Eso hace que siempre tengas la casa equilibrada y estés fuera de tener esas energías negativas en tu casa y obviamente hacerte baños con ruda, sal y romero. Pero María, no interesa esto que acabas de decir, porque ya hemos perdido mínimo 600 euros, ¿no? Claro, si tú vas a un sitio, claro, yo siempre lo digo, mira, incluso, Dani, tú habrás leído posts míos por el Facebook, sí, que yo siempre intento poner cosas para que la persona lo realice desde su casa. De hecho, también en la Escuela de Alta Magia, tanto el maestro como yo, lo que hacemos también es ayudar a las personas dando temas todos los días y aportando también cosas siempre para crecer y evolucionar y puedan ser autónomos de su propia energía, puedan ser autónomos de poderse limpiar sus casas, amuletos, bueno, todo, y damos de todo. Entonces, sí que es verdad que si tú te vas a un sitio privado te van a cobrar mínimo 500 euros. Claro. Esa es la triste realidad, que a ver, yo respeto a los que cobréis, vaya todo mi respeto por delante, pero primero hay que ser auténtico, entiendo y respeto que todo esto tiene un tiempo, una dedicación, una energía, un cansancio,
Y claro, si tenéis tanto tú, María, como tú, Bruji, ese don, esa especialidad que os han regalado, pues para mí es un regalo. Esto ya no es solamente basarse en entrenamiento y estudio, como también imagino que estudiaréis para obtener más conocimiento, digo yo, pero además de eso, os dedicáis a mucho tiempo y no se puede vivir tampoco de tener buen corazón, porque si tienes a 50 personas que al día os están preguntando, necesitan quitar esas dudas y necesitan que les deis una línea a poder llevar, pues claro, yo quiero pensar que si a 50 personas al día os ponéis a ayudar, ¿cuándo podéis trabajar? ¿Cuándo os dedicáis a vuestra familia? Ahí Claro. entiendo esos talleres y qué tal, pero a la par veo que si en el planeta Tierra, si en el mundo hay 500 personas que tengan esa especialidad, yo no veo esa realidad. Yo lo que veo es que hay 500 personas mínimo por país. Y claro, que todos esos tengan esa especialidad y hablemos ya de tarifas y que no sea, como ya hemos hablado, María, en el de tú a tú que tuvimos y contigo, Bruji, en el mismo, os lo mencioné. Yo soy una persona que creo que, igual que yo me voy a las caras de Belmez de la Moraleda, y es la voluntad. Ahí hay una vasija de plata, lo que quieras poner, lo pones y ya está. Es voluntad, pero yo lo que veo que es que cada día se van subiendo las tarifas y cogen, mejor dicho, a personas, como estaba mencionando Bruji, que no son honradas y ven que encima de esa persona es un filón porque quiere venir la semana que viene otra vez de nuevo, en vez de decirle, como una persona honrada, como ha dicho Bruji antes, vente dentro de 2 meses y vamos viendo. Pero no sé qué más quieres. Y lo mismo hasta eso de 2 meses es, pues por vergüenza, vente dentro de 2 meses si quieres, pero ya está hecho el trabajo, por decirlo de una forma. Pero hay gente que no, que en cuanto ven eso de si vengo la semana que viene, es, no, claro, por supuesto, vente la semana que viene y ya veremos si tienes que venir a una tercera, una cuarta y una quinta sesión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Como estoy gesticulando del dinero. Eso ya no es para mí ayudar, eso ya es aprovecharse y termino de la debilidad de las buenas personas. Claro, pero no es solo, Dani, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, una evidencia, una mediunidad o lo que tú quieras, ¿no? Es también que hay personas que están preparadas para enganchar, tarotistas que están preparados para enganchar al cliente. Entonces, estás haciendo preguntas, de repente se corta y la persona se queda con la miel en la boca y vuelve a llamar. ¿Comprendes? Sí. Entonces, está bien que se cobre, porque mira, es lo que yo digo, todos nacemos, pero no solo es el nacer, es que hemos tenido que experimentar aprendiendo, estudiando, la mediunidad obviamente no, y la evidencia tampoco, no, eso se nace, ¿no? Pero sí que es verdad que vas estudiando lo que es, lo que significa, por qué te está sucediendo, vas experimentando, pero después está el Reiki, está la cromoterapia, están las piedras, está la hierba, todo eso son talleres que tú pagas. Ajá. Y tú pierdes tu tiempo. Entonces, si tú te dedicas al 100%, la formación, exacto, pero si tú te dedicas al 100% a ayudar a las personas y te implicas al 100%, obviamente todos tenemos que vivir y todos tenemos que comer y cada uno elige su trabajo como quiere elegirlo. Entonces, yo, por ejemplo, yo realizo talleres y son muchos talleres con mucho tipo de persona, pero ojo, yo no hago talleres globales, yo los hago individuales. Entonces, esos talleres individuales, ¿por qué individuales? Porque para mí, yo comprendo que cada persona es única, diferente y especial, y si yo estoy con una persona haciendo un taller, estoy con una persona. No estoy con 50 porque yo no puedo atender a esos 50 que hay en un taller. Yo prefiero atender una por una, con diferente horario,
para que aprenda bien. Entonces, los talleres, hay mucho tipo de taller y obviamente es mi tiempo a la hora de ayudar a abrir chakras, a aumentar campo áurico, en clarividencia, que yo siempre hablo de clarividencia porque no es videncia lo que yo tengo, ¿no? Pero tú estás ayudando a esa persona. Obviamente tienes que cobrar porque es tu trabajo, como otro es cocinero, otro es pintor, otro es actor. Entonces cada uno tiene su trabajo, pero hay que saber a quién acudir. Eso es. Lo malo es eso, que hay 500, como Claro. dije anteriormente. Claro. Bruji, sé que ha contado lo que ha contado María. ¿Puedes añadir algo más? O si estás en desacuerdo con alguna cosa o tu opinión personal, de lo que sea. Pues más de lo mismo. O sea, que estoy de acuerdo con ella, es que es así. Es así. Yo, por ejemplo, aquí en casa lo hago para ayudar a las personas. Yo no voy a decir que es gratis ni nada, es ayuda. Tengo a los míos ahí en mi teléfono, me lo tienen colapsado todos los días. Pero cuando salgo a la tienda, ahí se cobra. Ahí se cobra porque yo es una hora que estoy fuera de mi casa, o 2 o 3, y ahí se tiene que cobrar. Pero yo compagino el cobrar, porque yo, por ejemplo, lo que yo hago en esa habitación, yo lo reparto con mi compañero, con el de la tienda. Es como una forma para mí para compensar, porque yo nunca he querido cobrarlo, nunca. Es una regla que tengo yo puesta. Pero claro, yo cierro la puerta de mi casa, me voy. Y entro en un sitio, me pego allí 1 hora, 2 o 3, la que haga falta, y yo tengo que cobrarlo. Es así. ¿Has vivido alguna experiencia? Mira, vamos a irnos, y no broma, ¿vale? Vamos a irnos a la película clásica como es Ghost. Whoopi Goldberg creo que era, ¿no? La morena, Whoopi Goldberg. ¿Recordáis la imagen de que se le mete una entidad y empieza a hablar como que es la entidad? Creo que me estoy explicando. Ya con el cansancio, perdonadme que no me explique bien, pero ¿habéis vivido algún fenómeno en alguna ocasión o os ha pasado a vosotras el ver a una persona o vosotras mismas habéis sentido que se os haya introducido una entidad? No visualizarla o sentirla o que se comunique con vosotros o esa clarividencia como mencionaba María, sino ¿habéis vivido en alguna ocasión ese tipo de fenómeno? Yo dentro de mí no. Yo dentro de mí no lo he sentido. Y el hablar como esa persona, no. Yo es lo que he dicho antes. Palabras sueltas, las escribo y doy las señales y esas cosas. Sí, una posesión, José Carpetano, ahora que lo dice. No me refiero tipo exorcismo tal, me refiero, ¿habéis ido a algún sitio que os haya sucedido eso? María. Yo sí, muchas veces. Y además, en muchas ocasiones siendo consciente. Pero sí que es verdad que... ¿Pero a ti o has visto? Perdóname. No, ¿A ti se te ha introducido? A mí, sí. Y sí que lo he visto con una posesión que tuve que pedir ayuda porque yo fui incapaz de ayudar a la persona yo sola y un compañero mío pues me ayudó a quitar esa entidad. Vamos a ver, era una voz deformada. Obviamente no era una voz demoníaca, ni mucho menos. Simplemente era la voz de la niña, de la chica, de la chavala. Tampoco no era una niña chiquitita, pero estaba deformada un poco, ¿no? Pero era su voz. ¿Cómo lo he visto? Mira, te voy a decir una cosa. Mi padre, constantemente, porque mi padre es medium, tampoco nunca ha querido serlo. Mi padre continuamente está hablando mientras duerme, porque siempre lo hacen por la noche, y mientras duerme habla con otra voz, porque lo poseen. Anoche mismo estábamos yo y mi hija levantadas a la puerta de la habitación de mi padre
y estábamos escuchándolo hablar con otra voz. Pues porque mi padre es medium físico, pero él no quiere, él nunca no ha querido. ¿Pero por qué no quiere? Por el miedo que ha tenido toda la vida. Y no ha querido fluir. Y así todo lo buscan y como está enfermo, ¿qué sucede? Que tienen más facilidad para entrarle y más facilidad para manipular. Entonces mi padre está completamente dormido, no es consciente de ello. Pero eso sucedió anoche mismo. Fíjate, me estoy acordando ahora a Sí. razón de la pregunta que os he hecho. En Netflix hay una miniserie de un documental, mejor dicho, de 6 capítulos, solo que no me acuerdo ahora el nombre, lo siento, pero que lo miren por las redes y darán con ello. Y esos 6 capítulos, pues basa de experiencias extracorpóreas, de todo tipo de pruebas. Y 2 capítulos de ellos se basa, creo que es el tercero y el cuarto, se basa en esto, en la evidencia, etc, etc. Y justamente a razón de esta pregunta que os estoy haciendo, hay una señora que, hay una persona, mejor dicho, un hombre que se dedica a ir por todo Estados Unidos y buscar a medios que pueda dar fe de ello, que lo son auténticamente, y dan con una señora que se mete dentro de ella un crío y empieza a hablar con una voz así tipo niño tal, y sonríen, le siguen el ambiente a esta señora, pero luego cuando ya el cámara se pone y el entrevistador se pone a hablar con este hombre que encima lleva a esa sala a la familia, se ponen a preguntar ¿y qué os ha parecido esta sesión con esta señora? Hablando de un niño que se le ha introducido esta posesión de un niño que era familiar vuestro, y empiezan a decir que sí, que ha sido muy entretenido, pero que hablando entre ellos, entre hermanos, ha sido el Facebook de estos 2 años. Ha sido todo lo que hemos publicado durante estos 2 años, lo ha ido intercalando y es la información que nos ha dado ese niño fallecido. Con lo cual me baso al inicio de los inicios. Hay gente auténtica, como tu padre, que hasta le da miedo y le honra reconocérselo a su hija, pero no ha fluido, como tú muy bien has dicho, y esa gente auténtica, yo me quedo con que quizás no, sino me gustaría afirmar, si me lo permitís, en que los auténticos, la mayoría, por no decir casi todos, no salen en las redes sociales. Y hay un 10% que sí salís y ponéis cara, nombre y apellidos. Pero los auténticos hacen eso. O sois poquitos, y os incluyo, o ni siquiera quieren aparecer, que se note que existen, como tu padre. Pero luego ese otro 90% son como el ejemplo que os acabo de dar. Cogen información o, como muy bien ha dicho María anteriormente, creo que hacen así. Se dedican, y os dije en los 2 de tú a tus de ambas, mi opinión personal, que es que creo que muchas personas que dicen tener esta especialidad se basan en que son unos auténticos profesionales de la psicología del testigo. Sí. Y sin darse cuenta, antes de empezar la sesión, ya le están sacando información. Y mientras que están haciendo la sesión, voy a concentrarme, tal, pero a la par les están haciendo preguntas en las cuales el testigo es tan ignorante que mientras que le están respondiendo a una pregunta básica del medium, a la vez ese testigo empieza a soltarse y empieza a contar parte interesante de la vida. Y psicológicamente aquel medium se basa a ir obteniendo información para luego ya montar lo que siempre diré, que considero que es la película. Y con tarifa. Totalmente, totalmente, Dani. Hay muchos así. Si entras a las redes sociales, todos son mediums, todos son videntes, todos son investigadores, todos... es el momento. Si quieres decir algo, amiga María, es el momento. Yo me quedo loca, Dani, yo me quedo loca con tanto medium que todo lo ven, con tanto grupo de... Porque mira, una cosa son los grupos de investigación, otros son los grupos de exploradores que quieren aprendizaje, que van aprendiendo con humildad, con buen hacer.
y otros son grupos de, bueno, de entretenimiento, ¿no? De esos hay muchos. Y se las dan de grupos de investigación. Eso jode mucho, pero muchísimo, porque ves cosas que no tienen sentido, ves que ponen Padre Nuestro en arameo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene poner un Padre Nuestro? Me da igual que sea arameo, que japonés, que chino, en una investigación. ¿Qué sentido tiene de que una persona que es sensitiva se tape los ojos en una investigación? Hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza para mí, mi opinión. Espectáculo. Sí, sí. Entonces, si una persona es sensitiva, va a sentir sin taparse los ojos. Si una persona está investigando, ¿qué se cree? ¿Que por poner un Padre Nuestro o por poner Julio Iglesias, por decirlo de alguna forma, va a aparecer la entidad, la energía? ¿En serio? Por eso yo te pregunté, María, porque como sabes que yo soy muy reticente con este tema, acuérdate que te pregunté en nuestro de tú a tú. Tú, siendo quien eres y el gran don que tienes, ¿tú por qué necesitas llevar imagínate, una Spirit Box o como te he visto en algún vídeo, llevar la piruleta o llevar un melmete? Tú, por eso te lo preguntaba, porque me descolocaba. Claro. Si no, no soy yo, si no te lo comento. Porque a mí siempre me ha gustado plasmarlo todo. Yo cuando hago directos, Dani, después hago un pequeño directo a ver si se puede plasmar algo en el mismo directo, pero después viene la investigación. Pero es que antes de ir ahí también ha habido una investigación periodística. No siempre la hay, obviamente no siempre. Yo digo que cada lugar tiene magia, pero no todo se puede contrastar, ¿no? Porque a lo mejor ese lugar donde tú has ido, ese enclave, no hay una información. Pero sin embargo, cuando tú entras en el enclave, te está dando información, porque yo lo que digo, que el cuerpo físico es un gran aparato. Pero a mí siempre me ha gustado, yo siempre he ido a investigar, he llevado mi grabadora, mi cámara de fotos, pero claro, me ha interesado pues en hacer grupo, salir, porque a mí lo que me apasiona, ya no solo como medium, también como investigadora, ir al lugar, olerlo, esa magia que tiene el lugar, ese encanto, saber la historia, claro, ya no si hay entidades o no hay entidades, sino saber la historia y la magia de ese lugar, saber la memoria de ese lugar. Entonces, para mí... Por eso te considero una investigadora, porque ya no es que hables de teoría, es que creo que en esta vida para hablar hay que estar ahí para poder hablar. Y tú también pues lo practicas y te apasiona, y por eso te admiro tanto en ese sentido. Claro, es pasión lo que tengo. Es que, claro, no es... yo digo, sí, yo soy medium, yo voy, pero es que yo no necesito ir a un enclave para comunicarme con una energía. Yo voy a un enclave y energías hay, pero hay porque yo soy un canal y me buscan a mí. Es igual que esté en el enclave, es igual que esté en el enclave, que aquí, que en casa, que donde sea, es lo mismo. Lo único que sucede que yo, pues a mí es algo que me apasiona de toda la vida, de toda la vida. Entonces, tengo que salir y si se puede plasmar, mejor. Porque yo siempre también, es verdad que yo tengo, pues bueno, al tener esa mediunidad, sí que yo puedo contrastar si la energía pertenece al lugar, no pertenece al lugar. Entonces, eso lo tengo yo a mi favor. Y eso sí que me ayuda muchísimo, pero muchísimo. Claro. Bruji, te quería comentar, contigo, María y yo participamos, somos colaboradores del programa de La Puerta de la Pirámide, del buen amigo que tenemos en común, Jorge Rijón. Un fuerte abrazo desde aquí a Jorge. Un abrazo. Y a ver, por supuesto. Y
y la verdad es que hicimos un vídeo con unos registros parafónicos de un cementerio en Badajoz y como dije ya en el programa de radio de Jorge, en La Puerta de la Pirámide, pues fue gracias a ti, Bruji Lunes Ramos, y ahí se plasma y eso es lo bonito y a mí me gusta y tengo que añadirlo en breve inciso dentro del comentario que eso creo que también, no voy a decir eso me honra porque no es que quede feísimo, es que es feísimo, pero mi modus operandi es ese, es de que como he vivido tantas cosas por desgracia en el mundo del misterio, lo cojo en pajaritos, sinceramente veo que en esta sociedad, como nos gusta mucho la cámara, hay gente que coge información de Pepito, de Manolita, pero luego a la hora de presentar un trabajo se le olvida mencionar a Pepito y a Manolita. Y lo he vivido en primera persona y no hablo y solamente de, bueno, entre compañeros tal, también hablo de programa telefónico, programa televisivo o de radio que se han apropiado de información y de material y luego se han olvidado de mencionar a Daniel Barrios o a Misterios Daguian. Con lo cual, dentro de este corto desahogo, pero bueno, resumiéndolo, ratas hay en todos los sitios. En esta ocasión, con Jorge, volviendo al tema de la portada pirámide, pues Bruji, que está aquí para reconocer si es verdad o mentira, me mandó en privado unas grabaciones. Ella sabe siempre los consejos que intento darla con todos mis respetos, que es intentar tenerlo todo controlado al máximo a la hora de hacer una grabación, de intentar obtener registros parafónicos, intentar tener un control total, intentarlo. Y bueno, ella me pasó una grabación de que también le gusta experimentar, María, y a todos los que estéis viéndolo, le gusta ir a un cementerio. Es fantástico. Y gusta, sí, es lo bonito. Y le gusta ir a pasear e intentar interactuar con esas entidades y ya de paso, pues grabar y a ver si obtiene algo. Y yo que soy agradecido, pues me envió, le di las gracias, me envió el material y le dije que dentro de un tiempo recibirás los registros, si es que los hay, los posibles registros parafónicos de ese paseo, esa experimentación, como quieras llamarlo. Se lo envié todo el material a Misterios Daguian, al grupo que soy el fundador, que pertenezco de Misterios Daguian, a mis amigos, y se hizo ese riguroso análisis. Le envié el material y le comenté que si podía presentar este trabajo en la radio de La Puerta de la Pirámide. Ahí lo tenéis también en el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, en este mismo canal, por si queréis verlo, Cementerio en Badajoz. Y me llamó mucho la atención, porque de ese paseíto, por decirlo de una forma, a mí me dejó alucinado, porque tuvimos un debate. Bueno, dime si es mentira hasta ahora algo de lo que estoy contando, Bruji, para que hables tú también, por supuesto. Es verdad, ¿verdad? Tuvimos un debate, que me interrogaba, me decía, pero ¿cómo iba? ¿Y cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Sí? Creo que si queremos ir de investigadores, como es a la orden del día, a día de hoy, como se habla, primero somos investigadores y luego decimos que nos gusta explorar y experimentar. Yo creo que el día de mañana seré experimentador de campo, que es lo que yo quiero ser, sí, o investigador de campo, pero cuando ya sea octogenario. Entonces, con lo cual, todos tenemos que aprender. Yo me considero un aprendiz. Pero ese debate que tuvimos tú y yo fue porque mientras ella estaba en el cementerio de Badajoz, cuando digo que lo veáis si queréis verlo, es porque me impresionó mucho, María, y a quienes estáis, porque ella está en pleno cementerio y empezamos a escuchar en el análisis cómo están discutiendo una pareja claramente y se oye como con eco, como, vamos a decir para que se me entienda mejor, como que están dentro de una cripta. Y entonces se les oye claramente, voz nítida, con glotis, cómo están discutiendo entre ellos y se entiende a la perfección. Entonces yo insistía con ella, le decía, a ver, si estabas paseando o estabais en un sitio en el interior del cementerio y lo mismo, tú eras consciente de que había una cripta en la cual, pues ya sabéis, la clásica cripta, que hay una tumba en el interior, la gente pudiente que ha podido pagarse una cripta y
Y lo mismo estabais vosotros en paralelo detrás de ese tabique y había gente dentro de la cripta. Que no, Daniel, que no. Ahora se pronuncia ella. Pero es que lo mismo las teníais detrás de una pared, como tengo yo aquí ahora mismo, y erais unos inconscientes de que estaban ahí. Pero claro, es que tú oyes esos registros parafónicos, esa discusión, y los oyes como están hablando literalmente, y dices, jolín, es que quien estuviese ahí, físicamente como era Bruji, tenía que escucharlos en alto, no grabándolos con la grabadora. Que sí, que un móvil, una grabadora digital puede captar un registro a causa del viento o lo que fuere a X distancia, pero es que esa obtención parafónica es que es clarísima en pleno cementerio. Se oyen hasta Aparte de los otras pájaros porque fue cosas. de día. Se oye de todo, aparte de otras causas. de otras ¿Qué opinas, cosas. Bruji? Ahora estamos contigo. Pues un regalo, es un regalo. Yo te lo mandé, pero porque yo escuché, no me acuerdo qué era, no, como una contestación, como que yo les dije, Sí. ¿me oyes? Y me dijo, claro, o algo así, es lo que yo escuchaba. Y mi hermana igual, y por eso te lo mandé, pero luego me quedé más helada de todo lo que se escuchaba. O sea, también escuché a la pareja reñir, vamos, la pareja o las dos personas, porque eran dos personas hablando entre ellas, y era una riña. Y por eso te lo mandé, pero después me quedé más helada todavía cuando se escuchaba más cosas, como Sí, la sí, voz sí. cantarina que suena y demás. Es que cuando lo limpias es cuando te quedas que te sorprendes, porque quizás estás escuchando y como son palabras sueltas, tienes que unirlas. Quizás estás escuchando, crees que estás escuchando algo, pero realmente cuando ya está limpio, te sorprendes, de verdad que te sorprendes. Sí, sí, Es sí. así. Es maravilloso el mundo de lo Y paranormal, como pero le dije yo a mi respeto lo hermana, máximo. le dije, yo recuerdo que le dije en ese sitio, me asomé a un panteón, que yo me llama mucho la atención, ese hombre, vamos, cada vez que voy le pongo una vela, porque me encanta, Ajá. y me asomo y digo, mira, es un esqueleto, era un candelabro de esqueleto. Y mi hermana, como más bajita, no lo veía, y decía, no lo veo, no lo veo. Y en la grabación se oye, ¿no lo ves? Una mujer decir, ¿no lo ves? O sea, le contesta a ella. Vamos, es Sí, sí, sí. maravilloso, Sí, es Yo maravilloso. solamente estoy mencionando lo de la pareja discutiendo porque Sí, es sí. muy clara, muy clara. Habréis obtenido registros que dices, es que parece mentira que no que estemos allí in situ y no oigamos nada, o sea lo que son las voces en directo, literalmente, pero que luego nuestras grabadoras puedan captar un registro tan sumamente claro. Es que eso para el experimentador que está allí físicamente y que esté grabando y que sepa que hay un control, ya no hablo de aparatología dentro de la metodología a tratar en la experimentación de campo, que si sensores de movimiento, este aparato, el otro. Hablo de ser consciente que estamos todos quietos, que nadie está moviendo el pie, nadie está moviendo la chaqueta, o sea, un riguroso control y que cuando le das al rec se efectúen las preguntas y luego después al reproducir entra una voz tan sumamente clara y encima inteligente en muchas ocasiones, ¿qué sentís cuando vivís ese fenómeno? Y ya, ¿qué te voy a decir a ti, María, cuando encima lo ves? yo, ¿sabes qué pasa? Que es lo que yo te digo, ¿no? Yo tengo ventaja porque yo siempre, cuando estoy comunicándome con ellos, lo primero que hago es descartar que no pertenezca al lugar. Porque claro, es lo que yo digo, al estar siempre rodeada, al ser un canal y venir a buscarme, entonces yo siempre tengo que descartar que no pertenezca al lugar. Obviamente, cuando yo estoy comunicándome con ellos, ellos se comunican conmigo, pero yo siempre intento a ver si se capta en la grabadora. Entonces, en la grabadora, cuando yo interactúo, si pertenece al lugar, sí que queda captado. Pero si yo estoy interactuando con una energía que no es del lugar, su energía no está en el lugar, que me está canalizando a mí. Entonces, no se queda captada en la grabadora. O sea, imagínate, es que es todo tela, ¿eh? Pero sí, te quedas satisfecho porque es lo que yo digo.
no solo por mi mediunidad, sino también como investigadora, como exploradora, ¿no? Pues No, tú habla como te consideres. No malinterpretes mis palabras. esta... No, Para mí tú tienes un bagaje ya. No te estoy diciendo mayor. No, pero me queda mucho, Dani, muchísimo. Eso es humildad y es superhumildad. Y siempre estamos aprendiendo. Entonces, es una satisfacción, la verdad, cuando puedes plasmar cosas, que hay evidencias, y sacarlo y decir, mirad, señores, ¿esto de qué es? ¿Esto lo puede explicar la ciencia? No es No, producto ¿verdad? de mi imaginación, eso es. Sí. Pues ya está. Sí, señor. Y que hay muchas personas que necesitan saber la verdad de que hay vida más allá de la vida, porque están vivos, están muertos en vida. ¿Pero por qué? Por el miedo a la muerte. Y lo único que hacen es pensar en la muerte. Entonces lo ven todo oscuro, todo negro, están paralizados. Y estas personas para mí son las que más necesitan ayuda. Que vayan hacia la luz, estás queriendo decir, a otro plano, que lo atraviesen. No, personas físicas que solo piensan en la muerte. No, yo como estoy hablando algo... de las entidades que estén enclavadas en el lugar. Es lo que te no, quiero decir. yo las llevo a la luz, claro, yo las guío a la luz. Mira, que este tema también he visto cada vídeo que la flipo, porque he dicho 50.000 veces que una vela no lleva una energía a la luz, que un rezo no lleva una energía a la luz. Para llevar una energía a la luz la tienes que envolver con muchísima energía, canalizar muchísima energía, envolverla y guiarla a la luz, comunicarte con ella, interactuar con ella. Pues que hay mucha gente que cree exactamente y al mismo tiempo envolverla. Pero es que hay mucha gente que pone una vela y ya la guía a la luz, que dice una oración y ya la guía a la luz. No, eso no es así. Es un error. Y yo flipo. Me consta que Bruji, en la tienda que está yendo, la de la hormiga hippie, tu compañero o compañera vendéis o vende velas. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de mencionar María Millán? En la tienda hippie ahí no está mi compañera. Está en la otra, que todavía no está en físico, ¿vale? Porque yo voy a tengo un dos. lío de tiendas que, bueno, me has entendido. Sí, pero mi compañera, no sé, es que mi compañera, que es amiga mía también, ella es de otra clase. Yo respeto todo, ¿no? Pero es que ella es de otra clase. Pero con lo que dice María, yo ya te conté lo de mi cuñado, por ejemplo. Que yo me vi con él en su casa. Me vi con él en su casa y le enseñé su casa y le dije que se tenía que ir. Que, perdóname que te corte, es que os digo lo que pasa. Yo entiendo que aunque no lo digáis en alto, ya habrá un cansancio porque ya vamos camino a las 4 horas y no quiero robaros más tiempo y no quiero que os canséis más y por vergüenza y educación. Pero es que lo del tema ahora del tío de Bruji, que no te voy a cortar y quiero que lo cuentes, por favor, es que te va a gustar, María. Te va a gustar y os va a gustar a los que estéis visualizándolo y escuchando la charla. Pero es que si me pongo a recordar cosas tuyas de Bruji y cosas tuyas de María, de cosas que hemos hablado en algunas ocasiones, es que os digo que nos tiramos 15 horas. Nos tiramos 15 horas porque... No, para un programa, da para muchos programas, Dani. No, María. Ya lo hablamos con Gemma y con Mari Carmen, que esta bonita familia de amigos que ya tenemos hasta un WhatsApp de grupo, María, Gemma y Mari Carmen Huete, que al final esto es el principio de una bonita amistad y esta es la segunda que hemos tenido. Y tiempo al tiempo porque tenemos horas y horas y horas para hacer de tú a tú, como dijisteis. Pero escucha ahora lo que va a decir Bruji. María, perdón. Dale. Yo quería que María, si puedes decirme, María, ¿a quién echo yo más de menos en esta vida? A ver si me lo puedes decir. ¿A quién echas más de menos mira, relájate. Yo relajarme es raro, ¿eh? Ya, estás muy nerviosa, pero tú tienes que estar completamente... Pues no, tienes que estar totalmente relajada y más por el trabajo que tú tienes. Entonces, pero sobre todo por ti,
porque siempre tienes que empezar por ti mismo. Tienes dos energías dos energías masculinas y dos energías masculinas, uno más joven y el otro un poco más mayor. La energía más joven es la que más cerca está de ti, siendo tu guía. ¿Perdiste a un primo? Sí. Sí. Pues él te acompaña. Él es el que más cerca está de ti. Es el que te protege y es el que te guía y que te cuida. Aunque eches de menos a tu tío, ¿vale? Ten en cuenta que también está tu primo contigo. Porque veo que es un primo tuyo, que es una energía más joven y que bueno, fue algo traumático para todos. Eso es lo que veo, cielo, en ti. ¿Estás de acuerdo con ello? Bruji, ¿estás de acuerdo? Porque sí, perdí un primo. Mi tío también muy reciente. De hecho, su urna está ahí en mi casa. Está ahí en el salón. Que me lo tuve yo que traer para acá, desde Barcelona para acá. Pero es otra persona la que a mí me tiene... Pues esas dos personas, pues es que esas dos personas son las que tienes cerca de ti. Por eso te he dicho que es un primo, ¿vale? Pues son dos energías masculinas, una que falleció más mayor y el otro que falleció más joven, que uno es tu primo y el otro es tu tío. Son las personas que tienes más cerca de ti, las que te están guiando, Bruji, las que te están guiando. Sí. Es que el que te digo yo seguramente está muy en paz, aunque viene de vez en cuando, que es mi cuñado, ya te lo digo, mi cuñado, o sea, el marido de mi hermana. Y es por pues el no que está yo... Pues no está contigo, Bruji. Contigo solo están esas dos. Que está por ahí, que está bien, es lo que yo creo. Vamos, creo, no, lo afirmo que está muy bien, porque hace poquito me lo estuvo como diciendo, estoy bien. Yo, María, si te soy sincero, a ver, es que no se puede pedir tanto y no quiero abusar, pero si puedes canalizar referente al cuñado de Bruji, ya que no ha contado la historia que iba a contar todavía, aprovecho ya que no ha contado nada, reitero. ¿Cómo a mí se me llama? encantaría con el permiso de Bruji, claro está. Pero escucha, Bruji, con tu permiso, ¿eh? Si no, se corta el grifo y se acabó. Pero a mí me apasionaría, con el permiso de Bruji, que pudieras canalizar, porque tanto tú, María, como Bruji, sabéis que yo tengo un segundo proyecto y en ese proyecto tanto tú estás, María, invitada, como está Bruji invitada, y esa causa de lo que cuenta Bruji, esa causa del cuñado. Y para mí sería apasionante, ya que estoy metido en el meollo, desde fuera, claro está. Para mí sería apasionante si puedes canalizar con él. Claro, mira, yo voy a decirle algo a Bruji y quiero que me responda, porque lo que yo estoy sintiendo y viendo es que el vínculo que tiene con el cuñado no es un vínculo solo de esta vida, es de otras vidas. Aparte, antes de fallecer, ella ya tenía esa sensación de que iba a suceder algo. ¿Es así, Bruji? Sí. Vale. Ten en cuenta también, le vamos a añadir que falleció de la noche a la mañana. ¿Es así? Puede ser que sí. Fue muy rápido. Claro. No, puede ser no. Tú sabes. No, yo pienso que no soy familiar y mis respetos, perdóname, Bruji, no soy familiar y mis respetos a tu cuñado, pero ya que has aceptado, dedujo que has aceptado que intente canalizar María, no fue de la noche a la mañana. No, pero espera, Dani, vamos a ver. De la noche a la mañana me refiero que fue algo muy rápido, que era algo que no se esperaba.
Sí, tú sabes lo que te quiero decir, ¿no? De la noche a la mañana no es que de la noche a la haya... mañana, porque en un año se fue, o sea, sin nada Sí, previsto, sin un pero mira, diagnóstico. Si en un año es de la noche sí, a la mañana, me callo la boca. no, pero de Yo la para noche mí a la sí, mañana para... me refiero... No, espera, Dani, yo te explico. De la noche a la Oye, mañana me partimos refiero de la que es base de algo muy que yo, rápido. partimos de la base de que yo estoy aquí en plan ignorante, que quiero aprender y entender. Y entonces me meto por medio, porque Vale. en esta ocasión sí sé algo de lo que se está hablando. Mira, lo primero que es como lo he visto en muchas veces como con una catalepsia, ¿vale? A tu cuñado con una catalepsia. Lo he visto con como un peso que no te deja respirar. Lo he visto como, lo estoy sintiendo como algo que no fuera de aquí, ¿vale? Como con posesiones dentro de él. Incluso lo he visto con marcas, ¿vale? Mira, el último momento que lo veo está con estigmas. ¿Es así, Luni? A ver, Bruji. catalepsia, ¿qué es? Lo ¿Es que veo, te metes lo veo, o sea, muerto, pero revive. Lo veo como algo que le ha sucedido que no ha sido normal, ha sido algo paranormal, y lo he visto con estigmas. Ahora puedes contar la historia. A ver, mira, eso de la noche a la mañana yo lo he dicho muchas veces. Digo, se nos ha ido de Pero la de la noche a la noche, mañana. pero de la noche a la mañana yo me refiero que fue algo que no estaba previsto, algo que fue Eso, rápido, me comprendes, no refiero a que eso. hoy que te acuestas y mañana ya estás muerto, no, yo a eso no me refiero. No, yo me refiero igual, como que Espera, te dan una noticia vale, y se va. O sea, eh, y encima con todo lo que tenía que hacer. vale, pero escúchame, se ha quedado en muchas ocasiones muerto. No, porque Pues él yo era lo veo, un hombre sano, él era un hombre sano espera, y vamos, dime. lo que a mí me demuestra todo lo que yo he visto en un periodo de tiempo y además no le llegaba de los últimos años, le llegaba de más atrás. Y de eso tú lo podrás contrastar, que era marido de tu hermana o De mi hermana, sí. de tu hermana. Pues eso tu hermana te lo podrá contar. Y es que le he Yo visto sé que hasta él marcas. de vez en cuando se mareaba, se quedaba como desmayado, pero era lo único que tenía. Y luego ya pues le entró un cáncer, Y, no la vale, veo. Bruji, sí. Ujú. Y marcas en el cuerpo le han salido de la noche a la mañana. Marcas en el cuerpo. Eso no tengo ni idea, María. O sea, Pues las únicas pregúntale. marcas... Ujú, Es que lo que me enseña esta persona es eso. sí, De hecho, no le veo la cara. ujú. De hecho, no le veo la cara. Y yo te ¿Tiene alguna digo que explicación lo que ha tenido, que no le vea la cara? no, no tiene explicación. La única explicación que yo le puedo dar, que no está en el plano que le corresponde y que está atrapado en este plano terrenal. Ajá. Porque es que su energía tampoco no la siento elevada. Es como, tú date cuenta, yo siempre los veo como personas físicas. Entonces, pocas veces los veo como entidades, pero cuando los veo como entidad o como persona física, pero sin rostro, me está estoy sintiendo como que está, que no ha trascendido. Pero es que yo siento que a esta persona le han sucedido muchas cosas que no son normales, paranormales, que se ha quedado muchas veces como
catalepsia, como muerto, ¿vale? Y todo eso, Bruji, se lo puedes preguntar a tu hermana y por favor que nos lo conteste porque es lo que yo veo de esta persona. Y te puedo garantizar que si no le veo el rostro, el 100% casi segura que no está en el plano que le corresponde y está en este plano. ¿Dónde está? Eso es lo que hace falta saber. Canalizarlo. ¿Tu hermana tiene 2 hijos? Una Una. nena. Vale. Ya está. Es que la historia es un poquito fuerte, por eso yo siempre he dicho, se nos fue de la noche a la mañana. Yo, la misma palabra que has dicho tú, yo la digo porque es injusto, se fue de la noche a la mañana. Y conoció a su hija 7 meses. 7 meses. Y tuvo que ir a por ella a adoptarla y demás. O sea, tuvo que ir a Filipinas por ella. Y una vez que la consigue, el cáncer se lo lleva. O sea, y la historia es fuerte. Ahora ya entiendo, de la noche a la mañana ya entiendo, claro, cáncer. ¿Me entiendes, no? Vale, pero Todo ya lo que estás decimos dando nosotros. datos, porque yo estoy aquí calladito total, pero ahora que estás ya dando datos, ¿cuánto tiempo estuvo, por desgracia, con ese cáncer hasta que falleció? 1 año. Un O año. sea, a ellos le dijeron en febrero, ya tenéis a vuestra hija, le enseñan la foto de la niña, después de 4 años luchando a por ella, vienen ya los trámites, o sea, lo operan, le ponen quimio, etcétera. Se van en julio a por la niña, vuelve y en mayo pues murió. Claro, pero a eso me basaba yo, y María sabe ya de sobra que hemos hablado más de una ocasión, que yo cuando hablo y dudo y tengo mis cosas de que desconfío, no es porque desconfíe de María Millán, para nada. Es porque a mí me gusta hablar menos y escuchar más. Pero en esta ocasión, pues eso, ya que está dando datos, para mí no es, que me puedo equivocar yo el primero, pero que para mí de la noche a la mañana yo considero que pueda ser un infarto, que ha fallecido, ha desencarnado estando en la cama durmiendo. Ojalá fallezcamos más de uno de esa forma, sin enterarnos en un sueño, pero para mí de la noche a la mañana, lo que es, ya que has dado tú la información, Bruji, pues mi opinión personal es que 1 año de cáncer lentamente, por desgracia, para mí, con todo mi respeto, no es de la noche a la mañana. Por eso tenía que hablar ahí. Ya, tenía mucha vida, Dani, pero no está en la luz. No está en la luz. Y a mí me gustaría, Bruji, que tu hermana pudiera darte esa información y después se la puedes dar a Dani en privado, porque lo que yo he visto que le ha sucedido, y ya te digo, de años más atrás, ¿vale? Del fallecimiento, lo he dicho, es como esa especie de... Esa especie de catalepsia, ¿vale? Y también, por supuesto, esos estigmas, esas marcas que tiene, porque se las veo en las piernas. Ten en cuenta que cada energía, tú sabes, que tiene que estar en el plano que le corresponde, no tiene que estar aquí. Y de hecho, vamos a ver, por el tiempo se negativizan. ¿Comprendes? Sí. Entonces ya, si quieres, pues eso, le preguntas a tu hermana y intentaremos ver para ayudarlo a cruzar, ¿ves? Nunca mejor dicho, estando hablando de cómo guiar a las almas a la luz, ¿ves? Ahora resulta que tu cuñado no está en la luz. Claro, por eso a mí se me presentaban estas 2 personas a tu lado. Sí. Tu tío y tu primo, un tío y un primo. Sí. Y claro, a la persona que tú echas de menos y que no está,
aunque no estuviera, lo hubiera podido canalizar y no he podido canalizarlo. ¿Por qué? Porque no está en el plano que le corresponde. Claro, está en este plano. Por eso es como que lo veo sin rostro. Y eso pocas veces sucede, ¿eh? Porque hay muchas almas que se quedan atrapadas aquí y las veo tal cual, pero que están aquí atrapadas. Sin embargo, tu cuñado no tiene rostro, no le veo, sí que tiene, pero yo no se lo veo. Entonces, te animo para que hables con tu hermana y os pongáis en privado con Dani, a ver si tu hermana reconoce algo de lo que yo he dicho, porque es de una gran ayuda el que, si es así, para poderle aportar ayuda a tu cuñado y guiarlo a la luz, para que por fin descanse en paz. ¿Tú crees que va y viene o algo así? ¿No está a gusto todavía en su sitio y viene otra vez? No ha trascendido, está en este plano atrapado. ¿Y qué necesita? ¿Puede María comunicarse contigo y darnos ese mensaje? Perdón, dar ese mensaje a su querida esposa y su hija y su cuñada. ¿Sabes cuándo lo va a dar? Cuando está trascendido a la luz. Cuando están aquí se negativizan. Entonces, lo que necesita primero es trascender a la luz para poder tener una comunicación plena y fluida con las personas que aman. ¿Por qué se ha quedado aquí? Por apego a la vida. ¿Es consciente de que ha desencarnado? Sí, es consciente. Totalmente. Yo como le conté a Daniel, yo me vi con él en su casa. Me vi con él en su casa y recorriendo su casa y haciéndole recordar y decirle que se tenía que ir, Y de hecho nos sentimos hasta mejor. En esos días nos sentimos hasta mejor, como que ya no notábamos nosotros ya ese luto tan grande que teníamos por él. Pero la vecina, o sea, la amiga mía esta que también tiene algo, ella lo ha visto en el portal. ¿Vale? O sea, lo ve muchas veces, lo ve ahí en la escalera. De vez en cuando dice que habla con ella, también. ¿Vale? Y no sé. De hecho, hace poquito ha salido su muñeco, o sea, una figurita que tenía él, del pájaro el cuervo este de la película, ha salido descuartizado. Que es imposible que alguien lo haya roto, porque allí la niña tiene 5 años, o sea, 6 años. Claro. Y es imposible. Es lo que yo digo, Bruji, vamos a ver, está negativizado, por eso digo que no puede tener una comunicación plena y fluida y está negativizado porque está atrapado en este plano. Por eso yo no puedo verlo normal, lo veo sin, que ya digo que pocas veces los suelo ver sin cara, sin rostro. Yo es que soy la oveja negra aquí. Quiero preguntar. Termina, María, perdóname. Termina. Sí, digo que por eso estos sucesos que pasan en casa de tu hermana y que es normal, pero es normal porque está en este plano atrapado. Entonces, hay que trascenderlo y quitarle ese apego que tiene a la vida física, porque tiene apego, él se ha quedado por apego, no lo acepta. Sabe que ha fallecido, pero no lo acepta. Claro. Yo soy la oveja negra aquí, quiero decir. Y no quiero que moleste nada, pero son preguntas porque quiero entender, quiero comprender vuestro don. Y entiendo también que sois personas y todos somos humanos y podéis fallar. Creo que puedo decirlo en alto, ¿no? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Eso está más claro que el agua. Yo quiero preguntarte, María. Tú ahora mismo puedes canalizar, o sea, conversar con esta entidad y que te diga el nombre de su querida esposa y de su hija. No. Y te voy a decir, no, comunicarme, o sea, verlo, puedo verlo, pero para tener una comunicación fluida con esta energía, lo que tienes que hacer es canalizar constantemente energía, envolver a la energía y tener dicha comunicación para primero trascenderlo a la luz. Claro, pero si yo de buenas a primeras voy para comunicarme con una energía, me va a decir palabras sueltas y no me va a decir, o sea, y eso si quiere. O sea, lo primero que hay que hacer
para trascender a una energía, sea cual sea la energía, es primero envolverla. Una vez ya la tengas envuelta con energía, porque una energía trasciende a otra energía canalizando constantemente. Entonces, cuando tú ya estás canalizando energía y envuelves a esa entidad, porque es una entidad que se ha quedado atrapada aquí, a ese ser de luz, entonces tú ya puedes llegar al entendimiento, decirle, tú has fallecido, tú tienes que cruzar, y llegar, hablarle y llegar al entendimiento mientras vas envolviéndolo con luz. ¿Comprendes? Pero tener ahora una comunicación de dime cómo se llama mi mujer o dime cómo se llama, no. Con otros seres de luz sí, pero con un ser de luz así, no. Claro, quería quedarme con la frase que has dicho de palabras sueltas. Digo, en vez de palabras sueltas, esos nombres sueltos te los podría decir. Esa era mi siguiente pregunta. No. Que si te podía decir los nombres. Vale. No. Muy bien. Ya digo que otra energía que está en el plano de la luz, como guías espirituales y todo, sí. O un ser de luz querido que ya ha fallecido, aunque no sea guía espiritual tuyo, sí. Pero este tipo de entidades que se quedan aquí atrapadas, ya te digo, estar canalizando energía, un medium, sea cual sea, no independientemente, aunque no sea yo, tú estás canalizando constantemente energía y estás en trance. Al igual que cuando tenemos una comunicación, estamos en trance, aunque no lo parezca, porque estoy comunicándome con vosotros, estoy en trance. Pero al estar canalizando constantemente energía, tienes que estar canalizando energía para esa entidad. No puedes tener la atención en otro sitio que no sea en ese. Por eso yo, Dani, Está cuando voy a los... Está muy bien explicado, María, que me parece correcto. Porque mira, claro, porque mira, yo tengo una cosa, yo cuando voy a un enclave a investigar y hay energías, lo que hago es pongo rituales, los envuelvo y después yo qué digo, desde mi casa yo los voy a trascender a la luz. ¿Pero por qué? Porque es mucho trabajo, es mucha canalización de energía y yo no puedo estar ahí canalizando energía, envolviéndolas para guiarlas a la luz. Claro. Vale. Mira, ayer José Carpetano también estuvo en el directo que hice con mi buen amigo y componente del grupo nuestro de Misterios Dagian y efectúa una pregunta que dice, ayer hice la misma pregunta, o sea, con Luis Villorlada, con mi amigo, y dice, ayer hice la misma pregunta al colaborador que estuvo y me gustaría saber vuestra opinión, María Bruji, sobre la reencarnación. Bruji, ¿cuál es tu opinión personal sobre la reencarnación? Bueno, mientras Bruji habla, ahora vengo yo. Fenomenal. A ver, yo con la reencarnación hay gente que en ella, ¿vale? Pero es que yo me gusta ver las cosas, no me gusta imaginarme que alguien se pueda reencarnar en un bebé o en un pajarito o, ¿sabes? Que no, yo a mí no creo eso, yo creo mejor que cuando alguien muere, pues se queda con la misma edad y se queda por ahí, se va al cielo o a donde se tenga que ir y nada más. Pero yo la reencarnación es que no, si lo veo, pues me lo creo, pero como no lo veo, pues no me lo puedo creer. Esa es mi opinión de la reencarnación. Es que yo soy un poco pagana, no sé, no creo yo mucho, creo en mí, en lo que veo y claro, no sé, no puedo contestar la pregunta. Mira, hay muchos no sé, casos. Daniel, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Sí, voy a participar yo también con la pregunta de José Carpetano, por supuesto. Hay muchas personas, mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay un niño, que ya es un hombre a día de hoy, ya han pasado años, y en este documental que os comenté anteriormente, de que son 2 capítulos, son 6 en general, en total, y 2 de ellos es de la mediunidad, hay un capítulo, creo que es el último, y se basa en esto, en la reencarnación. Y hay un crío que él dice, pues imagínate con 6 años, no recuerdo con la edad que tenía 100%, y lo que comenta es que ese niño, comentan los padres, de que ese niño decía que se llamaba de tal manera, que estuvo en una guerra,
y se ponía a dibujar aviones y resulta que, creo que, no sé si era en Vietnam, que cayó su avión y que falleció en tal sitio. Entonces los padres creían que eran alucinaciones de niño, que había visto alguna cosa, algo, pero día tras día. Y al final dieron con ello en que sí investigaron los padres y resulta que sí, que existió tal persona con nombre y apellidos, resulta que era piloto y que los dibujos que hacía ese niño y el dígito que ponía del nombre, el número que tenía dicha avioneta, que existió. Tomaron más información y es que todo concordaba. Y al final resulta que se supone o se puede afirmar prácticamente, porque está muy bien, la verdad es que es un caso muy especial de que ese niño tuvo otras vidas pasadas. Fue un piloto, tuvo su nombre y apellidos y esa información no la había leído en un libro de su padre, de la guerra bélica, de su país, de Estados Unidos, ni nada. O sea, hay casos que son totalmente, que yo considero por lo menos que son reales. Y hay otras personas que las han llevado a una casa diciendo, vete por aquí, métete por acá, y resulta que esa persona ha existido y se llamaba así, así, así. Y es real. O sea, tú que tengas 6 años y que digas que eras un piloto del ejército estadounidense y que resulta, ahora lo digo brevemente para que lo escuche María, y resulta que sí, existió una persona con nombre y apellido y con el tal número la avioneta suya y que falleció en tal zona, en tal isla, y que luego tomen esa información los padres, analicen, estudien y resulta que sí existió dicho piloto, uf, no son casualidades, yo creo, en este caso. María, ahí tienes la pregunta de José Carpetano. Ayer hice la misma pregunta, como dije anteriormente, a otro colaborador y quiere saber qué opináis sobre la reencarnación. Ay, espera, que tienes el título del mute. Madre mía. Perdón. Pues yo opino que todos reencarnamos cuando tenemos lecciones que aprender. Es decir, cuando ya tienes un nivel evolutivo elevado, eres un alma vieja. Cuando eres un alma vieja, obviamente ya no vuelves. Pero sí que es verdad que cuando tienes aún muchas lecciones por aprender, pues vuelves. ¿Qué sucede? Que ya lo que estamos hablando ya son de vidas pasadas. No necesariamente tienes que estar muerto para reencarnar, para recordar vidas pasadas. Esas vidas pasadas siempre nos llegan para información de algo que tenemos que cambiar en un presente, aunque seas un niño. Entonces, totalmente es así. Es que bueno, no tiene nada que ver la reencarnación con la vida pasada. Muy bien. 2 cosas más y terminamos ya, ¿vale? Si os parece. Lo primero, he leído otro comentario de José que hacía a modo broma, que acabas un directo, lo presento aquí para que lo veáis, acabas un directo de Santiago Vázquez. Bueno, pues lo dice en tono sonriente y decir que para mí don Santiago Vázquez es un maestro y da clases magistrales, dura muchas horas sus programas, pero si duran tanto y lo ve tanta gente, por algo será. Encima tengo que decir que el prologuista de mi libro Respuestas del Más Allá es gracias al prólogo que es don Santiago Vázquez y para mí pues siempre seré un máximo admirador suyo y para mí es un orgullo personal que esté en el prólogo de Respuestas del Más Allá y lo dicho, para mí son clases magistrales lo que hace en su canal y vamos, encantado de que se tire 9 horas haciéndolo porque para mí me encanten las temáticas o no me encanten de esas 9 horas, para mí, hable de lo que hable, son cuando habla de parapsicobiofísica, por supuesto, de su gran profesor, que él tuvo ese, igual que tú, María, tuviste
contigo al doctor Fernando Jiménez del Oso, don Santiago Vázquez, estuvo estudiando y aprendiendo codo con codo gracias a don Germán de Ramos y Valdés. Con lo cual, Son grandes. Solamente siento por tu parte y por don Santiago envidia sana. Así que bueno, que tarde las horas que tenga que tardar en los directos don Santiago. Y si son 18 horas y tiene 80.000 visualizaciones, y si son 9 y tiene lo mismo, me da igual los números. El tema es que si se ven es por algo. Claro, lo importante es lo que transmites. Con esto dicho, quería preguntar a María y a Bruji, ¿habéis dicho antes de que le ibas a tirar las cartas a Bruji y a María o me lo he inventado? No, vamos a ver, Bruji no lo ha dicho, se lo he dicho yo y ha aceptado. Pues al toro que terminamos ya. Aquí tenemos palabras. Si has dicho que lo vas a hacer, lo haces y ya nos despedimos, que ya está bien. Vamos allá. Venga. Pero poco te voy a ver yo a ti, ¿eh? De verdad, hay pocas personas que se atreven a decirme nada y yo digo, pero yo soy una persona normal. Pues yo siempre intento ser una persona dentro de lo que cabe normal. No quiero ver nunca, yo no me miro para mí, de verdad. Yo siempre digo, pues a ver qué me depara el día a día, ¿no? La experiencia de la vida que hemos venido a aprender. Espera, María, porque te tenía en el mute. Mira. Es broma, es broma. Ah, vale, digo, mira, ya he hablado yo sola, pero bueno. No, estoy acostumbrada a hablar sola, no. Hablar con las energías, pero a veces no me doy cuenta y hablo como con voz alta. Pero en mi casa ya están acostumbrados. Te quería hacer una broma, hombre. Yo pensaba que me tenías muta, es verdad. No, esta vez no. Digo, voy a dejarla hablar. Así mientras tira la carta, pues mira, nos reímos un poquillo, hombre. No tiene que ser todo misterio. No, pero escúchame, Dani, ya se me oye bien, ¿no? Que sí, no te preocupes. Claro, entonces ahora es vicio. Sí, total. Es vicio ya lo tuyo, es vicio. Te tengo que decir que me he ido a por ti porque ya sabes la experiencia que tenemos del pasado, pero al final esos sonidos que había ahí intercalados, para mí, en honor a la verdad, no eras tú al final, ¿eh? Al final te hemos jugado mal. No eras tú, porque se te oye perfectamente. Ahí estamos mientras hablamos, está para cuando esto se publique en audio en el iVoox, en el audio podcast de Tú a Tú con Daniel Barrios. Mientras estamos hablando, Bruji Luna Ramos está tirando las cartas ahí concentrada y cuando ella lo desee, entra y empieza a comentar. A ver, María, en donde yo me guío aquí más o menos en ti, es que hace poquito has tenido que decidir algo sobre una casa, tipo dinero y tal. ¿Me has entendido? Sí, pero no. Veo para aquí como tipo, como una herencia o algo así. Ojalá, por favor. No, una herencia, yo que algo puede ser, Bruji, pero yo que sepa, no sé por dónde me va a caer, no lo sé, lo desconozco, pero que puede ser, pero que arreglado, como que una está herencia, arreglado, una herencia arreglada. Esto como que queda en pasado, como una cosa que te causó a ti un poco de inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Pero de una herencia. O algo así. Una casita, algo que arreglar con algo de una casa. O estás arreglando, porque me viene como dentro de 2 semanas o 3, como algo ahí que se mueve. No, lo único que arreglé de aquí fue
una cañería que se estropeó, porque yo vivo en el campo, y se estropeó 2 veces la misma semana. Ajá. No, pero yo hablo de algo más gordito, algo más... Algo No. que no estás tú sola, es como algo tipo herencia o algo arreglar una casa No, pues no o algo que estamos tiene arreglando. que se ha quedado ahí atascado y va a volver. ¿Me entiendes? ¿No te suena? No, si no es en un futuro próximo, no. Eso puede Es que me sale pasar. como pasado y que esto va a venir, ¿vale? Como que hay algo que vas a tener que decidir, ¿vale? Algo que vas a tener que decidir con una casa, tipo dinero, o sea, como que hay que pagar alguna cosa en herencia, en algo de herencia que te van a quedar. ¿Me entiendes? O sea, Como, una herencia que va a venir, una herencia que va a venir, ¿no? sí, hay algo que está preparado ahí, como algo preparado. Pero ya te Yo- digo, no sé exactamente de dónde me puede caer en el sentido de que no hemos preparado nada, no hay nada preparado. En la actualidad, es lo que está diciendo En la, María, ¿no? sí, Que exacto, no. ¿te pueden salir las Sí. cartas Bruji a modo futuro? Pregunto. Y Me tú lo estás, sale como y tú lo hay estás algo que hay que arreglar, interpretando. algo ¿Cómo? que hay que arreglar con una casa, ¿vale? Como buscar información, porque va a venir, o sea, esto va a venir y no va a tardar Ah, va mucho, a vamos. venir en un futuro próximo. Sí, pero Pues no sé. hay algo que hay que arreglar en esa casa primero. Hay algo que hay que arreglar en esa casa. Hay algo que Pues está no mal sé. hecho. Algo de papeleo, alguna historia, y es mejor arreglarlo ahora que después. Es como una advertencia, más bien. Pues no sé, Bruji. Esto suele pasar, luego ya cuando Además de lo pase esto, material, ¿hay algo? es que es lo que veo yo más bien, o sea, porque otro problema yo no veo yo aquí. Y es que es raro que se Bruji, le pueda ver a ella. Es que, Bruji, vamos, ¿estás nerviosa? Escúchame, Bruji, escúchame, ¿estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? mm, es que yo Eh, soy así ya de por sí, soy muy vale, nerviosa. vale, escúchame, Vale. me voy a abrir, ¿vale? Ahora, ¿a que no podías ver nada? A ver, he visto lo de la casa. O sea, lo que te digo de la casa, yo cuando como pidiendo información, como que hay algo que arreglar ahí, porque si no puede repercutir para el futuro. O sea, Es que ¿entiendes? no tengo nada de eso, Bruji, no tengo nada de verdad, Ujú. no tengo nada, pero ¿a que no puedes ver mucho? No, y además yo te lo he dicho, digo, yo no te puedo ver a ti nada, o sea, porque eres Ech- casi, vamos, eres más que yo, Échalas vamos, ahora. directamente. No, no soy más que tú. Aquí todos somos iguales. Con una evolución, otro es otra evolución, pero todos somos iguales. Échalas ahora. Al principio se me han caído 2 cartas también, y te lo iba a decir, se me ha olvidado, porque a mí cuando se me caen directamente de la baraja también lo veo, ¿no? Como un proyecto nuevo o algo así, algo que tengas en mente. Eso ha sido al principio, ¿vale? Creo que te está preguntando, María, si hay un nuevo proyecto en un futuro. Es que estaba concentrándome con ella. Estaba canalizándola a ella. Bueno, sí, proyectos tenemos, sí que tenemos proyectos. Como trabajo, me refiero a algo de trabajo. Sí, sí, ya están saliendo a la luz poco a poco y ya iremos informando, pero sí, hay nuevos proyectos y esperemos que pronto ya estén ahí.
Y eso cambia mucho tu historia. Cambiará mucho tu historia. Esos proyectos. Bueno, no sé. O es como un poco más o menos. Es más o menos como todo está basado en la evolución, Bruji. Sí. Todo está basado en la evolución. No quiero que cambie mi historia porque siempre va a ser la misma, ¿no? Pero evolucionado. Entonces, esos proyectos son, pues, para eso, ¿no? Para acaparar más, más ayuda, llegar a más personas y, bueno, evolucionar como persona y como trabajadora de las energías. Ajá. Que no quiero hablar para no desconcentrar a Bruji, pero yo quería saber si además de lo material, también se pueden saber más cosas. O tiene que preguntar María alguna cosa para que tú le respondas, Bruji. O es tirar las cartas y lo que me dicen las cartas. Por aquí me señala algo un poco curioso para mí. ¿Te has sentido que te han robado algo? No. ¿No has echado de menos últimamente alguna cosa? No. Robar no, pero vamos a ver, a veces me cambian los objetos de lugar, eso constantemente, pero robar, lo que es robar, personas físicas robarme, no. Es que me salen dos cartas súper ladronas, o sea que... como engañosas, ¿sabes? ¿Alguien que me está engañando? Yo diría más bien tipo robo, más bien. Me sale una que yo la llamo la ladrona y luego me sale la otra que es alguien engañoso, por aquí, ¿vale? Y como que te ha hecho daño. Bueno, de robarme no me han robado nada, yo que sepa, lo tengo todo. Sí que es verdad que hay energías que me mueven objetos porque, como bien digo, estamos completamente rodeados y hay energías burlonas que lo que hacen es pues mover objetos o hacerte cualquier trastada, eso continuamente, ¿no? Ya te digo que de robarme no. Personas engañosas, pues bueno, yo, ¿sabes qué sucede? Que soy persona con mucha humildad, intento ayudar a todo tipo de personas y obviamente he sido también engañada y traicionada. Traicionada en el sentido de que tú crees en una persona y esa persona pues te ha mentido, te ha engañado y bueno, pero yo creo que eso es como cada ser humano, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así por pecar de buenas personas y bueno, y es que es así, pero yo creo que eso ya es... como la vida misma. Sí, sí. Que te diga ahora lo que quiera Bruji, pero a mí me gustaría saberlo si se puede hacer al revés, que es lo que le preguntaba antes a Bruji, pero lógicamente está concentrada y prefiero estar callado. Pero mi pregunta era si en vez de ella directamente a granel, por decirlo de una forma, venga, me pongo a barajear y te cuento todo. ¿También se puede hacer de distinta forma? Pregunto. O sea, que María pregunte lo que le interesa saber y tú haces la tirada de cartas a razón de la pregunta efectuada de María. Porque si al revés está costando, ¿por qué no? O considero yo que está costando, porque se puede hacer al revés, pregunto, Bruji. Sí, por supuesto.
Escucha. Vale. Explícate que eres tú la que hace la tirada de cartas. Yo solamente me ciño en preguntar, porque no entiendo de ello. Espera, no te entendió bien. Es que estoy escuchando para allí. Vale, no te preocupes. Lo No que te te estaba entendió bien. mencionando, Bruji, es que en vez de directamente, venga, vale, te voy a hacer las cartas, veo esto y veo esto. Como aprecio que me puedo equivocar, que está costando un poco, mi pregunta es si se puede hacer al revés, que María, en este caso, sea la que te hace la pregunta y tú puedes, que es lo que quiero llegar a la pregunta, puedes responderle a razón, haciendo la tirada, a razón de la pregunta efectuada de María. Que si se puede hacer a la inversa. Sí. Igual, claro que sí. María, ¿tienes alguna intriga, alguna pregunta que quieras saber? En la salud. Es que estoy mezclando esto ahora, ¿vale? Tranquila. Si yo a María no... Aquí está, hay un lío del gato, vamos, tremendo. Tranquila. Tú tranquila, que estamos en casa. Mira, voy a aprovechar una pregunta y respóndeme tú, María. No quiero que prestes atención, Bruji. Dedícate a lo tuyo, por favor. Dice José Carpetano. El problema es que, bueno, él lo afirma, yo pregunto. El problema es que María no deja que Bruji pueda canalizar. Tiene toda la pinta. ¿Hace falta canalizar para tirar las cartas? ¿Tú Sí. estás siendo el impedimento, María? ¿Qué opinas? A ver, mira, yo estoy, por mi trabajo que tengo, estoy muy protegida y tengo muchísimos guías espirituales. Sí que es verdad que cuando yo cierro mi canal, nadie no me puede ver. Por eso no me he dado cuenta, y la autoprotección que siempre tengo y que me doy, aunque esté hablando con las personas, porque claro, una cosa es interactuar contigo y con Bruji, y la otra cosa que alguien ya me vea a mí, ¿no? Entre en mi templo, ¿vale? Para ver cosas. Sí que es verdad que no me había dado cuenta y por eso le he dicho, no puedo canalizarte, normal, no puedes canalizarme porque prueba ahora que sí que lo vas a hacer, sí que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Pues porque he abierto el canal para que ella pueda interactuar conmigo. O sea, que has abierto ya tu templo. Sí, claro. Pero eso es normal cuando hay personas que están trabajando las energías, obviamente es normal. Nosotras nos autoprotegemos. Entonces, no dejamos entrar a nada ni a nadie, porque si no, no seríamos buenas mediums o buenas videntes. Muy bien. Claro. Yo que pienso que yo a ti no te voy a ver nada. O sea, lo que te he visto es lo de la casa, y si pasa algo con la casa, díselo a Daniel y me lo dice. ¿Vale? Y lo del proyecto, o sea... Pero a mí, por ejemplo, hay uno que me echó cartas y a mí no me gustó nada de cómo me tiró las cartas. O sea, yo dije, pues a mí no me ha dicho nada que me resulte, y por lo visto es muy buen tarotista. Pero a mí... No, pero yo te digo una cosa, porque también estás nerviosa, Bruji. Entonces, cuando una persona está nerviosa, ¿sí? Y hay luna llena también, también te lo digo. También afecta. Ya, eso. pero afecta. Pero tú, Bruji, es perdón, por tu nervio. Entonces, cuando tú estás delante de una persona que tú crees que es más que tú, te bloqueas. Pero eso, olvídate, yo no soy más que tú. Yo soy una trabajadora más, al igual que tú. Estamos en el mismo camino. Eso no significa que tengamos diferente evolución. Pero yo te aseguro que si tú echas las cartas... Dime, Dani. Que yo me pierdo, porque como soy un simple espectador e ignorante de ello, pues yo voy haciendo preguntas y ya está. Me pierdo porque si es luna llena, es un gran día, es positivo, es tal, en algunas ocasiones escucho. Y ahora es negativa la luna llena para hacer una tirada de cartas. No es negativa. Explicar.
¿Cómo? Yo hasta dentro de 3 días no las cojo, ¿sabes? A mí me influye Para mucho. ti es malo. Claro, es Para que mí yo, es malo. mí- Y la yo tenía regla, entendido lo contrario. Por eso me pierdo. Para mí mí la es luna llena es maravillosa. buena. Para mí es buena, la luna llena me encanta. Pero para yo tirar cartas es malo. Y cuando estoy con la regla también me pasa igual. O sea, no soy la misma. No soy la misma. ¿Me entiendes? O sea, Ujú. yo hay cosas que tengo unas reglas ahí puestas, aunque yo lo intento, ¿no? Pero yo lo Mira, veo así. la luna llena es maravillosa para cargar muchísimas cosas. Además, estamos en la luna de fuego, que es la luna roja, ¿no? Y aún influye más sobre el ser espiritual, el ser físico. Yo, por ejemplo, estoy en mi salsa porque soy wicana, entonces todas las lunas para mí son buenas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el influjo va con negatividad hacia la persona, pero porque la luna, no con negatividad, con bloqueos, pero porque la luna tiene memoria, al igual que el sol. Entonces eso hace ese poco de paralización en algunas personas, y es lo que a lo mejor le sucede a Bruji. Pero que Yo es no que pasa nada, Bruji. la luna llena la respeto, o sea, a mí me encanta también, pongo mis cosas, hago mi rollo con la luna llena, pero yo hasta que no pasan 3 días o por ahí, y yo hay mucho que conozco. Por ejemplo, un chaval que echa runas, igual, dice que no ve nada, que no ve nada con las runas, cuando hay luna llena. Y luego la gente también se vuelve un poco, no sé, lo noto yo que se vuelve un poco rarita con la luna llena. No, De hecho, pero quizás también, quizás Bruji también yo, que no dejo que no dejo que me miren dependiendo también de las personas que sean, pero ya te he dicho que me había abierto para que tú me vieras, pero yo también creo que es un poco por tus miedos. Eres una persona que la mente te trabaja más rápida que el interior. Por eso no soy te muy puedes relajar. Pero y- eso es cotidianamente, ¿verdad? siempre. Claro. Es que es mi fallo. Los nervios míos no paran, no paran. O sea, No, pero tú los puedes transformar, esos nervios, en canalización. Entonces, medita, Bruji. Te va a venir muy bien meditar. lo sé. Y bueno, que lo has hecho fantástico, ¿eh? Eres Hombre, mágica. totalmente. En el Es tema que Claro. creo salud, que yo soy Aries y los Aries ya sabes lo que son puro nervios, o sea, no paran. Yo soy Aries también, ¿eh? Sí, lo sé porque vi el otro programa, el otro que puso Daniel, la semana pasada creo que fue, sí. y sé que eres Aries, sí. Bruji, ¿podemos decir algo a razón de la salud de María Millán o lo dejamos así? Y De la que salud, no mira, pasa es que nada no veo nada. y Lo que gracias sí por estoy viendo intentarlo. aquí, como me salen 2 niñas. 2 niñas, no sé si es tu hermana, porque me sale como en recuerdo, ¿vale? Es que es lo que me llama a mí de la atención de esta tirada, es como 2 niñas, me vienen aquí, como un recuerdo de 2 niñas. Tiene una hermana. Sí, tengo una Solo hermana. Ya, si yo lo sé, María, estoy preguntando. Ah, No voy a saber. bueno, sí, que tú sí que lo sabes, sí que Por lo eso, sabes, sí. no, Como yo que pregunto simplemente. Tiene una hermana entonces, ¿no? Y la otra persona es femenina también, entonces. O sea, sois 2 hermanas, o sea, 2. ¿Tienes No, hermanos o no, alguna no. cosa? Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy preguntando que ves a una hermana y qué otra persona ves. Veo 2 niñas, o sea, 2 niñas en pasado, ¿vale? En pasado, de infantil, me refiero. Es como lo que más me llama a mí de esto, porque de la salud te puedo decir que si descansas bien, porque aquí me sale una carta como que descansas mal, pero eso a mí también me puede pasar, o sea, no es una cosa maravillosa que te pueda decir, ¿me entiendes? A causa de mucho estrés o algo así, de estrés de lo mismo que me pasa a mí, con todo el mundo que atiendes o cosas así que se te mete
en la cabeza, ¿vale? Pero eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, que es que no veo nada en general en tus cartas, porque es que yo creo que no te puedo ver. Me imagino eso, que no puedo verte. ¿Me entiendes? O sea, te dice dos niñas las cartas, Bruji, te dice las cartas dos niñas y ahí se queda. El siguiente paso que es otra vez hacer otra tirada de cartas y lo que te salga te responde a razón de una posible respuesta anterior, que es lo de las dos niñas, o lo que quiere decir con esas dos niñas en esta tirada, como tienes en la mesa las cartas, ¿tienes más cartas para responder a razón de dos niñas? Es que no tengo ni idea, por eso pregunto. ¿Dos niñas y ya está? ¿O qué más quiere decir eso? Le estoy preguntando a ella ¿Cómo? que si le suenan las dos niñas estas, que si eran hermanas, que si de la infancia o... Porque yo lo veo como la infancia. Yo tengo una hermana. Ujú. ¿Y solo sois Si dos no hermanas somos- o tienes algo? No, ¿O tienes tengo un alguien más? hermano. Yo soy la mayor. Después tengo un hermano y después tengo una hermana que es la pequeña. Ajá. Vale. No sé, es que me viene aquí. Sí que no. Me ha quedado muy mal yo aquí ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? No, No, vamos a ver. por Lují, favor. Lují, No. mira, acabas Ya. de confirmar lo que te lleva ya unos cuantos minutos diciendo María. Estás nerviosa porque estás pensando en... Y Claro. eso te está afectando No, por pero total. yo sinceramente pienso que es que ni a María le hacen falta mis cartas. ¿Me entiendes? Que hay gente que no les hace falta, entonces. Pues a mí me estás ¿sabes? transmitiendo, desde mi humilde María, opinión, yo creo me que estás no. transmitiendo que como que te ves... a ver, no es complejo de inferioridad para nada. Aquí cada uno es, como hemos dicho ya antes. Pero que te veo, a mí me estás transmitiendo lo mismo. Yo ya me mojo también. Me transmite Claro. como que estás bloqueada con ella porque la ves más alta, por decirlo de una forma, Claro. cuando aquí somos No, tres yo la veo personas, maravillosa. tú haz tus cartas Yo igual que la haces veo- en No, la tienda o en tu casa la o veo en cualquier maravillosa. sitio y olvídate. Pero es que creo María. es que no le voy a ver nada a ella, porque es que ella tampoco lo necesita No. que yo le vea nada. O No. sea, no. Estás equivocada, Bruji. Mira, está María Millán y está María Millán, un ser humano normal. Entonces, Ujú. en un momento dado, todos tenemos nuestras inquietudes, nuestras situaciones, nuestra vida cotidiana y después está ya la persona que trabaja. Es verdad que yo poseo ese equilibrio, pero eso no significa de que a María no le hagan falta no le hacen falta las cartas. Eso es un error. Porque tú, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando no he estado bien, me he ido a mi maestro y le he dicho, mira, que me pasa esto. O sea, como ser humano que soy también, ¿comprendes? Y que tienes un maestro también, te lo está diciendo por mucha experiencia que tenga. Claro. Exactamente. Entonces, yo creo que es un poco el influjo de la luna, pero yo, más que nada, yo sé que es por nervio y sé que es porque tú crees que yo soy superior a ti. Y no me digas que no, Bruji, porque lo sé, porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Yo lo veo y además yo... Pero tú eres como yo, cariño, simplemente que yo tengo una evolución y tú tienes otra. Pero yo estoy en este directo ahora aprendiendo de ti. Créeme, todos aprendemos de todos. Entonces, para nada te tienes que sentir inferior. Y que no estás para quedando nada. mal. Estás haciendo... Por supuesto que no. Y ya está. Y no va a salir todas las tiradas perfectas, ¿no? Si No, y otra cosa, que me ha dado una... Claro, y aparte que me ha dado una información que yo ahora no la pillo porque no está, pero a lo mejor mañana, pasado o el mes que viene sale. O sea que, claro, mira, es que es así. Mira, perdóname, María, voy a poner un ejemplo, pero claro, esto ya son suposiciones, inventar y lo digo por delante, ¿vale? Que vaya por delante. Pero voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mira, cuando tuvimos el de tú a tú, que le publiqué la semana pasada, como ha dicho Bruji, que lo vio, ese fue hace un mes y pico, creo recordar, María, contigo, con Gema y con Mari Carmen Huete. Fue el primero. Sí, y le he publicado ahora ya editado y con su música de fondo y más señorial, vamos a decir. Ahí
pasó lo que pasó con Gema. Entró esa voz y dice esa voz, soy tu madre y estoy aquí. ¿Verdad o mentira, María? ¿Verdad, verdad? Y en esos momentos, sí, se estaba hablando de la madre en paz descanse de Gema, pero la frase que dice esa voz de Google, esa voz femenina, en ningún momento María Millán, Mari Carmen Huete y Gema o un servidor estábamos diciendo esa misma frase. Como por ejemplo, sí, es como si ahora mismo tu madre dice soy tu madre y estoy aquí. Y segundos posteriores el buscador de Google lo capta y dice la misma frase. Se estaba hablando de la madre de Gema, en paz descanse, pero no se dijo esa frase en ningún momento. Entonces, tiempo después, Gema lo asemeja, por eso digo que son suposiciones, pero ¿por qué no? Que es a lo que quiero llegar. Gema, Marcos, lo asemeja a que semanas posteriores, por desgracia, ha recibido una triste noticia. Lo dejamos ahí. ¿Quién no te dice a ti que ahora mismo lo que parece que estás nerviosa, tal, pero tú estás encerrada en que las cartas te están diciendo eso de la herencia? ¿Quién no dice, y que no pase nada, toco madera, pero quién no dice que de aquí a pocas semanas le pasa algo a un familiar, por desgracia de María, que no va a pasar, ¿vale? Pero que es solamente un ejemplo. Y dentro de 2 semanas sucede algo trágico que no va a pasar, reitero por última vez, pero imagínate qué pasa y dentro de 3 semanas María dice, jolín, que esta chica me dijo esto y ahora mismo estamos aquí en una notaría hablando de una herencia. Por eso tanto te estaba insistiendo María y yo en el tema de que es pasado, presente o futuro, lo que estás diciéndonos con las cartas. Pasado, presente o futuro. Porque puede pasar que lo que tú estás leyendo es en un futuro. También os digo una cosa. Aparte de la luna, mi mesa ahora mismo está repleta de mierda. Y yo siempre la tengo en ese rincón. Yo siempre estoy ahí sola. No tengo, vamos, si tengo un plato ahí lo limpio. Me tengo que meter en mi mundo, ¿entiendes? Entonces, y aparte que a María yo sé que no la voy a poder ver. Y ya está. Claro, ya lo has dicho. Mira, Yo soy nos quedamos con lo muy que te estamos intentando decir María y un servidor y lo que ya para rematar, como dice María Teresa Muñoz Moras, que es la persona que ha estado esta noche con nosotros y que la habéis ayudado, aportado lo que habéis podido y querido. Bruji, lo has hecho fenomenal. Nos quedamos con eso porque claro. Has hecho lo que has querido, lo que has podido y las cartas son las que mandan. Ya está, nos quedamos así. Ha estado fenomenal. Me quedo con las frases de María. Última pregunta, por vergüenza y por agradecimiento a los que están en el chat de vídeo. Pero es que me van a matar, es que me van a matar, es que esto ya me van a matar las que están aquí viéndonos, Bruji y María, por vuestra culpa. José Carpetano, última pregunta ya, de verdad. Una pregunta para María. Este José es muy preguntón. Ayer también estaba preguntando, ayer y se agradece. ¿Qué preguntón que es? Claro. José Carpetano, mira, se está riendo también. Una pregunta para María. ¿Tú puedes verte a ti misma? Yo puedo verme a mí misma. Vamos a ver, yo recuerdo que los primeros... a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando empecé a ver, veía personas de mi entorno que iban a fallecer y me quedaba tan traumatizada y cosas mías, ¿no? También, y de mis padres, y me quedaba tan traumatizada que yo pedí, por favor, que no quería ver nada de mí ni de las personas a las que yo quiero. Y hubo un momento, hubo un tiempo, X tiempo, pasaron X años y dejé de ver, pero porque yo lo pedí. Pero sí que es verdad que en momentos duros, situaciones difíciles y situaciones de destino, sí que... ¿Qué crees tú? El fin de los vivos es la muerte.
por desgracia, ¿no? Y bueno, por desgracia, para nosotros que lo sufrimos. Pero lo que viene... Uy. Se ha ido. Uy, uy, uy. Se ha ido. Mira, se está intentando meter, pero no. Ahora. A ver, Sí. ya, mira, es rápido, así que continuamos con ella. A ver. Continúa, que se ha ido tu conexión. ¿Qué decías? Vamos otra vez a la pregunta, ya es que me he quedado bloqueada de todo. Tranquila. Que son ya las 4 de la terminamos. mañana. No te preocupes. ¿Cuál es el fin de la asistencia? De nuestra asistencia. Antes te he contestado otra cosa, pero ahora te voy a decir que el fin de la asistencia no existe, o sea, no hay, porque si morimos, después nos vamos al otro lado, y luego al otro lado, y el otro lado yo no lo conozco, ¿vale? Pero sé que están ahí. Entonces, creo que no existe el fin de la asistencia. Creo. Y para terminar contigo, ¿está permitido, a razón de las cosas que haces tú y de las cosas que hace María, ya que hoy es el tema a tratar que hemos tratado ya, ¿está permitido que las personas que asisten para recibir información gracias a vosotras, está permitido que sepan cuándo van a desencarnar? Para mí no. A mí no me gusta decir, oye, que te vas a ir. O sea, o si preguntan si un familiar se va a morir, a mí no me gusta decirlo. Si lo veo ahí claramente sí, pero es que no, a mí no me gusta decir la muerte. Muy bien. María Millán, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Bueno, no hay un final en el sentido de que es un aprendizaje, es una evolución. Entonces seguiremos. ¿Para qué es la evolución? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? ¿Para qué es el fin de nuestra existencia? No, es que no hay un fin de nuestra existencia. Olvídate de la palabra seguiremos. fin. Olvídate de la palabra fin. ¿Para qué existimos? Te la formulo. ¿Para qué existimos nosotros? Vale. Para el aprendizaje. Lo mismo no se me ha entendido o he efectuado mal la pregunta. ¿Para qué? Para aprender. Aprendizaje. Aprendizaje y evolución. ¿Tú habías entendido? Es que si no, no soy yo. ¿Tú has entendido la pregunta como acabo de explicarla, Bruji? Bruji no, porque lo había entendido tal cual antes. Yo lo entendí cuando me la has preguntado a mí, pero a ella le has hecho otra. A ella le has hecho otra pregunta. Vale, pues al final se cabrea conmigo. A ver, cuando digo cuál es el fin de nuestra existencia, me estoy basando en que ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? Pues para putearnos entre todos. Es broma. Espera, que voy a hacer una cosa que hice en el primer de tú a tú. A ver si le suena a María. ¡Hala! ¡Enmute! Castigada. María Millán. Vamos a quitarla, anda. Que era una broma nada más. María Millán, a razón de las cosas que hacéis tú y Bruji, ¿crees que está permitido que las personas que asisten con vosotras sepan cuándo van a desencarnar? Está permitido. Yo, por ejemplo, cuando veo que el cuerpo, que el alma sale muy rápidamente del cuerpo, es que le queda poca vida. Pero obviamente es muy duro y muy cruel decírselo a la persona. Entonces nos callamos muchas veces, pero permitido lo tenemos, por supuesto. Si la persona, por libre albedrío, quiere saber si va a fallecer, obviamente ya eres tú quien decide si decírselo o no. Si ves tú que va a fallecer y no quieres decírselo, porque yo creo que es muy cruel, ¿no?
es muy cruel decirle, es que yo me pongo en las manos también de los doctores que te dicen, mira, tienes esto y te queda esto. Es cruel, Dani, entonces yo... Pero ahí está la gran pregunta, yo creo. ¿Tenéis derecho Sí, sí, vosotras a sí, no concederle una respuesta a ellos? sí, Derecho sí, ¿no? claro. Pero a mí no me gusta decir ahí la muerte. Podemos decidir si hacerlo o no hacerlo, claro. Joder, es que ahora me estáis, voy a decirlo en alto y muy vulgarmente, me estáis metiendo en un marrón, porque he dicho las últimas preguntas y ahora entra María Teresa Muñoz Moras, que es quien ha estado Maite, aquí en vete a directo dormir que tengo y sueño. se ha portado y no sé, por vergüenza, pues pongo el pantallazo y vosotras mismas. Pero el aprendizaje es por las vidas pasadas. Si queréis respondéis, si no, os doy la buena El noche. aprendizaje por las vidas pasadas. Se ha quedado. Bruji, ¿Hola? ¿Me he ido yo? Ahora, María, sí, Ah, te has ido. me había ido. Sí, digo que cuando nosotros fallecemos, si tenemos que seguir aprendiendo, nos quedamos en el mismo lugar de nuestro aprendizaje. Es decir, morimos, volvemos a nacer con otro cuerpo y otra familia, etcétera, y a medida que van transcurriendo los años, que vamos haciéndonos de niños a adolescentes, ahí ya empieza nuestro aprendizaje, no de niños, cuando ya somos adolescentes. Entonces, nos quedamos en el sitio donde nos quedamos anteriormente. Pero ojo, a veces no hay un solo aprendizaje en una misma vida, hay muchos. Pero no es por vidas pasadas, es simplemente que el espíritu tiene que evolucionar en el plano de la luz y en el plano físico. Bruji, ¿tu opinión personal al respecto? ¿El aprendizaje es por las vidas pasadas? Yo tengo una cosa ahí que a ver si María me la responde. Por ejemplo, si yo muero ahora con 42 años, ¿me quedo con 42 años, María? No. No. Mira, si tú mueres con 42 años, tu energía trasciende al plano de la luz, ahí ya no hay tiempo, ni espacio, ni lugar. Simplemente eres energía. Pero las mediums, por ejemplo, sabemos la edad que tenéis por la energía que emitís, ¿vale? Yo, por ejemplo, como os veo siendo físicos, pues puedo ver energéticamente y con el físico que tienes, más o menos qué edad tienes, ¿vale? Pero si tú te vas con 42 años, tú allí no estás con 42 años, estás una energía que vas en evolución, ¿comprendes? Sí. Yo tengo entendido, corrígeme María, corrígeme Bruji, tengo entendido que cuando mejor ven, sean mediúnicas las personas o no, tengan ese don especial o no, yo tengo entendido que en un alto porcentaje se suelen ver a las entidades cuando estaban en su mejor época. En el mejor momento. En pleno auge. Es verdad, es así. Es así. Muy bien, pues de verdad, tiene razón José Carpetano, que no le pongo cara, pero he batido el récord de 5 horas de directo. Lo tenía con el amigo Juanín de Misterio Norte, que eran 4 horas 40 y tantas, es verdad, porque aquí acabo de empezar con el YouTube, pero ya sabéis que en el canal tengo muchísimos vídeos ya hasta a día de hoy, ¿quién me iba a decir a mí? Y bueno, para mí es un orgullo personal haber estado, no por las horas, sino por el aprendizaje que he tenido gracias a vosotras 4 que habéis estado y más encima con una invitada, María Teresa Muñoz Moras, que se ha abierto y ha hecho preguntas suyas personales y vosotras gustosamente y gratuitamente, lo recalco por última vez, habéis aportado y ayudado todo lo posible a esta invitada.
de verdad, Bruji Luna Ramos, María Millán, maestra María Millán, de verdad, me siento muy orgulloso de que gracias a la causalidad, que es como yo considero la palabra que hay que añadir, nos hayamos cruzado en el mismo camino y encantado de seguir aprendiendo de vosotras. Se os han hecho 100.000 preguntas, no, más, pero se os han quedado ganas de mencionar algo, alguna pregunta que no se os haya hecho, algo que haya habido algún entrecorte y os habéis quedado con las ganas de mencionar. Si es así, es el momento. Bruji, ¿quieres decir algo más? Yo encantada de conocer a María, encantadísima. Yo no la conocía, la conocía por Daniel, o sea, y que me ha encantado estar a tu lado. Y con las otras compañeras está poquito tiempo, y desde aquí les mando un besito, y a ti, María, un gran abrazo. Pues lo mismo digo, Bruji, un placer para mí el que, bueno, Dani, como siempre, es el que nos reúne, el que hace posible esta magia. Y bueno, un gran abrazo y un beso y el placer ha sido mío, por supuesto. Y ya sabes que si me necesitas puedes contactar en privado, que aquí tienes una amiga. Pues igualmente te digo, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gatillo de Mira, este quiere chupar cámara. Bueno, de verdad, que muchísimas gracias y un orgullo personal por vuestras palabras, vuestros conocimientos y de verdad que esta unión para mí es el auténtico misterio, que es compartir conocimientos, humildes opiniones y apoyarnos mutuamente y no estar metiendo pestes de uno, del otro. Aquí no se ha nombrado a nadie, a ningún grupo se le ha atacado directamente, no se ha intentado ofender a nadie, solamente han sido opiniones personales y todo desde el respeto. Que vemos cosas en las redes sociales, que me imagino que se ha respirado hondo en alguna ocasión María Millán por no desahogarse de las basuras que vemos en las redes, por supuesto. Yo muchas veces respiro hondo también. Pero, sinceramente, creo, María, que no merece la pena, y a ti te digo lo mismo, Bruji, ni merece la pena y por desgracia, es como las experimentaciones. Siempre va a haber vandalismo y van a reventar los edificios, pues en esto es lo mismo. En las redes sociales siempre va a haber una lacra y por desgracia en la sociedad que vivimos, hay un máximo porcentaje que sobre todo es lacra del misterio, para mí. Mis respetos a quien se lo toma en serio, acierte o no acierte, haya un día de nervios a causa de la luna o favorece la luna, se equivoque uno, no se equivoque el otro, esté nervioso como ha estado un poquillo, o yo considero que ha estado nerviosa la amiga Bruji, ha estado aquí al pie del cañón como todos y ha dado lo mejor de ella y eso yo me lo guardo aquí a mis adentros y un recuerdo más que tengo gracias a vosotras y he aprendido, que es lo que me quedará, como ha dicho María. Esto es un aprendizaje hasta el final. Y con eso me quedo. Me siento orgulloso de reunirme de personas leales al misterio y legales con los compañeros. Muy buenas noches, María Millán. El placer ha sido mío también, Dani. Buenas noches y a la próxima 10. A la próxima 10 horas. Lo que queráis. ¿No? Yo es que me callo porque digo, si encima que me siento aquí, que estoy abusando, me dices que el doble, pues, Bruji, si estás cansada, buenas noches, seguimos, María. Nos prepararemos para más. Más y cada día más y mejor. Cada día más y mejor. Eso está claro. Eso es. Así que nada, pues buenas noches a los dos y a todos los que nos están viendo y los que nos verán.
lo que iba a deciros, buenas noches, María Millán, y muy buenas noches también, Bruji Luna Ramos. Gracias a todos Buenas noches. Y a Mari Carmen Huete, hay que decir lo que Y terminamos a Gema, sí. Y a Gema Marcos y a Leonor Villazala, que espero que se encuentre También mejor su ser querido, su familiar. Buenas noches a todos los que habéis estado en el directo, de verdad. Habéis participado y aportado todo lo que habéis querido. Buenas noches a todos. Buenas Besos. noches. Besos. Gracias.